Propone un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la construcción de la paz en el siglo XXI. Los conflictos contemporáneos han adquirido nuevas formas, lo que exige una revisión crítica de los mecanismos tradicionales de resolución y prevención de conflictos. En este contexto, el curso busca impulsar un debate en la sociedad vasca sobre cómo adaptar nuestras estrategias y enfoques ante un panorama internacional cada vez más complejo. Uno de los ejes centrales del curso será el análisis del papel de la Unión Europea como actor internacional en un mundo donde los centros de poder se han diversificado muchísimo. Y en ese mundo, la Unión Europea está llamada a desempeñar un papel relevante en la promoción de la paz y la estabilidad, tanto en su entorno inmediato como a nivel global. A través de un enfoque constructivo y plural, el curso abordará las oportunidades y limitaciones de la Unión para liderar iniciativas diplomáticas, humanitarias y de cooperación que correspondan a los desafíos de nuestro tiempo. Horrez gain, munduko beste eskualde batzuetatik, hala nola Brasil, Rusia, Mendebaldeko Afrika, India, Pakistan eta Estatu Batuetatik, bakea ulertzeko moduari buruzko begirada aberasgarria eskainiko du ikastaro honek. Potentzia eta eskualde horiek Europar Batasunaren zereginari buruz dituzten itxaropenak aztertzean gizarte bidezkoagoak, seguruagoak eta solidarioagoak eraikitzeko ezinbestekoa da eztabaida global baterako leihoa irekitzea. Guzti honengatik ikastaro honek zentzu osoa dauka eta ziur nago ere arrakasta handia izango duela. Beraz, ez naiz gehiago luzatuko eta hemen zaudeten guztiei eta online jarraitzen gaituzuen ere ikastaro honetan modu aktibo batean parte har dezazuen gonbidatzen zaituztet, galderak eginez, zuen ekarpenak eginez eta ezagutzaren aldeko apostu pertsonal bat eginez, horrek kolektiboan eragin zuzena izango duelako. Animo a todos los presentes y todas las presentes y a aquellas personas que nos siguen virtualmente a que participen activamente, a que aporten sus ideas, sus opiniones, porque la apuesta personal por el conocimiento repercute en el colectivo. Estamos seguros de que este curso será una prueba magnífica de ello. Eskerrik asko guztioi. Herri agintariak eta herri ordezkariak, jaun andreok, egunon eta ongi etorriak izan zaitez guztiok. Atsegina eta orea da niretzat ikastaro hau zabaltzea, Itziar Otaegi udako ikastaroetako zuzendariari eskerrik asko gugaz egotearren hemen gaur. Eta gero, Mikel Antón, Eusko Jaurlaritzako Europako gaien zuzendaria, Gambra, Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideetako eta Cultura Democráticoko zuzendari nagusia, eta Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea. Eskerrik asko guzti hori, EuroBasqueren jarduerak babestu eta bultzatzeagaitik. Beti egiten dozue eta horretan jarraitzen dozue, eta eskerrak baino ez daukago zuentzat. EuroBasquek 2007tik aurrera parte hartzean du Donostiko udako ikastaroetan. Eta gaur hemen barriro, Europa federal baketsu eta demokratiko baten aldeko apustua berritzen dugu. Eta urtengo honetan, herri honek hainbeste urteetan bakearen aldeko lanari eta hausnarketari bidea eman dion moduan, horretan jarraitzen dugu aukeratutako gaiarekin. Bakearen eta Europar Batasunaren eginkizunaren ikuspegiak mundu multipolarrean, Brasil, Rusia, Afrika mendebaldea, India, Pakistan eta Estatu Batuak. Vivimos una época de profundas transformaciones. El orden internacional, tal como lo conocíamos en las últimas décadas, centrada en Occidente, se está desdibujando. Asistimos a la consolidación de un mundo multipolar, más complejo, más interdependiente y también más incierto. En este nuevo escenario surgen preguntas urgentes sobre la paz, el poder, la cooperación, la legitimidad. ¿Qué significa hoy hablar de paz más allá de la mera ausencia de guerra? ¿Qué lugar ocupan los actores tradicionales como la Unión Europea en una escena cada vez más compartida con potencias emergentes y realidades diversas? ¿Cómo construir un diálogo que respete la pluralidad de visiones del mundo sin renunciar a principios fundamentales como los derechos humanos, la justicia social y el desarrollo sostenible?
Datozen bi egunetan zehar mundu osoko bake ikuspegiak jorratuko ditugu. Brasil, Errusia, Mendebaldeko Afrika, India, Pakistan, Estatu Batuak eta Europa bezalako lurraldetatik etorritako adituen eskutik, bakoitzak bere eskarmentutik eta testuingurutik hitz egingo digu. Ikuspegi anitzak elkartrukatzeko aukera paregabea eskainiz. Eskerrak eman nahi dizkiet, benetan zuzendari, moderatzaile eta islariei. Bi egun hauetan beren ezagutza, esperientzia, gogoetak eta ideiak eskainiko dizkigute euren denbora, dedikazioa eta prestutasunagatik. Baita, ikastaroan parte hartzen duten guztiei ere, bai batzuei eta bai besteei, modu presentzial eta telematikoan, Europar moduan gure izaera eta etorkizuneko politikan inguruko hausnarketan ekarpenak osatuko dituztelako. Muchísimas gracias y bienvenidos a los ponentes en la sesión de hoy. Yuka Ferreira, Pavel Baez, Livinia de Mesa, Shubra Sarna y por la tarde nuestra clásica mesa de los jóvenes en la que contaremos con Julen Martínez, Araitz Peña, Idurre Mendíbil, Sara Nicholson, Maitane Zarate, y a quienes nos acompañarán en la sesión de mañana, Muhammad Adel, Xavier Irujo y Mira Milosevic. Durante estos 2 días escucharemos intervenciones que nos invitarán a mirar más allá de nuestras fronteras, de nuestras narrativas y de nuestras certezas. Pensamos que esta mirada plural y diversa es esencial para cualquier conversación sobre la paz, porque si algo nos enseña el mundo multipolar es que no existe una única visión válida, ni un modelo exportable de manera automática. La paz no es un producto que se impone, sino una construcción colectiva que exige escucha, respeto y voluntad política. Europa ha hecho de la paz uno de sus pilares fundacionales. Nació como un proyecto de reconciliación tras el horror de 2 guerras mundiales y ha demostrado que la integración puede ser un antídoto contra el conflicto. Pero hoy se enfrenta al desafío de redefinir su identidad estratégica, su autonomía, su coherencia interna y su capacidad de mediación en un entorno global donde ya no es el centro. La Unión Europea tiene la oportunidad histórica de ejercer un liderazgo basado no en la imposición ni en la fuerza, sino en la promoción del diálogo, el multilateralismo efectivo y el respeto por la diversidad de modelos. Testuinguru honetan, askok uste dugu beharrezkoa dela Europa federal baten eraikuntza. Subiranotasuna partekatu eta bakearen, elkarbizitzaren eta elkarlanerako proiektu komunaren alde egitea. Europa federala ez da amets urruna, baizik eta gaur egungo erronka partekatuei, klima aldaketa, migrazioa, desparekotasuna, gatazkak, aurre egiteko tresna eraginkorra eta etikoa. Egun bi hauetan munduko txoko ezberdinetatik etorritako islariek beren esperientziak partekatuko dizkigute. Denek erakutsiko digute bakea ez dela universala, baina bai partekatua, eta beti ere gizarte bidezko, inklusibo eta duina izateko alegina eskatzen duela. Que este encuentro nos ayude a ampliar nuestras miradas y a renovar nuestras convicciones. Eskerrik asko, guztioi bene-benetan, guaz egoteagatik. Egunon, Eusko Legebiltzarreko Presidenta Anderea, EuroBaskeko Presidenta Anderea baita ere, Gipuzkoako Foru Aldundiko zuzendari orokorra, egunon. Ude kastaroren zuzendari Anderea, agintariok, jaun Andreok, egunon guztioi, eta eskerrik asko honetortzeagatik. Lehenengo eta behin, eskerrak eman dizkiot EuroBaski beti bezala. Eusko Jaurlaritzari, Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaroen baitan antolatzen dituen mintegietan parte hartzera gonbidatzeagatik. Urtero bezala, EuroBaskek gaurkotasun handiko eta garrantzi handiko gai bat jartzen du mahai gainean. Gai bat baino gehiago bi jartzen ditu. Bakea eta Europar Batasunak hura lortzeko duen zeregina. Bakea herrialde edo herrialdeen artean borroka armaturik ez dagoen egoera da. Baita pertsonen arteko harmonia harremana, gatazkarik eza ere. Urteetan entzun dugu, entzuten izan dugu, bakea ez dela berez existitzen, baina egunero lortu behar zela. Hala ere, usten izan genuen, Europar Batasunaren barruko bake egoera naturala eta atzera ezina zela.
Naiz eta 90eko hamarkadan Balkanetan gerra bat ezagutu genuen, edo Errusiak azken urteotan Europar Batasuneko limeetan nazioarteko zuzenbidea urratzen zuten ekintza armatuak egin izana. Pero no le dimos la importancia que merecía, me refiero a las invasiones y a las actividades ilícitas de Rusia, hasta que en enero de 2022 Rusia atacó Ucrania, saltándose las normas básicas del derecho internacional. Pero sería injusto decir que esta fuera la única violación del derecho internacional de los últimos años. De hecho, ya en 2003, la guerra de Irak supuso una violación del derecho internacional, de la misma forma que las normas del derecho internacional son violadas todos los días en Oriente Medio. Al hablar de la Unión Europea y de la paz, es inevitable acordarse de que la Unión Europea surge en la década de los 50 del siglo pasado como un proyecto de paz, para evitar que los horrores de las dos guerras mundiales, que devastaron Europa, tanto moral como económicamente, pudieran volver a tener lugar. Es inevitable, por tanto, pensar también en el soft law, en el papel de la diplomacia blanda o soft que la UE estaba llamada a ejercer en el mundo. Hoy, sin embargo, la Unión Europea está más ausente que nunca en los escenarios y conflictos internacionales. Muestra de ello son las incomparecencias en Oriente Medio, así en el caso de Gaza, como de Líbano o de los ataques a Teherán, por no mencionar el caso de Siria. Incapaz, por otra parte, de dar una respuesta constructiva al drama de las personas migrantes. Y, por último, la imagen dada por los Estados europeos y por el hiperbólico secretario general de la OTAN en la cumbre de La Haya la semana pasada, al margen del rubor que puedan generar, no hace sino poner de manifiesto el papel secundario que Europa desempeña ya en el escenario internacional. La pregunta es, por lo tanto, si la Unión Europea tiene algún papel que jugar más allá de su propia supervivencia. Los hechos son tozudos y la concatenación de crisis que ha azotado al mundo han hecho mella en el proyecto de la Unión Europea. Desde la caída del muro de 1988 y el ataque a las Torres Gemelas 13 años después, ha alumbrado un mundo multipolar en el que el orden internacional conocido hasta entonces se ha diluido hasta el punto de que me atrevo a decir que podemos hablar de otra era, de otro orden mundial que aún no ha acabado de configurarse. El cambio climático, la digitalización, son dos vectores que arrastran todo lo demás. Al tiempo, han surgido nuevos actores internacionales, como China. La comunicación en general y entre las personas ha sufrido una disrupción que está transformando profundamente el paradigma de la política. La gran recesión y el COVID-19 pusieron de manifiesto la vulnerabilidad de las personas y de las propias instituciones multilaterales. Hoy existe un mundo multipolar donde China, Rusia, Turquía, los países árabes y, en definitiva, el sur global reclaman una participación en la gobernanza mundial acorde con los nuevos tiempos. La sociedad mundial se ha globalizado en buena parte gracias a los avances tecnológicos, especialmente de la mano de la digitalización de las últimas décadas, pero aún no han surgido las instituciones que requiere la gobernanza mundial. Entre tanto, las instituciones de Naciones Unidas tratan de mantener un cierto orden. Hoy, Europa se sabe vulnerable y esa percepción ha tomado cuerpo desde el ataque de Rusia a Ucrania. El presidente norteamericano Donald Trump ha confirmado la realidad de esta debilidad, hasta el punto de que el vínculo transatlántico se acerca peligrosamente a un mero vasallaje transatlántico. Las eventuales alternativas de Rusia y de China no invitan precisamente al optimismo. Europa no tiene capacidad hoy en día de ejercer de árbitro en la sociedad global actual. Su influencia es escasa, como lo demuestra la pérdida de espacios en África y en otros lugares del mundo. En el corto plazo, Europa debe garantizar su seguridad militar con respecto a Rusia, lo que explica la actitud de sus representantes ante los Estados Unidos. Al tiempo, debe preservar su viabilidad económica, y aquí traigo a colación las recomendaciones de los informes Draghi y Letta, respectivamente, con respecto a China y a través del impulso de su autonomía estratégica. En el largo plazo, deberá perseguir atenuar la dependencia económica y militar de los Estados Unidos. ¿Cómo? Pues impulsando definitivamente su autonomía estratégica a través de la integración política. Ya no queda tiempo y solo queda esperar que las audaces decisiones tomadas durante la pandemia en aspectos como la compra de vacunas o la deuda mancomunada sirvan de inspiración en estos convulsos tiempos y permitan aproximadamente la realización de las recomendaciones dadas por Mario Draghi y Enrico Letta en sus respectivos informes. Unidad política, audacia, trabajo y compromiso con una visión multilateralista deberían permitir avanzar una autonomía estratégica que vaya más allá de la mera retórica. ¿Aprenderemos esta vez o volveremos a dejarnos ser humillados en el futuro? Sigamos pues buscando la equidad, la generación y distribución de la riqueza y la legitimación de la democracia liberal, lo que exige pensar en el bien común y en erradicar las veleidades individualistas y cortoplacistas que nos corroen. Se acaba el tiempo y es hora de reaccionar, y lo primero es tomar conciencia de la delicada situación en la que nos encontramos.
Termino con una cita de Robert Schuman. Decía Robert Schuman que la paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan. Hace falta, pues, como decía, mucha audacia, generosidad y creatividad. Eskerrik asko eta ondo izan. Herri agintari eta ordezkariok, bertaratu zareten guztioi eta baita streaming bidez urrututik jarraitzen ari zareten guztioi ere egunon, eta EuroBasque eta Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastorei eskerrik asko horrelako ikastaro bat antolatu eta bertan parte hartzeko aukera emateagatik. Hamez zaudeten gehienok, nik uste dut nazioarteko gaietan adituak zaretela, adituak eta arituak behintzat bai, ni eremu lokalean aritzen naiz, orduan, beste perspektiba batetik igual egingo dut nire irakurketa txikia. Gipuzkoa mailan, herri mailan aritzen naiz, eta nire esperientzia hortik datorrez, giza eskuden eremuan, esparruan eta Gipuzkoa mailan. Baina, esan behar dut, aurtengo ikastaroak aukeratu duzun gai ezin hobea, eta egokiago iruditzen zaitela, badaukadan interesa eta gaurkotasunagatikan. Ikastaroa gazteleraz izango zala esan ziaten, eta gazteleraz egin dut aurkezpen txikia, barkatuko didazu horregatikan. Bueno, el mundo está revuelto y cada vez más revuelto, y no hace falta más que mirar a nuestro alrededor o ver la televisión para darse cuenta de ello. Es evidente que estamos asistiendo a un retroceso claro de la paz en el mundo, de la crisis del sistema democrático y consecuente también de un mayor cuestionamiento de los derechos humanos. Vivimos un crecimiento sostenido de la violencia en todas sus modalidades, el aumento de guerras y conflictos armados, del nivel global de violencia, de vulneraciones de derechos humanos y, por tanto, de una ausencia de paz generalizada. Estamos asistiendo a un desmoronamiento del orden internacional nacido tras la Segunda Guerra Mundial, un orden basado en normas de validez internacional que los principales estados, que podemos considerar como líderes mundiales, transgreden diariamente o cubren a las espaldas a sus principales aliados cuando hacen lo mismo. Y estos hechos suponen un deterioro claro de la imagen de garantes de la seguridad internacional. Y en el seno de la Unión Europea tampoco nos libramos de esta epidemia de retrocesos. Este mismo fin de semana hemos asistido a las grandes manifestaciones que se han llevado a cabo en Budapest en contra de las medidas discriminatorias hacia el colectivo LGTBI y contra el derecho a la libertad de expresión. Estamos asistiendo, por tanto, a un claro retroceso de los derechos humanos que no habíamos visto en las últimas décadas. ¿Pero qué es la paz? Y los que trabajamos en el ámbito de los derechos humanos siempre repetimos que la paz no es únicamente la ausencia de violencia, de guerras o de conflictos, que la paz supone mucho más que eso. Incluso nosotros, que trabajamos mucho más desde lo local en cuestiones de nuestra memoria más reciente, la del pueblo vasco y su historia de violencia política y de terrorismo, nos hemos hecho esta pregunta muchas veces. Cuando ETA anunció el cese definitivo de la lucha armada, ¿podíamos decir que Euskadi ya era un territorio en paz? Pues para muchos el cese de la violencia era una condición necesaria, pero no suficiente para decir que Euskadi vivíamos en paz. Y después de 50 años de violencia y de graves vulneraciones de derechos humanos, conseguir la paz suponía mucho más que el fin de la lucha armada. Suponía tender puentes, mejorar la convivencia, trabajar el respeto a la diferencia, la tolerancia, la cooperación, la capacidad para resolución pacífica de disputas y conflictos, la capacidad de llegar a acuerdos y entendimiento mutuo entre distintas culturas o tradiciones políticas, por citar algunos ejemplos. Por tanto, una vez que cesó la lucha armada, quedaba un largo camino para decir que la nuestra era una sociedad en paz. Y más de 12 años después, desde nuestra pequeña dirección en la Diputación Foral de Gipuzkoa, seguimos trabajando en ese propósito. Y en ese camino no siempre es lineal y ascendente, sino que es un camino largo y lleno de obstáculos, donde damos 2 pasos hacia adelante y 1 paso hacia atrás, donde cada cierto tiempo debemos afrontar actitudes y situaciones que nos retrotraen al pasado y entramos en guerras dialécticas propias de las dinámicas de otros tiempos. La construcción de una cultura de paz y de una cultura democrática suponen un trabajo, por tanto, continuo e incesante en el tiempo. La paz supone un estado de armonía y tranquilidad, donde prevalezcan la justicia, la igualdad, el respeto mutuo, el cuidado de las personas, del planeta también, una paz social, una paz individual, una paz política o una paz cultural también.
Muchos defienden la paz como el primer derecho fundamental, que hace posible que podamos disfrutar del resto de derechos, como el derecho a la vida o el derecho a la libertad. Todos estos derechos quedarán fuera de nuestro alcance si la paz está ausente. Por tanto, es esencial que sigamos trabajando por una verdadera cultura de paz y más desde Europa, y en especial desde la Unión Europea, que nació con la finalidad de poner paz y seguridad en un continente arrasado por 2 guerras mundiales en un periodo tan corto como 30 años. En un escenario de lucha de poder de las grandes potencias, la Unión Europea aparece como un actor débil, secundario y carente de independencia estratégica, pero no por ello debemos decaer. Tenemos el deber y debemos jugar un papel mucho más activo en contribuir a la promoción de una verdadera cultura de paz, a la prevención de conflictos, a la defensa de los derechos humanos, de la democracia y también a la mediación y consolidación de la paz en otras regiones del mundo. La única contribución que podamos hacer en este sentido no puede ser la de un aumento del gasto y de la capacidad militar de Europa. Debemos creer en nuestras capacidades y asumir un papel mucho más activo, utilizar toda nuestra capacidad de influencia y de asistencia para apoyar la paz y la seguridad internacional. Eta, ez naiz gehiago luzatuko, besterik gabe, espero bi eguneko jardunaldi hau balioko digula guztioi gai honen inguruan hausnartu eta gu guztion artean bakaren kulturan ere gehiago sakontzeko. Eskerrik asko. Egun on guztioi, bertaratu zareten naiz pantailaz bestalde zaudeten guztioi. EuroBasque antolatutako Euskal Herriko Unibertsitateko udako ikastaro honen inaugurazioan parte hartzera gonbidatzeagatik eskerrak ematen hasi nahi dut. Europako mugimenduaren Euskal Kontseilua zoriondu nahi dut, ikastaro honen aztergaia aukeratzeko garaian asmatu egin duelako. Oso egokia da, 21. mendean, bakeari buruzko eztabaida bultzatzea. Are gehiago, munduko ordena aldaketa garrantzitsuak izaten ari den une honetan. Multilateralismoa, ahultzeko mehatxua, autoritarismoaren eta populismoaren gorakada benetakoa da, eta horri heldu egin behar zaio. Beharrezkoa da, azterketa horretan arreta berezia jartzea Europar Batasunak izan behar duen zereginean. Euskadi Europar Batasun horren parte da, eta zuzenean inplikatuta sentitzen gara. Inplikatuta gauden Europaren helburu nagusietako bat planetaren bakea, segurtasuna eta garapen iraunkorra bultzatzea da. Eta berazgarria da, Europako adituen gogoetekin batera munduko hainbat tokitatik etorritako hizlarien ekarpenak jasotzea ikastaro honetan. Bakeari buruz dituzten esperientziek eta Europar Batasunaren zereginari buruzko dauzkaten ikuspegiek puzlearen argazki osatuagoa izateko aukera emango digute. Estatu Batuak, Txina, Latinoamerika, Errusia, Afrika, India, Pakistan edo mundu arabiarra dira eszenatoki geopolitikoaren eragile nagusiak. Haien analisiak eta proposatzen dituzten irtenbideak entzun eta kontutan hartu behar ditugu. La Unión Europea nació a partir de un ideal compartido, construir una Europa pacífica, unida y próspera. Durante décadas, ese ideal se ha ido haciendo realidad. De esa forma, sobre los pilares de la paz y la democracia, la prosperidad ha ido ganando terreno. Pero ahora nos enfrentamos a amenazas externas, a fuerzas antidemocráticas que desde dentro atacan el proyecto europeo. Esta realidad nos obliga a reconfigurar su futuro, reconfigurarlo para reforzar nuestros valores y ser cada día más unión con el objetivo de mantener el bienestar de la ciudadanía, mejorar el sistema democrático y reforzar la cultura democrática. Desde esa fortaleza, Europa debe seguir siendo un agente activo en el logro de la paz mundial. Una paz no se limita a la ausencia de violencia, tal como se ha dicho, sino que conlleva respeto a las libertades y a los derechos humanos. Espero dut, ikastaro honetan, egingo diren hausnarketek benetako bake iraunkor horretan hurbiltzen lagunduko digutela. Horregatik, aldez aurretik eskerrak ematen dizkiet, hizlariei egindako ekarpenengatik, eta EuroBasque animatzen dut bere baitan dauden herrien aniztasuna errespetatuko duen
Europar Batasun federal baten alde egiten duen lanarekin jarraitzea. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko a todas las autoridades por sus palabras de bienvenida y de agradecimiento y muy especialmente a Mikel Antón, que ha hecho un gran esfuerzo por estar con nosotros a pesar de que ha tenido que cambiar la agenda para estar, aunque sea un momento, con nosotros. Bueno, como codirector del curso, junto con Beatriz Pérez de las Heras, además de sumarnos, lógicamente, a la bienvenida, nos gustaría hacer lanzar unas breves reflexiones que puedan servir para enmarcar, por una parte, por qué este curso y, por otro lado, dar algunas claves de cuál es el sentido que EuroBasque entiende que debe tener y que justifica un curso de esta naturaleza. Más allá de lo obvio, de que la paz es un tema del que hay que hablar, es decir, hemos hecho en los últimos años distintas actividades, jornadas, publicaciones sobre aspectos de seguridad, de defensa, de la guerra, etcétera. En algún momento nos parecía en EuroBasque, y la Junta Directiva, por unanimidad, así lo consideraba, que también en algún momento habrá que hablar de paz, porque en algún momento callarán las armas y alguien deberá saber qué tipo de paz necesitaremos en ese momento. El objetivo del curso es doble, como mencionaba Mikel Antón. Realmente hay dos temas. Uno es la paz y el otro es cuál es el papel que puede o debe jugar la Unión Europea, qué contribuciones puede hacer a esa paz, ¿no? Ya se ha dicho que la Unión Europea no es un actor central del sistema internacional, aunque pueda tener una gran influencia. Y desde esta perspectiva, con humildad, es decir, la Europa actual no es la Europa de 1900, tampoco es la Europa de 1945, arrasada por 2 guerras mundiales, es una cosa intermedia, pero desde luego no es un actor central. Hay otros actores que son los que están marcando la agenda, los que están decidiendo y empezando las guerras, y entonces Europa, con toda humildad, lo que tiene que hacer es aprender de su pasado, identificar qué es lo que estamos haciendo bien, ver qué deberíamos reformar y ver con humildad qué papel puede jugar la Unión Europea para ayudar a que entre todos, entre todas las potencias y no potencias, el sistema internacional es un país de casi 200 estados, es decir, hay un grupito de potencias, pero hay muchos otros países que pueden realizar contribuciones de diferente tipo para la paz. Para empezar, me gustaría mencionar una cita que se ha repetido, que es obvia, pero que creo que es muy importante, que es una de las grandes frases, porque tuvo muchas, la Declaración Schuman. El 9 de mayo del 50, cuando Francia, el ministro de Asuntos Exteriores, propone formalmente iniciar la integración europea y establece un poco los puntos fundamentales, compartir soberanía, centrarse en la paz, reconciliar a los antiguos enemigos, etc. Hay una frase que es magnífica y que sigue teniendo toda su vigencia, que es: la paz mundial no puede salvaguardarse, no puede defenderse sin esfuerzos creativos a la altura de los peligros que la amenazan. Es decir, es momento de pensar creativamente. Si hacemos lo que venimos haciendo, pasará lo que viene pasando. Tenemos que hacer algo distinto. Este es el espíritu crítico que tiene este curso, es decir, reflexionar críticamente sobre lo que hay, sobre lo que ha pasado, para ver qué hay que cambiar para que el resultado sea diferente. Ya se ha mencionado, y no me voy a extender, en que la integración europea y la actual Unión Europea evidentemente es más cosas, pero una que es central, sin la cual no tendría sentido, es la paz. Es decir, entre otras muchas cosas, porque es un mercado, es una moneda única, es un espacio de libertades, hay muchas cuestiones, pero una esencial es que la integración europea es un proyecto político que busca la paz. Es decir, nunca hay que olvidar que Europa surge en la posguerra mundial. Es decir, hay 2 guerras mundiales y si no entendemos ese contexto, no entendemos que este proyecto fue una respuesta a los problemas que asolaban Europa y el mundo en 1945-50. Esos 5 años de reconstrucción demostraron que no bastaba, ya habían callado las armas, pero seguía sin ser necesario. Hacía falta otras cosas. Y ahí hubo una alineación de los astros, hubo un momento mágico. A mis alumnos les digo que Europa es un pequeño gran milagro político, porque es dificilísimo que tantos países tan distintos, con tantos intereses enfrentados y con tantos odios acumulados después de 2 guerras mundiales y más guerras anteriores, fuesen capaces
hubiesen sido capaces de llegar a acuerdos políticos para poner en común su soberanía. Esto es un gran milagro político. Solo por esto la Unión Europea habría que cuidarla, mantenerla con todas sus insuficiencias, problemas, hay que mejorar, pero hay que mantenerla. Esta sería un poco mi primera idea. Yo personalmente, y comparto con Beatriz y EuroBasque, pensamos que esta Europa federal no solamente es un sueño loco, sino que es una necesidad política. Es decir, cuantos más unidos estemos, menos conflictos habrá y cuando haya, habrá más recursos para poder solucionarlos pacíficamente. La segunda idea es que ese proyecto político se plasmó en cosas concretas. Robert Schuman, en esa declaración, hablaba de ir dando pequeños pasos y creando solidaridades de hecho. Es decir, pequeñas cosas que funcionen. No puedes crear todo perfecto desde el principio, sino que tiene que haber un horizonte, unos principios claros, una metodología y alguien que trabaje siguiendo esa hoja de ruta, es decir, creando instituciones. Una gran aportación, yo creo, de Europa a la paz mundial ha sido diseñar un sistema institucional que ha funcionado. No es perfecto, pero ha funcionado. El gran objetivo era evitar la guerra, sobre todo entre Francia y Alemania, pero entre los estados, y es verdad que los países que han aceptado la integración europea no han vuelto a hacer la guerra entre sí. Desde ese punto de vista, hay muchas cuestiones que hay que mejorar, hablaremos de ello ahora, pero hay un gran elemento central, que era el gran objetivo que se ha conseguido. De manera que yo creo que es no una aportación teórica, sino una aportación empírica, práctica de primer nivel. Es decir, la integración europea ha demostrado cómo se puede acabar con la guerra entre los estados, al menos en suelo europeo. Yo creo que de aquí seguro que pueden salir lecciones, aprendizajes, aunque sea con mejoras y con críticas. Este sistema institucional se basa en una idea muy simple, pero muy difícil de conseguir políticamente. Y es la idea de que los estados no renuncian a seguir siendo unidades políticas autónomas, no renuncian a ser soberanos en ese sentido, pero sí limitan esa soberanía en un aspecto. Es decir, en asuntos que afecten a terceros, ningún Estado, aunque sea soberano, puede actuar de forma unilateral. En lo que afecte a terceros, debe ser el resultado fruto del diálogo con esos terceros. Y un diálogo basado en la reciprocidad y en el reconocimiento mutuo. En la Unión Europea, una cosa maravillosa que tenemos, algunos se quejan de que quizás a veces es poco operativo, pero tiene un valor simbólico y político muy profundo que no habría que perder, es que Malta, Chipre, Luxemburgo están en la misma mesa que Alemania, Francia, Italia, en su momento Reino Unido. Es decir, eso es maravilloso, es decir, porque hay un reconocimiento de que tú eres un actor político como yo. Yo tengo 80 millones, tú tienes 350.000, pero los dos estamos en la misma mesa porque cada uno tiene sus problemas y cada uno tiene su visión de la solución. Creo que eso es de las cosas que hay que mantener de la Unión Europea. Y eso puede inspirar soluciones multilaterales a nivel internacional. Es decir, hay que reconocer a todos los actores. No puede ser esto una carrera de quién tiene más misiles o quién tiene más capacidad económica. Esta es una dimensión importante, evidentemente. No soy un idealista o no del todo, pero no puede ser todo. Es decir, todo pueblo, toda persona tiene una dignidad por el hecho de serlo, al margen de que sea más o menos rico, más o menos poderoso. De manera que este sistema institucional, yo creo que con sus posibles mejoras y reformas, es algo que puede inspirar soluciones multilaterales no solamente en Europa, sino más allá. Por otro lado, este modelo, aunque en aspectos clave ha sido muy exitoso, evidentemente no ha sido perfecto y en la actualidad está sometido a distintos retos. Algunos son antiguos y otros son más novedosos. Es decir, la integración europea fue una respuesta a problemas que existían en 1950. Y en algunos de ellos con un gran éxito, como hemos visto. Pero ha pasado mucho tiempo, es decir, estamos en 2025. 75 años después, el mundo ha cambiado, los grandes actores han cambiado, la integración europea surgió en un contexto de Guerra Fría, la Guerra Fría ya no existe, hay actores nuevos con un poder muy superior al que tenían en 1950, por ejemplo China, y todo esto cambia el contexto, con lo cual probablemente habrá que cambiar las soluciones. Entonces, una de las ideas que inspiran este curso es la necesidad de repensar el proyecto europeo y el modelo europeo de paz en un mundo que es muy distinto del mundo que vio cómo se generaba, cómo se creaba. Entre las dimensiones que amenazan o que al menos exigen una reflexión sobre este modelo europeo está la guerra, es decir, vuelve a suceder la guerra en Europa, no en la Unión Europea, es decir, eso hemos dicho que ya sí, pero un metro fuera de la Unión Europea hay una guerra, por ejemplo, Ucrania. En nuestros vecindarios más cercanos hay guerras, algunas más antiguas, otras más recientes, otras se han agravado. Tenemos Gaza,
tenemos partes del norte de África, en Oriente Medio es un caos, un poco más allá sigue habiendo conflictos larvados, Chechenia, etcétera. Podemos mencionar muchos, no todos son nuevos, pero algunos han cambiado porque los actores han cambiado. Esto obliga a una reflexión. Y los retos no solamente vienen de fuera, también la Unión Europea, hay que revisar críticamente lo que estamos haciendo dentro, está empeorando sus condiciones de paz. Por una parte, cada vez hay más polarización política, se está perdiendo en alguna medida la cohesión social. Más importante y grave que esto, se está empezando a cuestionar el gran consenso de la posguerra sobre algunos valores que eran compartidos por todas las ideologías, Estado de Derecho, democracia, libertades, etcétera, etcétera. Empieza a haber fuerzas políticas cada vez con más apoyo que cuestionan, al menos en algunos aspectos, estos valores centrales. Y todo esto nos lleva a un dilema estratégico, podríamos decir, de la Unión Europea. Y la idea es, aunque el modelo de la Unión Europea, vamos a decirlo así, siguiese siendo exitoso dentro, ¿puede la Unión Europea seguir siendo pacifista en un mundo cada vez más bélico y que se rearma? Y esto nos obliga a una reflexión profunda. Es decir, porque la Europa de la posguerra, cuyos líderes están absolutamente marcados por las dos guerras mundiales, todos los líderes políticos del año 50 que construyen el proyecto europeo, todos han perdido amigos, padres, hijos, hermanos en el frente, es decir, saben perfectamente lo que es la guerra. En la parte humana no hubo vencedores ni vencidos, todo el mundo perdió en la Segunda Guerra Mundial. Esta generación ya no está. Los líderes actuales no han vivido las guerras mundiales. Por una parte, muy bien, por otra parte, se está perdiendo parte de lo que es la guerra, de la memoria histórica. Entonces, alguien tiene que hacerlo. Es decir, en la reflexión tiene que estar el recuerdo nuestro, no ajeno, el nuestro, de lo que es una guerra. En España hubo una guerra civil, en Europa hubo dos guerras mundiales, antes hubo una guerra franco-prusiana y llevamos siglos matándonos. Es decir, la guerra hace tiempo, parece, muchas generaciones jóvenes no han vivido la guerra y menos mal, pero la guerra hace no tanto estuvo aquí, en suelo europeo. Es importante recordar lo que es la guerra y lo que significó social, política, económica y humanamente. Y para terminar, decimos que nos gustaría lanzar al debate que una de las grandes aportaciones del proyecto europeo como proyecto de paz es que no se limitó, como ya se ha mencionado antes, a la ausencia de guerra. La paz es algo más. La paz tiene que ser positiva. La paz requiere otras condiciones que son políticas, que son económicas, que son institucionales. Es decir, tiene que haber foros articulados, tiene que haber un buen diseño institucional, tiene que haber herramientas que permitan solucionar conflictos de una forma que no sea armada, que no sea bélica. Y para ello, para evaluar críticamente lo que se ha hecho bien, lo que no se ha hecho tan bien, necesitamos urgentemente otras visiones no estrictamente europeas. Y este es el sentido de este curso. Es decir, para lanzar una reflexión más desde Europa, nos juntamos hace 3 semanas, hace justo un mes, en Guernica, para pensar juntos qué pueden aportar los estudios de paz en la actualidad a esta Unión Europea. Pero hoy queremos hacer una cosa un poco distinta y complementaria, que es escuchar desde fuera de Europa cómo se comprende la paz, qué experiencias tienen, qué aprendizajes tienen y con eso enriquecer nuestro debate. Porque Europa, desde luego, si alguna vez lo fue, hace mucho que no es el centro del mundo. Debemos también desarmar nuestras mentes, debemos desarmar nuestro eurocentrismo, debemos aprender con humildad de lo que aporten otros, porque Europa ya no es ni la más importante creando ni solucionando conflictos. Es decir, que se mire por donde se mire, Europa es un actor secundario. Un actor que puede ser importante, pero que en la actualidad no lo es. Y termino con una reflexión. Con todo lo que he dicho, que podremos profundizar en los 2 días del curso, Europa es una superpotencia en una cosa. Una superpotencia, claramente la mayor superpotencia mundial, en el diálogo político. No hay nadie, y nadie es nadie en el mundo capaz de negociar sistemáticamente con tantos actores y sistemáticamente llegar a acuerdos. No hay nadie en el mundo capaz de constantemente, cada día, cada hora, en el Consejo Europeo, en el Parlamento, llegar a acuerdos complejísimos entre un montón de partidos políticos en el Parlamento, que representan a 450 millones de personas, y a 27 estados en el Consejo. Es decir, nadie es capaz de tener esa capacidad de diálogo constructiva y efectiva, es decir, de llegar a acuerdos, no de hablar, sino de llegar a acuerdos sistemáticamente. En eso sí que somos una superpotencia, pero cuando las armas comienzan, el diálogo ya no vale. Entonces, cuando hay guerra, en la guerra abierta, Europa tiene que callar porque Europa militarmente es absolutamente irrelevante en la actualidad. Pero algún día callarán las armas
y debe haber una Europa, esa superpotencia del diálogo, que esté preparada, que esté actualizada, que esté renovada, que tenga un discurso nuevo, actualizado, capaz de solucionar problemas y que pueda ser una contribución realista y constructiva. Y este es el propósito del curso, escuchar fuera lo que nos puede enriquecer para sacar lo mejor que tiene Europa, que hay cosas muy buenas, mejorar lo que no hemos hecho bien, que ha sido muchas cosas también, porque los Estados no han permitido tener fuera una política exterior coherente con lo que hacíamos dentro. Fuera, los países europeos no han delegado la política exterior en la Unión Europea y han seguido haciendo políticas clásicas, defendiendo sus intereses nacionales, usando los conflictos de una forma interesada. Hemos tenido una parte de la cooperación del desarrollo muy constructiva y genuinamente altruista, con otra que ha estado condicionada a los intereses del Estado, y esto es así. Europa ha hecho cosas bien y cosas mal. Se trata de aprender de todo ello y lanzar un debate constructivo, abierto, enriquecedor, y para eso hemos invitado a un plantel excepcional de personas que vienen de África Occidental, de Brasil, de Estados Unidos, de Rusia, de India, de Pakistán, para que nos ayuden a pensar juntos en estas cuestiones. Es que ricasco, muchas gracias. Muy bien, pues voy a probar a ver si va bien el sonido. Supongo que sí, va bien. Perfecto. Bueno, pues de nuevo buenos días a todas y a todos. También en nombre de EuroBasque, yo como vicepresidente también de EuroBasque, pues desde luego dar las gracias a Bakartxo, a Irune, a Jon, a Mikel, a Idoia y desde luego a Beatriz y a Igor por haber codirigido, por estar codirigiendo este curso. Está bien claro que son muchos años de interesantes cursos. El hecho de que personas como Igor y Beatriz pues dirijan este curso es una garantía ya de calidad del mismo y de éxito académico sin duda. Y bueno, y por decir brevemente, yo creo que los valores de EuroBasque conectan perfectamente con lo que todos buscamos, ¿no? En este ámbito de la fortaleza de Europa, del europeísmo y del análisis de las circunstancias. En cada momento hablamos de cosas diferentes, de cuestiones económicas o de mercado, cuestiones de autonomía estratégica. Hemos hablado de muchas cuestiones o de las elecciones europeas y de sus circunstancias. Yo creo que este curso siempre está de actualidad, siempre marca claves, ¿no? Y las claves, además, las fundamentales son las de la cultura democrática, al final, ¿no? La de cultura democrática, la de los lazos de unión, y en este curso pues bien se va a ver que, bueno, pues estamos interconectados con muchas otras realidades en el mundo que también, y sus procesos de integración que también son complejos, y la cultura de la convivencia. Bueno, y para hablar de estas cuestiones, pues a mí me ha tocado presentar, y lo voy a hacer brevemente porque Igor ya ha dado un poco de presión al tiempo, así que, o sea que tenemos que ser estrictos. Voy a presentar a una persona pues muy importante, ¿no? Yuka Ferreira, lo fundamental
pues para enmarcarlo, ha sido ministro de Cultura de Brasil en 2 ocasiones y yo creo que eso es muy relevante, ¿no? Es decir, Brasil es un país que quizás sea un poco desconocido para muchos de nosotros, ¿no? Pero Brasil, todo el mundo sabemos, los que hemos profundizado un poco, que es un país muy grande, ¿no? Es un país muy extenso, es un país con muchos recursos, ¿no?, naturales, pero es un país también con una cultura riquísima, ¿no? Una cultura riquísima, que algunas la podemos simplificar en una parte, ¿no? Pero que todos conocemos, pues grandes escritores, grandes músicos, grandes conceptos artísticos, ¿no?, en relación con muchas otras cuestiones, arquitectura, etcétera, etcétera. O sea que en ese sentido, pues yo creo que tenemos a un protagonista de una parte de la historia, ¿no?, de esta más reciente, que nos puede ilustrar muy bien sobre esas perspectivas en relación con la paz, en relación con sus procesos de integración, en relación con Brasil y con la Unión Europea. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Él nació en Salvador de Bahía, es sociólogo, él estudió en varias universidades, en la de Salvador de Bahía, donde fue líder estudiantil, donde tuvo protagonismo en relación con la oposición al régimen militar de aquella época. Luego él se trasladó a Estocolmo, a Suecia, donde estudió también lenguas latinas, que yo sepa. Luego en la Sorbona pues hizo también ciencias sociales, pues por eso su carácter. Y bueno, y en el ámbito de la cultura, aparte de haber trabajado como ministro, ¿no?, lógicamente, y en algunos cargos en la administración del Estado, también ha trabajado en cargos de la administración municipal y local, lo cual es muy importante también para una persona que se dedica a servir al pueblo, ¿no? Hacerlo también no solamente en esos altos cargos que puede ser de un ministerio. Bueno, a mí me toca en este momento ser diputado en el Congreso de los Diputados, pero también hay que ser un buen concejal de tu pueblo, que es algo efectivamente esencial y que nosotros desde luego. Y en este momento, pues sigue trabajando, sigue en activo. En este momento él es asesor del presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. Y además, dentro del ámbito de la acción social, en este momento pues es una de las personas que trabaja en cultura, paz e identidad en la iniciativa Mújica, ¿no?, de apoyo a los procesos de cooperación y de integración, ¿no?, en América Latina y Caribe. Yo creo que eso es muy importante, esa palabra integración. Nosotros la vivimos aquí en EuroBasque en relación con nuestra integración europea, pero las expresiones de integración en otras partes del mundo, no digamos África y no digamos América Latina, con Mercosur, con la CELAC, con todas las cuestiones que todos conocemos, pues yo sin más lo dejo aquí. Luego él tiene ahora 20 minutos, 25 pues para hablar, y luego habrá un pequeño turno de preguntas por si alguien quiere. Así que, Yuka, tú ya es la palabra. Alô, está funcionando? Sim. Buenos días. Primeira coisa que hago es decir que no hablo espanhol. Yo hablo portuñol, una mezcla ahí de 2 lenguas hermanas muy próximas, pero me hago entender. Creo que algunas barbaridades sobre a estrutura do espanhol, principalmente com os verbos. Todavia não controlo bem, pero me hago entender. Yo hice quero saludar as autoridades locais, agradecer a invitação, e creio que essa é uma discussão muito importante no momento atual. Claro que meu ponto de vista viene de minha experiência em Brasil, um país periférico, dependiente, hace parte do sistema internacional de uma forma muito integrada, pero não posso dizer que estamos satisfeitos com as relações internacionais. Os países periféricos em África, em Ásia, em América Latina sofrem certos constrangimentos dessa relação com os países centrais. Pero, ao mesmo tempo, Europa é uma referência para nós outros. Não se pode encontrar um líder social progressista, democrático em Brasil que não tenha como referência os processos e as formulações democráticas da Europa. Pero, neste momento, estamos muito impactados com a facilidade com que a NATO define um pouco a estratégia dos europeus. A opção por la guerra, por la militarização,
la comprensión a partir de las formulaciones que vienen de Estados Unidos, del Departamento de Estado americano. No creo que la Rusia sea el principal problema de Europa. Yo tengo la tendencia de hablar claro. No me gusta la sinuosidad. Entonces, às vezes puede parecer un poco duro, pero yo prefiero la aspereza de la sinceridad do que la superficie aveludada de la hipocresía. Entonces, voy a hablar lo que pienso. Y es la mejor forma de empezar una conversación, es poner en la mesa lo que piensa. Creo que essa opção de ampliar o orçamento para a guerra, para as armas, não seja uma boa opção para a Europa. Como tu hablaste, Europa não é uma potência militar e não necessita ser. Europa é uma potência de ideias, de projeto. Em la dimensão simbólica, Europa significa para o mundo as melhores experiências e formulações sobre a democracia. E neste momento que a democracia está em perigo no mundo todo, de acá tinha que emanar uma perspectiva de la paz. E para emanar uma perspectiva de paz, tem que considerar os interesses de los outros, de los diferentes, incluso de los opositores. Só podemos sentar-nos em uma mesa de negociação se nós outros sabemos o que incomoda os opositores, o que... Hablando disto, me recordo, eu era um adolescente quando a União Soviética instalou mísseis nucleares em la isla de Cuba. E o presidente americano disse, inaceitável, se não sacam esses aparatos, nós outros vamos a deflagrar a Terceira Guerra Mundial. Por que aceitamos? E eu aceito que a demanda de Kennedy tinha razão. Por que a Rússia teria que aceitar a instalação destes mísseis e bases nucleares cercando a Rússia? Isso não é por acaso. Há, em um momento, consideremos ou não, uma disputa de hegemonia no mundo. Ou a globalização tem uma característica multipolar, e para ser multipolar tem que considerar a China, Rússia, considerar os países periféricos em outras condições delas atuais. Ou sigue sendo a globalização um processo sob controle de 2 ou 3 países que têm poderes para tal. É necessário considerar que a instalação de mísseis em Ucrânia e em outros países incomoda profundamente. Não é uma coisa secundária. E não creio que foi bueno para a Alemanha interromper o fluxo de cooperação que a globalização permitiu com a Rússia. E não tenho nenhuma simpatia por Putin. Não hablo aqui de simpatia, hablo de uma compreensão da equação mundial e para a Europa cumprir sua missão de ser uma referência de defesa da democracia. E é necessário ter uma compreensão completa da realidade. E isso que estou falando hace parte de uma certa dificuldade que estão tendo por uma certa hiperdimensão da influência da NATO, da OTAN, sobre as opções que estão sendo hechas nesse momento. Me gostou que o primeiro-ministro de Espanha tenha rechaçado a ideia de ampliar para 5%, não? O pressuposto para ampliar o armamento. Não enfraqueceu, pelo contrário, a simpatia que desde o erro os democratas tiveram com essa posição é muito clara hoje. Pero
não me parece que a questão que estamos vivendo tenha apenas em la geopolítica suas ameaças principais. O mundo está quedando reacionário. A extrema-direita que está emergindo em todas as partes do mundo está logrando ampliar sua influência, vencer eleições e ameaçar a democracia. Não podemos nos olvidar disso. Em todos os países europeus, em América Latina, em outras regiões do mundo, nós vemos que os defensores da guerra, do retrocesso. Então, essa é uma dimensão que não se resolve com armas. Há uma necessidade de travarmos uma grande discussão, uma discussão ampla, que é mais do campo da cultura, pero que tem implicação em las opções políticas. Não creio que a cultura seja importante a curto prazo, pero a médio e largo prazo necessitamos discutir valores, perspectivas de futuro, os sonhos da humanidade, e para sermos capazes, inclusive, de revisar as mazelas que nós outros mantenemos de passados, às vezes, muito distantes. Recentemente, eu acompanhei uma discussão pública entre o presidente de França e líderes africanos, os líderes africanos denunciando que, todavia, França mantém relações coloniais explotando os recursos naturais sem o devido pagamento, influindo de uma maneira autoritária na realidade interna e constrangendo a demanda de desenvolvimento destes países. E os africanos tinham razão. Para nós outros, vendo de outra parte do chamado sul global, compreendemos rapidamente que aquela discussão fazia sentido. E não houve uma boa resposta. General, o ministro da Defesa de França, diz que esse líder africano, o presidente de seu país, iria aprender por malos caminhos, já que não compreendia o que significava a França no mundo e particularmente em África. Então, eu escolhi eu hice texto, creio que curto, creio que não vou pelear com o moderador, porque a hora que for, eu paro de falar. Ya te diré, tú sigue, sigue. Eu vou falar sobre a importância da cultura, não a curto prazo, mas a médio prazo é necessário revitalizar todos os processos culturais no mundo para arraigar em nossa sociedade a cultura de paz, para arraigar em la sociedade o respeito a los derechos humanos, todos os direitos humanos, inclusive os direitos culturais, para criar possibilidades de processos de construção da igualdade. E há montão de problemas que estão ligando a inteligência artificial, a digitalização generalizada da sociedade, que traz impactos positivos, principalmente, mas traz muitos impactos negativos sobre a sociedade. E é necessário recompor todo o sistema de compreensão nosso sobre esses processos. E isso, quando se estabelece esse clima de guerra fria, não tão fria, pero a Guerra Fria tem essa característica de algumas guerras, para não olvidarmos da guerra, pero a coisa continua com uma instabilidade estável. Então, eu vou falar aqui, eu vou ler, em tentar traduzir o que escrevi. Eu escolhi a queda do muro de Berlim como a datação para construir a reflexão, porque tem um impacto em Europa que creio que não foi devidamente analisado. Com a queda do muro de Berlim, que modificou por cá? E creio que quedam coisas um pouco claras e que seria importante compreendermos para construir uma democracia contemporânea no século XXI. Por isso, creio que a cultura é fundamental
revitalizar os processos de conhecimento, de reflexão, de valores. Eu hablo cultura sempre no sentido mais amplo da palavra, porque a palavra pode ser compreendida também num sentido mais restrito. A queda do muro de Berlim vindo a sepultar o mundo soviético, cobrindo com escombros toda a experiência política da Revolução Russa e transformou em um passado longínquo, junto com a Revolução, quase todo o pensamento, experiências práticas e formulações libertárias do final do século XIX até o final do século XX. Estou falando da Europa aqui, principalmente, do mundo, pero neste processo de formulação de processos libertários e de construção de sonhos positivos de um futuro para a humanidade, a Europa foi fundamental e é fundamental. É o povo que a queda deste muro icônico levantou, bem maior do que o povo do Saara, que atormenta todos os anos o sul da Europa, atingiu setores do pensamento que faziam parte do esforço para uma nova cultura e pelo futuro. Perdi aqui. Do esforço para uma nova cultura pelo futuro da humanidade. Hasta hoje, os conservadores continuam sacando proveito da queda do regime soviético e do muro de Berlim. A social-democracia é uma dessas vítimas desse processo. Apesar de seus limites, a social-democracia vinha generando aprofundamentos da democracia liberal e inspirando, onde adquiriu importância política, a elevação de los padrões de civilidade, ampliação da noção de direitos sociais e políticos e popularizando a ideia da igualdade de direitos. Mirando a Europa de fora, se vê que a social-democracia, todavia, não se recuperou desse hecho que é o desaparecimento do mundo soviético e criando um novo contexto. A psicanálise é outro campo que também foi atingida, mesmo sendo um campo de conhecimento autônomo e de práticas nem sempre reconhecidas pelos que lutam por justiça social e democracia. Precisamos perceber que esta onda conservadora, esta atual onda conservadora, pretende a ser a rueda da história rodar em direção ao passado e negar tudo que a humanidade conquistou desde o iluminismo. Eu me quedei lendo o texto para entender aonde querem ligar. Querem negar tudo que conquistamos desde o iluminismo, a importância da razão, da ciência, do conhecimento. No pensamento contemporâneo conservador, não há espaço para nada que o iluminismo representou, nem para as conquistas que a humanidade conquistou a partir daí. Querem impor as religiões e seus dogmas, o obscurantismo, a irracionalidade e recuperar o temor generalizado por o futuro. A luta deles pelo retrocesso e por apagar essas conquistas que a humanidade veio tendo no decorrer da história é bem representada por essa extrema-direita emergente nos 4 cantos do mundo, porque é exposta sem nenhum pudor. Sou contra a razão e contra todas as liberdades conquistadas e construídas pela humanidade nos últimos séculos. Essa extrema-direita e sua proposta política e cultural venceram. Se esta extrema-direita e suas propostas políticas e culturais vencerem, haveremos de echar de menos os tumultuados e instáveis dias de hoje. A cultura não é um elemento secundário na luta e nos conflitos políticos. Pelo contrário,
é nela, em la chamada dimensão simbólica da sociedade, onde se constroem as bases, da hegemonia que cohesiona a sociedade e onde as possibilidades de futuro de largo prazo germinam. Não é uma questão de desvio. Está vendo aqui um problemita. Onde se constrói as bases da hegemonia que cohesiona a sociedade e onde as possibilidades do futuro de largo prazo germinam. Não é uma questão de desvio de personalidade, a fixação de toda tendência autoritária por censurar, reprimir e controlar os processos a guerra cultural. Não se hablo em guerra cultural, não sei se aquela extrema-direita habla disso, mas em muitas partes do mundo, principalmente na periferia do sistema, hablam de guerra cultural. Precisamos deflagrar uma guerra cultural. Bolsonaro procurou esvaziar todos os processos culturais em Brasil, desde a universidade hasta as manifestações populares mais limitadas. A guerra cultural não se limita ao enfrentamento direto de ideias políticas. Ela transforma em questionamentos permanentes valores, visões de mundo e comportamentos, onde o que está em disputa não é apenas a argumentação, pero os limites do que pode ser imaginado, dito e aceito na sociedade. Sem este debate cotidiano, a política queda restrita à administração de necessidades sociais mais imediatas, que não podem modificar o quadro das relações socioeconômicas existentes, nem reverter essa tendência do renascimento, do fascismo e do nazismo e de seus valores. Os governos hoje, os governos que defendem a militarização do mundo, da restauração da Guerra Fria, são respaldados por parcelas significativas de sua sociedade. Mesmo em Europa, que tem uma tradição democrática, a cada eleição, quando vamos ler o resultado, sabemos que a extrema-direita cresceu, aumentou sua influência. E os setores democráticos, cada dia mais, tendo dificuldades enormes para manter sua influência e sua perspectiva. Então, não podemos ignorar esse processo. É um processo que aparentemente está deslocado do centro da política, pero todas as disputas políticas, no nível geopolítico, no nível interno de nossa sociedade, e principalmente para os que querem um mundo de paz, de cooperação, de construção de justiça social, de respeito de todos os direitos humanos, essa é uma perspectiva que não pode continuar sendo ignorada. Ignorar esse aspecto, olhamos de cultural porque não é exatamente do mundo da política, porque não hablo solamente dos aspectos da cultura política, estou falando dos aspectos de que as pessoas não sejam prisioneiras de uma cultura que é oferecida pelos instrumentos industriais de comunicação, incluso a internet, que é uma cultura de entretenimento, de matar o tempo, sem ganhar muita coisa ao nível de valores, de compreensão do mundo. Creio que é preciso reinstalar processos que nós outros perdemos, de alguma maneira, a capacidade de construção de sociedade cuja cultura seja, de hecho, cultura democrática e cultura que apunte para um futuro democrático. Então, creio é secundário, pero não é secundário. A médio e largo prazo é fundamental criar essa estrutura democrática em los processos complexos de construção de subjetividade em nossa sociedade. Senão, não há possibilidade de vitória da democracia. Nós caminharemos para um largo período de obscurantismo
e tudo que vem junto com a militarização do mundo. Muito obrigado. Graças. Muy bien, pues tenemos un ratito, unos minutos para alguna pregunta que alguien quiera sugerir a Ñuka. Yo tengo que... Sí. Su tesis es muy clara, ¿no? Tiene un concepto verdaderamente de los peligros que tiene este momento. Allá me piden la palabra. Bueno, en primer lugar quería agradecer su intervención. Siempre se agradece tener a alguien que ha llegado en calidad de, bueno, sea un servidor público a nivel local o mayor, pero un ministro de otro país que nos pueda llegar a hacer entender en qué concepto se entiende la paz y sobre todo la cuestión de la cultura. Y me gustaría preguntar en qué términos acoda usted la guerra cultural, en qué marco la enmarca y cómo, bueno, no es una guerra material, pero cómo se podría confrontar estas ideas que se venden tan rápido, tan fácil, tan extremas y llamativas como las que promueve la extrema derecha, contra ideas que son más difíciles, entre comillas, de vender, pues porque son más complejas o requieren de más introspección que las que venden pues, de extremismo, racionalismo o, bueno, odio en grandes términos. Muy bien, gracias. Decid el nombre cuando hagáis una pregunta cualquiera, que lo decís el nombre antes para... Sí, Endica. Trae el micrófono porque... Si no, en el atril. Ah, sí, sí. Eu vou falar de nossa experiência em Brasil. Nós outros subestimamos Bolsonaro, porque és um tipo de inteligência curta, conhecimento mais curto todavia, e caricatural em suas formulações. Por exemplo, Brasil foi um dos países que proporcionalmente a sua população teve a maior quantidade de mortos por a pandemia da Covid. E ele era personalmente, como tendência política, contra as vacinas e defendia medicamentos que a ciência já havia negado qualquer eficácia desses. Tivemos mais de 700 mil mortos em Brasil, porque muita gente creu. A autoridade máxima defendendo não se vacinar, que era uma gripe pequena, dizia ele. A Covid não é isso, é a indústria farmacêutica e os cientistas que estão supervalorizando. Esses já estou dando como exemplo, pero defendem que o planeta Terra é plano, com todas as fotografias sacadas aí desses aparatos satélites pero dizem que os americanos não estiveram na Luna. Ali foi uma construção em um estúdio de Hollywood. Então, aí tu diz risível, pero uma parte da população crê neste, porque tem o apoio de los curas neopentecostales, de los pastores neopentecostales, los líderes políticos de direita e de extrema direita reproduzindo esta visão de mundo e abominam a democracia, são a favor de matar todos que cometem algum tipo de crime ou aqui, mais cerca. E durante um tempo era tão ridículo o discurso da extrema-direita que os setores democráticos não considerava, pero quando começaram a ter uma importância eleitoral, percebemos que estávamos vivendo já uma ola reacionária e conservadora com uma certa leniência da própria democracia. Estão testando em Brasil e em outros países da América Latina a possibilidade de não necessitarem mais de golpes de Estado militares. Estão, por dentro dos processos da democracia, mobilizar segmentos da sociedade a partir de fake news e
e versões absolutamente lunáticas para construir uma perspectiva de direita e controlarem, hoje controlam mais de 70% do parlamento brasileiro. Estão boicotando todas as iniciativas do presidente Lula para melhorar as condições de vida. E é incrível, logram o apoio de uma parcela considerável de los que seriam beneficiados por essas políticas. Então, temos que considerar a eficácia desse processo e compreender como construi essa irracionalidade política e social. Não é possível seguir adelante crendo que a democracia é uma espécie de condom mágico que vai resolver todos os problemas. Há necessidade de um enfrentamento ao nível de valores, de visão de mundo. Há necessidade de uma modernização da nossa estrutura educacional. Há uma necessidade de uma compreensão dos limites dos meios de comunicação e das redes da internet, que por aí é que estão influenciando de uma maneira mais ampla a juventude, as novas gerações. Então, são problemas reais, que tão reais e tão danosos quanto os problemas de geopolítica. Não podemos subestimar. E não creio que a Europa esteja fora desses processos que estamos vivendo em Brasil, porque eu acompanho os processos eleitorais em Europa e seguem crescendo, 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 e todavia nós outros não percebemos que estamos em meio à construção de uma futura tempestade. Una pregunta más, allá. Buenos días. Bueno, mi nombre es Iker Márquez y quería preguntarle respecto de, bueno, agradecerle en este caso la ponencia, qué lecciones extraídas de la política cultural de su país y alianzas internacionales, en este caso de Brasil, podrían inspirar, en este caso, a la Unión Europea a involucrarse, centrando esta pregunta, en Oriente Medio, considerándolo en cualquier caso una zona caliente del mundo, para promover la paz y la seguridad en ese entorno. ¿Qué tipo de lecciones podría aportarse desde una perspectiva de otro área del mundo para colaborar, en este caso, con Oriente Medio? Muchas gracias. Eu creio, vou falar com toda sinceridade, eu creio que as Nações Unidas têm que reconhecer o Estado palestino para criar uma situação política que cree a possibilidade de diálogo entre dois Estados. A aceitação do Estado de Israel já está bastante avançado e não é hoje o principal dificuldade para a paz em la região. A mim me causa asco quando vejo em la televisão, em minha casa com meus filhos, os massacres em la faixa de Gaza. Quando vejo escolas, berçários, hospitais, la cola para conseguir comida de los hambrientos por esse cerco militar na região. É claro que isto não está acontecendo por acaso. Se parcelas do mundo árabe não aceitam o Estado de Israel, os sionistas, que Netanyahu é um dos líderes, não aceitam a existência dos palestinos. Um amigo meu de escola, que é judeu, vive em Israel. E quando eu era ministro da Cultura de Brasil, apareceu uma demanda de financiação de um festival de cine brasileiro que seria feito em Israel e em Palestina, para a construção de diálogos culturais. Aí estava firmado por um nome de la língua. Ele era meu amigo, e eu não sabia porque havia cambiado o nome para um nome em sua língua cultural.
2 anos depois que já fui saber que era ele, porque ele foi em Brasília e me visitou. E ele falava disto, as forças, a maioria do povo judío, de israelenses, querem a paz, pero os militaristas, os que investem em la guerra, são majoritários e constroem um universo que é difícil. Tanto é que, na época que me visitou, Netanyahu estava cerca desse preço por uma série de crimes internos e ele tipo logrou sobreviver e com as guerras cresce seu prestígio porque cria uma situação de ameaça e a ameaça facilita a irracionalidade. O mundo árabe está um pouco omisso. Um pouco é um eufemismo. São omissos em relação... Quedam constrangidos, porque eu, como ministro, convivi com os embaixadores, e sempre que eu conversava, os embaixadores árabes não lhe gostam da situação, mas não têm iniciativa política. Israel, o Estado de Israel, não está solo nesse... É parte de uma estratégia de controle da região que, como todos sabem, é muito rica em recursos naturais, principalmente petróleo, e é estratégica geopoliticamente e fazem parte de uma estratégia global. Eu creio que tinham que desarmar essa bomba, fazer um esforço, e aí a Europa pode ser um instrumento poderoso de construção deste diálogo para sairmos desse impasse que vai marcar por muito tempo todos nós outros que vivimos nesse momento. Eu vejo, às vezes, jovens perguntando, mas como o povo alemão aceitou o nazismo? A construção dessas perspectivas autoritárias e irracionais tem seu processo, e se um estuda a Alemanha pré, e eu isso um estudo da Alemanha pré a ascensão de Hitler ao poder, haviam tendências denunciando que estavam caminhando em la direção que acabou sendo, pero a maioria não creia, porque o tipo era ridículo, era um borracho que discursava ao final da noite em los pubs e não creiam que aquele homem pudesse realizar todas aquelas loucuras que subestimaram os sociais-democratas, os comunistas, os liberais, subestimaram a possibilidade de crescimento, e creio que nós outros estamos vivendo uma situação parecida. Há um certo desprezo por esse fenômeno da extrema-direita que cresce em todas as partes do mundo, incluso acá. Aí as pessoas miram com uma atitude de superioridade, quando é verdade, eles estão sabendo trabalhar as frustrações, as demandas de setores populares que não têm correspondência nessa estrutura política das nossas democracias. Se sentem órfãos, solos, sem perspectiva de vida em las cidades y en las sociedades que viven. Muy bien, pues el tiempo ha concluido. Gracias, Yuka, por tu ponencia. Gracias, y pasamos a la siguiente. Egunon berriro, guztioi, eta, bueno, egunon online eta presentzial zaudeten guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman, EuroBasquekoi, kurtzo hau, ni baitan nago barne, batzordeko kidea naizenez, kurtzo hau antolatzeagatik, Beatriz eta Igor, kurtzoaren zuzendariak, pentsatu zutenean kurtzo eta gero komentatu zigutenien batzordean, postasun handia hartu neban, zen euretzako, itzela izan zen EuroBasquek pentsatzea, bakearen, banekien pentsatzen zuela, baina horrelako urte osoko gaia berezi bezala ematea espazio ezberdinetan bakea hausnartzeko eta beste batzuekin dauden bake proposamenak
partekatzea itzela iruditu zitzaidan. Estaba agradeciendo a la Junta Directiva de EuroBasque y especialmente a Igor Filipe y Beatriz de las Heras, directores del curso, que este año se hubiera pensado en la temática de la paz. Pensar la paz es necesario, siempre lo ha sido, y ahora más oportuno y necesario que nunca. A lo largo, y por eso me llevé una gran alegría, porque hago parte de la Junta Directiva de EuroBasque, soy María Ollanguren y Dígoras, y soy directora del Centro de Investigación por la Paz, Gernika Gogoratuz, que se constituyó hace ahora 38 años en el marco conmemorativo del bombardeo de Gernika, en el 50 aniversario. Es un centro de investigación por la paz con sede en Gernika, con una dimensión local, pero con una mirada global desde sus inicios. No voy a detallar mucho en qué consiste nuestro trabajo porque afortunadamente esta tarde van a participar dos compañeras, Maitane Zárate y Sara Nicholson, dos compañeras de trabajo, dos técnicas investigadoras de nuestro joven equipo para presentar una de nuestras principales iniciativas. Así que esta pincelada para contextualizar. En la inauguración, Mikel Antón ha mencionado en su intervención 3 categorías que me han parecido interesantes recuperar porque son las categorías que también contemplamos desde las propuestas de investigación y de activismo por la paz, que son la audacia, la generosidad y la creatividad. Audaz también fue el proyecto fundacional de la integración europea, que uno de sus principales objetivos fue la consecución de la paz. Ya se ha mencionado también que tras 2 guerras mundiales, la ciudadanía, los pueblos europeos anhelaban, deseaban una paz, y Igor Filipi nos recuerda que era una paz estructural. Se acordó también que así fuera en el Congreso de la Haya en 1948 y esta propuesta en sí era audaz, tenía generosidad y formaba parte de una propuesta creativa, ¿no? A lo largo de estos años la integración política logró ser un mecanismo de paz. Sin embargo, también se ha mencionado en la década de los 90 la guerra en los Balcanes, la invasión rusa en 2022 de Ucrania y, cómo no, recordar Gaza, que también se ha mencionado, ¿no? Ante lo que expertos, gobiernos, la Corte Penal Internacional ya acusan al gobierno israelí de llevar a cabo un genocidio contra el pueblo palestino. Es, por tanto, más necesario que nunca pensar y actuar a favor de la paz. Por eso este curso, y también se recordaba en la inauguración, ¿qué es la paz? Preguntarnos, ¿qué papel ocupa la paz en nuestra vida? ¿Nos interpela la paz como nos ha interpelado otras cuestiones tan de sustrato transformador como el feminismo y el ecologismo? El pacifismo nos interpela sobre todo a las más jóvenes o también a los que ya dejamos de ser jóvenes hace mucho tiempo. ¿Cuál es el diálogo entre nosotras, ¿no? En la Unión Europea, pero otro de los puntos de la generosidad, ¿no? Hemos dejado de ser centrales en una agenda internacional, pero pensar desde los márgenes es muy importante. Por eso también en esta tarde tiene una sesión especial para pensar desde los márgenes, desde las periferias, ¿no? Y enriquecernos de los aportes culturales, de los acervos culturales y de las propuestas de construcción de paz de otras latitudes del mundo, ¿no? En resumen, se trata de mantener un diálogo de saberes, todos de manera un diálogo horizontal de saberes que contribuya a la construcción y a la consolidación de la paz. Para ello nos acompañan en esta mesa 2 expertas. Por un lado, el doctor Pavel Baev y aquí a mi izquierda la señora Levinia
Adae Mensap, a las que agradecemos de corazón que nos acompañen en este curso. Una de las primeras premisas de la práctica de paz, nos suelen recordar, y yo trato de recordar todos los días, es que la escucha es ya una práctica de paz. Voy a dejar, por tanto, presentaré brevemente primero al señor Baev antes de su intervención. Él sabe y ella también que tienen unos 30 minutos y luego cuando él termine presentaré a la señora Adae Mensap para que en otros 30 minutos nos hagan sus aportaciones y al final abriremos un turno de diálogo. Aviso también que por agenda vamos a terminar a la 1:20. Voy a presentar brevemente de un currículum muy extenso al doctor Pavel Baev. Es profesor de investigación en el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo desde 1992. Es investigador principal no residente en la Brookings Institution en Washington, D.C., investigador principal asociado en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales en París e investigador principal asociado en el Instituto Italiano de Estudios Políticos Internacionales en Milán. Se graduó en la Universidad Estatal de Moscú en 1979 y obtuvo su doctorado en el Instituto de Estados Unidos y Canadá en la Academia de Ciencias de la URSS en 1987. Sus principales áreas de investigación y especialización son la transformación de la cultura estratégica y las Fuerzas Armadas rusas, incluyendo la modernización nuclear, la evolución del patrón de confrontación entre Rusia y Occidente, la alianza estratégica entre Rusia y China, la política rusa en Oriente Medio y la política de seguridad rusa en el Ártico. Escribe una columna semanal para Eurasia Daily Monitor desde el 2005. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y cuando quiera, doctor Pavel Baev. Thank you. Very glad to be here. Thank you for the opportunity. I really appreciate the chance. And it's not only because it's my first, do you hear me correctly? It's not only because it's my first time in the Basque country and it's a very easy place to fall in love with. It's also because it is an important opportunity for me to share my thoughts with an audience where some important feedback for me might come to. I am given a very difficult challenge to address Russian perceptions of peace, and they are very kind of interblended with the perceptions of war. Countries in war, and it's a long war, and it makes a lot of difference. And this war, for me, brings a lot of difficult questions professionally. I'm a peace researcher for more than 30 years. And now the questions are, is bad peace really better than horrible war? Can we make a compromise with an aggressor? Can we reward the crime of aggression with territorial concessions? Can we support increase of defense expenditures needed for deterring the aggression? You know, the questions are very hard, and I am struggling with them for 1,250 days, and I still don't have answers. Fortunately, my odd title, research professor, means I don't really give lectures very often. It's mostly research. And research is not about supplying ready answers and kind of instructions. It's about raising questions. And yes, difficult questions they are. And so I will very much appreciate every bit of feedback. Every question, every disagreement, every criticism, hesitate not. And you can ask your questions in Spanish. Translation is actually very good. So let me proceed from that to my second slide. I don't have that many, and they're mostly images. The war. And this image is not artificial intelligence. It's in fact an impression from a Polish artist,
after the First World War, which essentially tells how unnatural, how horrible thing the war is. And after 3 years and counting, in many ways, the war has become a habit, in many ways, a norm, and I cannot normalize it. It is, for me, still a very painful personal thing. I am emotionally involved, no denial of that, and it's inevitably clouds my professional judgment. Again, challenge me freely on that. I can only ask you to bear with me, because the war every day brings new tragedies, and it's something which means that we as Europeans need to rethink not only our immediate kind of neighborhood, very comfortable, very peaceful, very familiar, but also the what Europe is, what European security is, how it can be structured, how it needs to be protected, what is our immediate future. Even if sometimes the war feels far away, it isn't. Most difficult question for me, most difficult part of the problem is what the war is doing with Russia. That's my main area of expertise. I am not an expert on Ukraine. I can only sympathize and empathize with them. But my focus is on Russia. And it is very clear that in the Kremlin, in Putin's regime, that particular leader is not thinking about peace at all. Every attempt to bring compromise to him ends up with the same list of impossible conditions, with the same list of demands which really do not bring peace any closer, where the war works for him. That's very clear. There is no doubt in that. It will take something extraordinary to convince him otherwise. But what about the big country? Russia is, after all, not just the Kremlin, not just this leader. It's not just his war. It was at the very beginning when the country suddenly found itself in war for which nobody was really ready. Not the military, not the population, not even the propaganda. It was a big shock, but then it was more than 3 years ago. Since then, a lot of water came under all sorts of bridges. War has a lot of transformative impact on the society, on people. What we see, and it's the only piece of data I'm bringing here, and what, again, public opinion in Russia is now very tightly controlled, very censored. There is only one polling agency which provides more or less independent results, and it is labeled as foreign agent. So its work is very restricted. But what they bring us is this graph, and it's the red and yellow on this graph that matters. This is the support for ending the war. And we see that it is growing. Again, absolute figures are not particularly important. It's the trend which they're able to capture. That the support for ending the war is growing, is strengthening. People are tired of this war, even if they very often try to pretend that life is going on as normal. That's a kind of picture of Moscow from this summer. A city is not particularly feel like a war city. A lot of mood about it is about enjoying life. Life goes on as normal. It's still entirely enjoyable if Muscovites are not anymore able to come here, travel around Europe. There is still a lot of possibilities to go to Antalya or to go to Egypt, to go to Thailand, if you have money for that. Nevertheless, the strength of that mood that the war needs to be brought to the end brings hope. But it's also there is other side to that coin. When the question is asked about what sort of compromises are you ready to make to end the war, the answer is quite negative, no compromises at all. So Putin's discourse about bringing the war to a victorious end, generally that's a dominant feeling. People want the war to end, but they are not prepared to, even for a ceasefire,
because ceasefire means that essentially the war was about very little, was about nothing, makes no sense. The Ukraine remains unconquered, unsuppressed, very much pro-European, and that's what Russia cannot really take. It wasn't always like that. It was, in fact, when the war with Ukraine started in the year 14, Russia was primarily about staging the Winter Olympics in Sochi. That was the main focus of the whole country life. So the war in Ukraine was a bit of a shock, even in the year 14. And that person you see there, Boris Nemtsov, I met him only a few times. He was quite unique in his charisma and his ability to project not just political message, but a feeling of joy and hope. And that's the bridge on which he was assassinated, very near to Kremlin in the year 15, when he took a stance against that aggression against Ukraine at the very beginning of that. And when I'm in doubt about whether my analysis, whether my research makes sense, that's a kind of bridge I take a mental walk on to find the answer to. I don't have any more chance to travel to Moscow. But that inertia from that year, from when the whole kind of red wheels started to roll, I think brought the war 3 years ago, made it pretty much inevitable. But taking a further step back from the year 2014, looking for deeper roots of the war, we come back to the moment of collapse of the Soviet Union, 91. Probably for many of you, it's still ancient history. Not for me, I was there at that moment. And the incredible feeling of something entirely impossible yesterday, entirely inevitable today, that is still very memorable to me. It was a huge country, very ethnically diverse, very oddly structured in terms of kind of how sort of federal, centralized it was. Breakdown was amazing in how peaceful it was. That was kind of the main shock of the whole thing. Yes, there was a coup attempt in Moscow and 3 people died. Again, one of my experience of those days, but overall, for the catastrophe of such scale, the conflict capacity which we saw at that moment in the Balkans, where the war immediately started to rage, it wasn't the case at all in the Soviet Union. The moment of collapse was surprisingly peaceful. There were exceptions, certainly. And in the 90s, Russia had to take care of these exceptions, so to say. There was a chain of conflicts on the periphery from Moldova into the Caucasus and into Central Asia. Some of these kind of short, but some of them kind of protracted and pretty violent. It was up to Russia essentially to manage these conflicts and to bring peace to these conflict areas. And it wasn't always by the book. Russia had to experiment. It had its internal problems of its own with kind of a newborn state. Nothing really worked, with sharp political conflicts. So Russian approach to peacemaking, peace enforcement in these areas was rather controversial. While Russia tried to bring in international organizations, United Nations, Organization for Security Cooperation in Europe, nevertheless, it was clearly in the lead. Nobody else was ready to take that burden. And its experience with managing these conflicts and with stopping them is still informative. And we're building a database now at the Institute on these kind of peacemaking efforts. It's clear that kind of Russia wasn't an entirely benevolent actor that had its own interests in mind. And its approach on stopping the violence first
not addressing the deep roots of the conflicts, was generally a recipe for many conflicts then to re-explode. We saw that in Nagorno-Karabakh, we saw that in Georgia, in several other instances. Many causes of those conflicts are still acute, are still disturbing many of these countries. Nevertheless, Russia showed a lot of responsibility, even in Kosovo, that's slide there, where the conflict was very difficult for Russia to connect with, and there were all sort of disagreements with NATO. Nevertheless, Russia, in the end, was a constructive participant even in that peacemaking. Peace deals were signed in Tajikistan. It turned out rather difficult in reality from what was signed. Peace deal was signed even with Chechnya. That was kind of a moment of signing the deal in Moscow between Yeltsin and President Maskhadov. So the track record was controversial, but nevertheless positive in the 90s. It changed in the 2000s. And it changed with the explosions in Moscow. That was the very painful terrorist attacks, which followed up with more terrorist attacks. The beginning of that decade was really very brutal in Russia in terms of intensity of terrorist attacks. Beslan was probably one of the most difficult cases, when the school was captured by terrorists and then stormed, with hundreds of children died. So that beginning of the decade changed a lot in the Russian approach to peace building. The proposition that there would be no negotiations with terrorists was very strongly enforced. And Russia's own war with terrorism, in fact, was brought to a more or less successful end by the means of two essential tools, suppression and corruption. The combination produced the necessary stability in the North Caucasus. Chechnya was pacified. Terrorism has essentially stopped. Now and again, there is still something of an odd attack, but generally from very different already causes. What blended with this threat of terrorism as a new kind of violation of peace was the rise of revolutions. The wave of color revolutions, so-called, started in Georgia, continuing very strongly in Ukraine. And as the regime in Russia was gradually mutating from sort of immature democracy more and more towards authoritarianism, that became a very important sort of threat. The more rigidly autocratic regime becomes, the more it feels revolution as the main threat to its peace. You know, the regime that cannot be changed by elections will be changed by other means, revolution first of all, and that gradually became the main threat perceived in Moscow. And the war with Georgia in the year 2008, when Russian tanks kind of moved in towards kind of Tbilisi, was generally very much driven by the desire to roll back the revolution in Georgia. It was still, the trend wasn't firmly set. And the intention from the United States and from Europe to reset relations with Russia after that war with Georgia was not really a wishful thinking. There was a chance. There was an opportunity to influence Russia, to make a difference in where it moves and how it manages various kind of conflicts inside and on its periphery. But then the attempt at reset obviously failed at that particular moment when Putin decided to make a comeback. It was the year 12. One important driver of his decision to come back to power was the chain of revolutions in the Arab world, the Arab Spring. And it was the horrible end of Gaddafi that really made a deep impression on Putin.
they had a bit of a special relations, and Putin had a bit of a feeling for that particular dictator. And the horrible end reminded him that the revolutions are not necessarily peaceful and cheerful. They might be pretty violent and chaotic. And they are kind of very much focused personally on the safety of the perceived dictator. He decided to come back, and he was very surprised that his decision wasn't really very supported in Moscow. There were protests against that. It was pretty cold. That odd character in the funny hat in the corner is actually me. So at least back then it was possible to protest in Moscow. And the strength of those protests convinced Putin that the threat of the revolutions is serious. And so when it was another Maidan, another revolution in Ukraine, much less peaceful than the first one in the year 2004, the one in 2014 was much more difficult. Putin decided that it requires a forceful response. The main target of response was Crimea, and the very swift move there of the Russian special forces, so-called Green Man, was in many ways a big success for Putin, because not only because it was possible to kind of capture Crimea very easily and then to annex it, but because in Russia it was a huge public support for that, which wasn't diminished even when the instability and civil strife came to Donbass. Even in Europe, there were all sorts of hesitations and doubts about it until the Malaysian Boeing going from Amsterdam to Kuala Lumpur was shot down. That was kind of the moment when Europe awoke to that threat to its security coming from the conflict between Russia and Ukraine in the year 14. What Europe tried to do is to bring the conflict to an end. And there was a Minsk deal, which now is an important reference point for the war which is going on. And the Minsk deal is now words which are very strongly rejected in Moscow and in Europe as a bad idea, as a complete failure, as a bad approach from both ends, which made a lot of mistrust, in fact, in the case. So Minsk deal helped to freeze the conflict in Donbass, not complete freeze. There were a lot of violations despite the presence of international observers, despite the very well-developed mechanism for sorting out the differences. What I think made for Putin the final point about rejecting that deal was that while in the middle of this conflict, Ukraine remained democratic. Ukraine remained able to go on with the democratic process and elect a new president. Here he was, very different person now than he was in the year, I think, 17, much less cheerful, certainly much aged by the war. What Putin saw as a personal threat is the fact that in Ukraine, it's entirely possible to unelect Belarus. A lot of public energy suddenly came up, mobilized by these three ladies. One of them has since quietly stepped aside. Another is leading the opposition around Europe. The third one is in jail. But it was the fact that peace and quiet, nothing was kind of predicting, no predictors, no red flags for any peace researcher in the world about what's going to happen in the summer of the year 20. Colossal amount of people in the street demanding regime change, suppressed without really any, how to say, open, not violence can come in various forms, but at least without any shots fired, without any massacres, without any bloodshed. Suppression was done very much with an understanding that something goes wrong
Russia is ready to move its tanks in. There was no need to that, but just a year and a half later, we have that fateful February when Russia started not one war, but 3 wars. And one war was a kind of very physical, kinetic war against Ukraine, bringing a lot of damage. That's what mostly comes to our news stream when we switch on, going on with enormous destruction. Every day there is hundreds of casualties. But that is not all. The whole conceptualization of that physical war in Ukraine, in Russia, in Russian official discourse, is that Russia is in conflict with Europe. A civilizational conflict. It is a conflict from which there cannot be any way out. And Putin is firm set on proving that European solidarity, that European resilience and the European readiness to support Ukraine will split, that European unity is very fragile and it will break apart. And sooner or later, probably sooner rather than later, in Hungary and in Greece and in Cyprus and maybe even in Spain, people will decide we don't care about Estonia. It's right under Putin's nose. After all, let's put Hungary first. Let's make Greece great again. Something like that. That European unity is a project which is never guaranteed success, and Putin is firm set of bringing it to a failure by sustaining the war effort. What makes that particularly painful for me, it's also the war against Russia, against Russia's future, against Russia's connection with Europe, against Russia's modernization. It brings so much degradation to Russian economy, degradation to Russian society, deterioration to Russia, that it is something Putin doesn't care about, but and his propaganda tries to hide. But it's the trend continues every day, and I'm very worried about the fate of this country. Very often you hear, particularly from Washington, D.C. now, from the deciders there, war makes no sense. And it's generally very easy to agree. It's kind of a war of attrition with so little territorial gain, with such an enormous cost. What sort of sense can possibly it make? And it does. War generates a lot of sense of its own. War is producing not just inertia, but it changes a lot of kind of rationale in how people think. And for Putin, war is justification of further mutation of his regime into repressive dictatorship. These two guys, one of them is Boris Nemtsov, another is Alexei Navalny, leaders of the opposition, both killed. And if the murder of Boris Nemtsov brought people in the street, the murder of Alexei Navalny did made very little difference. War also makes a lot of difference for the Russian society in rather unpredictable ways. Suddenly, the war for many poor Russians is a way to lift your social status, to bring your family up into the middle class. Because of the way how the army is recruited, it's essentially commercial enterprise. You sign the contract, you get a bonus which is equal to your salary for 10 years. If you are wounded, it doubles. If you are killed, your family receives a kind of even greater bonus. So in Russian search engine, you start looking at the search how to send in Russian, and the immediate suggestion is how to send your husband to war. You know, that's your first option because it's extremely profitable. It really brings a lot of benefits for those who volunteer. It makes a colossal difference for many poor regions, for many poor families. For how long it is sustainable, I cannot say. It is experiment. Russian army was never really manned like that.
It was always much more mobilization and conscription and other technique. This is something new, but again, this is a driver of social change. And it also makes a third kind of sense for Putin, where suddenly he portrays himself as a leader, as a champion in the global struggle against imperialism. He greets, I think that's the leader of Burkina Faso in Moscow, every African dictator as an ally. Every African coup is fine for him, no doubt about that. And he is trying to say, decadent West is a common enemy for the global South. Russia is leading the struggle against the global imperialism, full stop. It is certainly a dirty lie, but nevertheless, this message resonates with many in the global South, including certainly some of the kind of more cheerful dictator in Sahel, but with many others as well. And China is very eager to reinforce the message. This is my last slide. I still have a last minute. It's impossible to say how the war will end and what sort of damage it does to Russia and how to bring it to an end. In all rational calculations, this may be the last year of the war. Russia is as much feeling the impact of attrition as Ukraine. And the sustainability of that looks very different from many Russian villages than it does from the Kremlin. Ending the war essentially means that Russia is going to undergo a very serious domestic crisis, because there will be a need to answer what was the war about, why it was started, whose fault is that. How this crisis will end is impossible to say, but we are up to a very serious threat. And that is why, as a peace researcher, I think in Europe, investment in meeting this threat, in defending against this challenge, in building up our defensive capacities are justified, even if it is difficult, painful at the expense of many social programs. Thank you very much. Eskerrik asko. Thank you, Mr. Pavel Paev. La señora Lavinia Daen-Mensah, ella es una reconocida profesional en paz, seguridad, gobernanza y desarrollo con más de 30 años de experiencia. Es la primera mujer directora ejecutiva de la Red de África Occidental para la Consolidación de la Paz, cargo que ocupa desde septiembre del año pasado. Ha colaborado con organizaciones intergubernamentales e instituciones estatales y no estatales y cuenta con una trayectoria demostrada en la creación de alianzas que apoyan iniciativas de paz y seguridad. Su pasión y su esfuerzo por la consolidación de la paz la ha impulsado a trabajar en Ruanda, Burundi, Liberia y Costa de Marfil. Además, cuenta con una amplia experiencia en diversos puestos en proyectos llevados a cabo en Nigeria, Togo, Ghana, Liberia, Sierra Leona, Guinea, Gambia, Senegal y también en Europa, en países como Bélgica, Francia, Alemania, Suiza y Dinamarca. A lo largo de su carrera ha demostrado un profundo compromiso con la promoción de la paz, el empoderamiento de las comunidades y el fortalecimiento de las capacidades institucionales en todo África. Su visión estratégica, su experiencia intercultural y su pasión por el desarrollo inclusivo siguen inspirando un cambio positivo en la región, y de todo ello nos va a hablar ahora en unos 30 minutos en esta sesión. Muchas gracias por estar aquí, eskerrik asko, y cuando quiera. Good morning. Sorry, good afternoon. I come from Ghana. It's still morning, so yeah. First of all, thank you really for inviting me here. It's really a great delight, also an honor
to have an opportunity to share, the experiences from another part of the world. It's also my first time in Spain, so I'm excited to have had the opportunity to start off with the best part of Spain. So it's a beautiful place, and thank you really for receiving me so well. When I got the invitation to come and to speak about visions of peace on West Africa, my first reaction was, okay, where do I start from? The reason is West Africa is made up of 15 countries. And so there are different experiences from each of the countries. But what I've tried to do is try to look for some of the common threads across these countries. And so I titled my presentation as Visions of Peace in West Africa, looking at contextual realities, indigenous models, and trying to look at the global intersections. The central question that I'm trying to answer as I present is really, what does peace mean to the people of West Africa in an era of global disorder and local precarity? Let me start off with 5 main ideas. I think this morning in the opening sessions, I think a lot was said about the evolved concept of peace, which is not just the absence of war, but the presence of justice, security, well-being. And so for West Africa, peace is also a very multidimensional concept. The second point is that the definitions of peace in West Africa have been very much shaped by the lived experiences of the people of West Africa. And you can imagine 15 countries, there are different experiences. So it's a very, very broad concept around land, around livelihoods, around dignity, inclusion, etc. The third point, as an opening statement from me, is that the region is currently facing a polycrisis. I'm sure you can identify with that because it also has connections with what is happening in the global world. But the multi-layered and complex challenges and security threats that have emerged since the 2010s, political instability, economic uncertainty, climate vulnerability, and transnational threats. So again, it continues to broaden the scope of the whole concept of peace within the context of West Africa. The fourth point is the current global tensions and disorder, which again has been spoken about, the geopolitical competition, the economic shocks, which have also been affected by the current also, or have influenced the current state of peace, where now we are looking at peace by force rather than peace through negotiations and mediation. And so how peace is pursued has also been affected. Now we are looking more at transactional peace as a preferred option in terms of what we see on the global stage. But that has also impacted on some of the local precarities, governance deficits, insecurity, inequalities. And the final point is that there have been significant shifts in peace and security landscape. And because of that, we need to, in terms of how peace is pursued, we need to have both bottom-up and top-down approaches. Both are relevant in trying to understand what peace means, because ultimately it's about the people, not about the states. And I think that's one important shift that we've seen in how peace is evolving or has evolved over the last few years in West Africa, where we combine both state-led, international-led, together with community-driven processes. Before I move, I just want to quickly touch on the historical and political context, looking a bit at how conflicts itself have evolved, the trajectory of conflicts in West Africa. Since independence, the region has remained one of the most conflict-ridden regions in the world.
due to the complex array of political, economic, and sociocultural factors. The post-independence in the 1950s, early 60s, many of the countries in West Africa experienced these political instabilities, which were characterized by civil unrest, military coups, and authoritarian regimes. Several factors, including the legacies of colonialism, ethnic divisions, weak state institutions, economic challenges, and power struggles, contributed to the series of political instability that the region is currently going through. So these historical lived experiences continue to have an impact in terms of how we are evolving within the peace building or peacemaking arena. So in terms of trajectory, I've tried to categorize the various eras into 5. Looking at the pre-colonial era, which was before the late 19th century, where the key features of conflict were, more of inter-kingdom rivalries, slave raids. There were some jihadist campaigns as well. And then there were succession disputes, territorial expansions. And I think it's important to recognize that these pre-existed the colonial era, But the second era, which is the colonial era from the 1884 to the 1960s, saw some kind of accentuation of these existing conditions because these were instrumentalized as part of the colonial era. And so you were seeing anti-colonial resistance on one hand, with suppression of indigenous identities and systems on the other hand. New forms of land management systems were introduced, which exacerbated some of the existing problems that existed. There were issues of forced labor, which led to taxation protests. The third era, which was the post-independence and Cold War, in the 1960s to the 1990s, then saw new governments emerge, but inheriting very weak administrative systems. And so you had one-party regimes, you had military coups, ethnic exclusion, and then you also had, as a response to that, civil unrest, to some of the authoritarianism that existed and the elite competitions that also emerged. In the post-independence Cold War era, we saw also, even though there were new opportunities for democratization, we also saw emergence of new wars, intrastate wars. And so we had the civil wars that were emerging in West Africa, namely Liberia, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Guinea-Bissau. But predating those had been also some of the conflicts that had existed in Senegal, where in one region in Senegal, the Casamance region, they call it, it's probably one of the oldest conflicts that we've had in the region. In recent times, there's been some evolution more towards a sustainable peace in that region. And then moving on, currently we have what we refer to as a contemporary era from the 2010s, where we are dealing with all these forms of security threats, terrorism, violent extremism, electoral violence, issues of vigilantism, transnational organized crime, cyber threats, and so on. So these are the new forms that we are dealing with now. Now, for all these 5 eras, there were ways of, addressing the situations. Of course, that has also evolved from a place of more of the negative peace, which was the absence of war, to more positive peace. And so from the pre-colonial era, there were political arrangements that were made using traditional mechanisms, council of elders. There were things that were referred to as reconciliation rituals and religious arbitrations. Of course, during the colonial era, there was very little space for that. It was more of armed and non-violent resistance, emergence of nationalist movements, rebellions and protests. Under the post-independence and Cold War era, it was more of the military interventions used, and then also some on the one hand, but also looking at using Pan-African diplomacy,
in some cases also state repression, but it was the beginnings of the civil society activism. That was the era that we really saw civil society emerge, but really from a place of activism. Post-Cold War was when, the whole introduction of democracy and principles of human rights emerged. We now begin to see more initiatives around peacekeeping in the region of West Africa, where then the UN and ECOWAS then began to look at how to broker peace in a post-conflict context mainly. And so most of the focus was around DDR programs, regional and international mediation processes. But I think the lessons that we learned from that time was also about the need for prevention. And so within that era was when, of course, peace building gained prominence with an agenda for peace by Boutros Boutros-Ghali, which kind of introduced the need to also look at prevention and also expand the whole concept of peace building, not just within the post-conflict era, but really as a process that starts even before conflicts actually emerged. And so learning from that, dealing with the contemporary issues, now we begin to see more of issues around early warning, preventive diplomacy, security, regional security corporations, multilateral frameworks, and so on. So West Africa has seen the shift in the nature, both in the nature and actors of conflict. We had a shift from the organized political or ideological armed conflict aimed at seizing state power to fragmented, non-linear and transnational threats involving state and non-state actors. And of course, these threats eroded state legitimacy, exploit weak borders and corruption, which were some of the legacies again from the colonial era, undermine democratic processes and human rights, and are increasingly global in cause and effect. But one of the questions that we are asking ourselves is perhaps, are we going back to the era of organized political and ideological conflicts? If you look at what we're dealing with in terms of terrorism, for instance, in the region, where the terrorist violent extremist groups are looking really to take over states. And within the territories that they control, they continue to present themselves as the state. Because unfortunately, we have many areas within the region that are ungoverned by state, and state presence is completely absent. Unfortunately, those zones of state ungoverned state or state presence is expanding. And so that also means that the terrorist groups are expanding their areas of control. It's important. Why did I want to talk about this trajectory? Because I think it links very much to how we see peace now, because it helps us to appreciate the changing nature of conflict. But it also helps us to go back and look at what were some of the mechanisms that existed that worked, and how do we apply them to the current context that we're dealing with in terms of peace. It helps us also to reflect on the interconnectedness between local, national, and global security dynamics, and offers us a lens to discuss how to build sustainable peace and also to anticipate the future of peace building amidst global crisis as well. So the early approaches to peace and peacemaking in West Africa are very much rooted in culture and traditions and emphasize community values, social structures, and spiritual beliefs. And these mechanisms prioritize restoring relationships, communal harmony, and reconciliation over punishment and retribution. Of course, there were also in some of the cultures use of retribution, because it was not seen from a point of view of retribution, but it was seen very much as cultural beliefs that must be adhered to. But of course, now we know that some of those also have significant issues when it comes to abuse of rights, human rights.
Some of the examples that we had of dealing with traditional conflict resolution mechanisms, we had what we call the palaver huts, which would be, a gathering in a communal space where, it was believed that everything that happened within there had to be adhered to. Of course, these were sort of not necessarily mediated, more like adjudicated by community leaders, chiefs, and traditional rulers. And then he had the spiritual and ritual practices. And then he had also community peace ceremonies, which would involve some incantations and so on, which people believe very much were important aspects of sustaining or bringing about peace and sustaining peace. There were also formation of alliances, inter-ethnic marriages, and religious affiliations. All these played a role in mitigating conflicts and fostering cooperation. There were situations where, they would use what we call political subjugation, tributary arrangements where other clans and so on had to agree to be subjugated to other chiefs or other rulers as a way of maintaining peace. So these were more in terms of the negative peace arrangements that existed. But now, in terms of evolution, different approaches have emerged. But one of the things, since I'm looking at this from a regional perspective, is looking at also what were some of the early visions of collective peace across the region. And this is where the creation of ECOWAS comes in. So the ECOWAS, which is the Economic Community of West African States, was created in 1975. Really, it was meant as an economic integration model of building self-reliance, where West African economies at the time were quite small, fragmented, and dependent on former colonial powers. I mean, this was again in the post-colonial era where state formation was still, nation building was still ongoing. But then you had the pressures of the Cold War that made it difficult also. And so the intention was then to create this community, envisioning a common market to promote free movement of goods, services, capital, and people, coordinate economic and industrial policies, reduce dependency on foreign aid, and trade with Europe, particularly. So the leaders wanted to pull together their resources and boost their intra-African trade, infrastructure, and development. It was inspired again by the Pan-Africanist, and some of the Pan-Africanist values and early integration efforts by the Organization of Africa Union, now called the Africa Union. And so they saw ECOWAS as being an avenue for supporting the broader vision of the Africa unity. But there was also political instability, and there was a need to create this to address, as a way of addressing the military coups, the political instability and border disputes that were ongoing, again, as some of the legacies from the colonial era in the region. And so ECOWAS was intended to create a framework for cooperation and dialogue, preventing conflict through collective diplomacy and eventually peacekeeping. So this component was still very loose. And then it wasn't until the 1990s that it became really a major focus for ECOWAS. It was also supposed to help to address some of the global economic shifts in the 1970s, the oil crisis, and the global economic downturn, which had exposed the vulnerability of African economies. And this point is important because it still is relevant in terms of the relationships, particularly when it comes to the European Union. So these were some of the antecedents of those relationships and how that has evolved. We'll speak about that soon. But it was a time when we had some strong states, particularly Nigeria, which was the largest economy and of course the most populous country in the region, and had played a leading role in championing ECOWAS. So again, I mentioned this because now Nigeria is significantly weakened
and has major challenges that it's dealing with, and that has affected ECOWAS. But okay, now my mouse will also not move. Okay. Sorry, okay. Now, in terms of collective peace within the region, ECOWAS did introduce in the 90s what we call the mechanism for conflict resolution, has a long name, Mechanism for Conflict Resolution, Management, and Peacekeeping. So this mechanism, which was introduced in the 1993, was an important document to help ECOWAS really begin to institutionalize its contribution to collective peace within the region. And using that document, I mean, that document built on some of the experiences of peacekeeping that ECOWAS had tried, particularly in the early 90s in places like Liberia and Sierra Leone. Then where ECOWAS had made some very good successes. But two key things that contributed to the success of those peacekeeping missions was the significant geopolitical changes that had taken place in the 90s, where the emergence of the unipolar world order led by the United States allowed African regional organizations to explore new avenues of cooperation to address common problems without the constraints of superpower competition. And the second factor, of course, was the launch of the landmark report on the agenda for peace by Boutros Boutros-Ghali, which looked at, or which opened the space for preventive diplomacy, peacemaking, and peacekeeping, at the time. And so ECOWAS, using those instruments and having very strong state, Nigeria at the time, with some very strong leaders, was able to make some inroads on that. Unfortunately, those are now very much challenged because we have a new world order that is emerging, where the initial openings for democracy and civil society growth, or the motivators of that, have sort of diminished now. Nevertheless, for West Africa and ECOWAS, realizing the challenges they were facing, one of the things they did, and that's why they stand out, even though they are so challenged, as a model for a regional economic group and how it can be successful in helping to build peace. One of the things ECOWAS did was to take advantage also of some of the paradigm shifts around state-centric development, moving from state-centric development to security models that made space for non-state actors, particularly civil society organizations. And so, leveraging on the agency of civil society organization, ECOWAS started building these relationships with civil society. But civil society itself also had found the space and opportunities to take up more prominent roles in the area of peace building, given that there had been a shift from state-centric security to more human security approaches. And also donors had shifted their support from state-to-state aid to good governance agendas that prioritize bottom-up participation, right-based development, and accountability. So this brought also to fore the agency of civil society. It also coincided with a time when the donor interest in democracy and promotion brought to fore organizations, international actors like USAID, EU, Swedish International Development Agency, the Danish Development Agency, and the funding that they provided to civil society to play both the watchdog roles and also promote civic education, election monitoring, and peace building. And you had a lot of people that had also gone into exile, returning after the end of the Cold War era. So you had a lot of intellectuals and activists who also came to support
the role that civil society, the new roles that civil society had to play. There was also the influence of technology and media, both in terms of the growth of radio, print, and eventually internet access, which became force multipliers for civil society's work. And then the peace building and humanitarian needs, emerging from prolonged civil wars, necessitated non-state humanitarian interventions, boosting the visibility and credibility of civil society organizations. So in West Africa, peace building is very much a combination of both state and non-state. And sometimes those of us from the civil society community feel that actually civil society does a lot more than the state does. Over the years, the relationship between civil society and state in West Africa, on the one hand, has improved in terms of the partnerships and so on, but we continue to have challenges where in some instances also you're seeing the shrinking space for civil society engagement. And as I said, it's a diversity, because you have 15 countries. So you have some countries that are more pro civil society and others that are anti-civil society. The agency of civil society is very much supported by, again, going back into the place and the role of traditional and religious leaders, even dating back from the pre-colonial phase. After the independence, what had happened was we had always had this dual system, where there was the state and the role of the state, but you also had citizens continuing to pay allegiance to their traditional leaders. And you would find that in a lot of communities, when you engage them, citizens will tell you that, well, I recognize my chief more than I recognize a president, And so as we evolved in the peace building era, we have found the need to, again, tap into these traditional and religious systems and blend them with some of the modern approaches that have been prescribed, mainly in global and continental normative frameworks. So there is the advantage of bringing traditional and religious leaders is that it helps to bring legitimacy in communities, and then we are able to also exploit the conflict mediation through customary and religious practices. So this is where we are blending the two, and for reconciliation and restorative justice processes. Then civil society also has been playing a key role in terms of advocacy, but also areas of early warning, and as I mentioned, mediation, capacity building. Those are all areas that civil society uses as part of the process of both conflict prevention and peace building. The key area of focus is about building community resilience and solidarity. One of the things that we do, and the organization I work with, WANEP, West African Network for Peace Building, which is a regional organization of over 750 different organizations across the 15 countries in West Africa, really uses networking. Both formal networks, but also informal networks, particularly around women's groups, youth clubs, faith-based organizations, because these we find help to address the issue of the trust deficit that exists between the citizens and state. And that trust deficit has been widening. It's also a trust deficit that unfortunately also exists between citizens and international actors, and which is what has led to some of the challenges we're dealing with, the resurgence of coup d'etats and so on, because community citizens continue to mistrust the intentions and interests of international actors. And so civil society organizations like WANEP, which is the one I work with, try to create these bridges to help to benefit from the positive agency from all the stakeholders that are important in the peace building process. So the networks, as I said, serve as local safety nets also for various communities. It helps to also bring social cohesion as a shield against recruitment into violence and extremism.
It also serves as channels for healing and reconciliation, where we provide space for dialogues, we provide space for storytelling, we provide space for, helping to use traditional mechanisms like rituals to address challenges that are being faced. As a blend with also some of the global processes, one of the key things that peace building in West Africa also does is to pay attention to strengthening inclusivity. And so that's a core component of peace building, particularly also because most of the conflicts affect mainly women and children. And so the global continental gender-related normative frameworks are important aspects that we also use. And we've seen how women's roles in peace building or peace processes has led to a lot of positive change. The famous example is the women in Liberia and what they refer to as the Mass Action for Peace, which WANEP had facilitated in the early 2000s as part of the peace process in addressing the Liberia war. Women, particularly women at community level, are key agents of peace in informal ways. I remember we were working with a group of women from Burkina Faso, border communities in Burkina Faso, Niger, and Mali. And we were doing a training on early warning. And I remember we were, of course, introducing all these concepts around early warning. And they said to us, you can't teach us how to bring our children up. So there are roles that we play in our home that are important, that are not captured in all these international norms and, frameworks. And so it's important that we recognize them. If you go to any community and you want to know about terrorism, speak to the women in the markets. So those are the main pointers to look at. So I just have a few slides and I'm just going to end there. But what are some of the key challenges that we're facing? As I mentioned, there are tensions in peace building in West Africa because a lot of the top-down frameworks have not worked. And this is where we've run into challenges with multilateralism and some of the bilateral arrangements that we have. It does, unfortunately, in its application, the models themselves are good, but the application have often ignored local realities, have ignored organic processes that exist to allow for bottom-up approaches to also have relevance. The donor-driven frameworks often overlook these realities. As I said, it does not allow for local ownership and local leadership and drive, and it lacks sustainability. So we have to have that hybrid. And here, let me use the opportunity now to talk about the EU. So the EU has for a long time, been involved in West Africa, right from the post-electoral phase, post-colonial phase. And of course, as a major player, multilateral actor, it's also going through its own challenges. And those challenges, of course, also impact in terms of sustainability of EU efforts in West Africa. I think that's one of the biggest challenges we've seen. But EU's engagement has been also very helpful and has evolved with the evolution of peace building, or the various forms of peace building in the region. So from supporting peacekeeping, when peacekeeping was one of the main ways, to supporting security sector reform and capacity building. But increasingly, EU has shifted also in line with the shifts to also provide more funding for civil society, particularly around building democratic processes for election monitoring and observation and human rights initiatives. I think the EU, within a broader framework of supporting the African Union, has identified some of these areas around early warning as also some areas to invest more in, and building what we call the local infrastructures for peace. My organization is one of the organizations that receives a lot of funding from the EU to support some of these processes. But as I said, one of the key challenges we face with the EU is sustainability.
And so what the EU does is, to come in and projectize, people's lives and transformation processes. So it's a project, it's for 3 years, and then it's finished, and then they leave. And so one of the negotiations is, how do we get the EU to be more sustainable? Recognizing that the EU also has challenges because of what is happening in Europe. So peace in West Africa to end is shaped by history, local realities, and global forces. Indigenous models and community resilience are as vital as institutional frameworks. Inclusive peace requires bridging top-down and bottom-up approaches to bring together local, national, regional, and global contributions to peace. Participatory models and inclusive governance are key, and peace is a process, not an outcome. And therefore, we have a collective responsibility to sustain the initiatives that we undertook, and that's our key message to the EU. Thank you so much. Thank you. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas y diálogo. 2 personas por ahí, 3, 4, 5, madre mía. Presentaros y breves My name las is Antón, preguntas. and thank you very much for the interventions, both of them. My question goes for Dr. Baev. This may be a short question, but even complex. Is there a chance of or possibility for relationship between European Union and Russia? I mean, if there is a possibility for redemption from this kind of relationship that they have, that there is not where at all. And of course, if there is a chance of redemption, I am thinking about the narrative or the maybe the discourse that invokes that kind of relationship. I mean, if there is a chance of redemption between both Russia and European Union, at the light of this discourse that emphasize the rivalry between them. I mean, that question goes only because there is a situation here or situation in European Union that emphasize the discourse or the rivalry of these countries. My question is only that if there is a possibility of redemption between those countries, even at the kind of rivalry. It is certainly a question on which nobody can give you a definite answer. We can hope, we can speculate, but as long as the war continues to rage, it deepens the divide every day. Definitely, we see that. It's maybe not possible to hope that the relations will come to the status quo ante, so to say, to the before the war pattern, which had so many different elements, from kind of Russian export of energy to tourism to various kind of cross-border ties, including in Norway. Northern Norway and Northern Russia are very close together. Everything is stopped to the detriment of many Arctic projects. Arctic is an important region, and the break of that cooperation is certainly very unfortunate. What we can hope for, if there is some sort of end to this war in the maybe during this year. The war has already exhausted both belligerents so hard that they probably can be convinced to come to the war. Step by step, conditions of the war, of the peace deal, to what degree the sanctions are lifted. One key material break of the pattern of relations is the sanctions. And in many ways, the European Union has surprised itself with its ability to impose these sanctions. The bureaucrats in Brussels never thought in these terms. Yes, some symbolic sanctions here and there, all right, but this comprehensive regime of sanctions is something European Union never planned. And many of them, again, even if lifted,
will still produce an impact because so many Western businesses have left, would be very reluctant to come back to the Russia, where investment climate has deteriorated so badly. It's not only about the kind of sanctions of the war, it's also about what kind of Russia we're talking about. And a lot in the previous pattern of relations was in fact coming from inside Russia, where the main framework of thinking was that Russia is a European country in many ways. Not only because of its kind of culture and history, but because of geography, but also because of how the whole kind of structure of regionalization was done, where the main ties were going, how that impacted the domestic developments in Russia. What from that can be restored? It is difficult to predict. What I am worried about is that the war has changed Russia so profoundly in terms of its kind of society and regime. When there is a hope for Russia's democratic transition, you know, for many European, not just governments, but actors and citizens, it is natural to welcome Russian tourists and to travel to Russia. When Russia is a harsh authoritarian regime resembling North Korea, it is a different perspective. How Russia will emerge from this war, I have grave doubts about that. I very much wish for that, for kind of Russia to going out of this war with greater step-by-step understanding that it was the wrong thing to do, that we need to recover, rehabilitate, come back to the track of modernization and development. But this is only my hope. What I observe in Russia now is very clear mutation of the regime during this war in the direction which is incompatible with European values, with European structures. It's very much for me kind of hoping against what I observe, hoping that the developments caused by the war will, with the end of the war, start kind of going into reverse, but it's a long way to go. Good afternoon. My name is Araitz. I would like to ask Director Adae Mensa about the last part of your presentation where you explained the agreements that the EU funds in West Africa. Have you perceived in the last 10 years that the EU promotes that funding on the condition of trying to avoid migratory flows towards Europe? If you've seen that there are some conditions that these projects try to handle internal or international displacement that happens in West Africa and that could go towards other countries, both in Africa and in Europe, and if you see that this funding is more conditioned on this phenomenon that Europe perceives as a threat. Thank you. So my experience with EU, and here, allow me to do a bit of criticism about the EU from my perspective. I think the challenge I have come to realize with EU is, even as an institution, I think there are some divisions within the EU. So we see different, when we speak of EU, so there is Brussels, but we also deal with EU at the regional level. And when you're dealing with EU at the regional level, I think we don't necessarily have those conditions. I think it's when you're dealing with EU in Brussels, that's where you tend to get those conditions. And to be honest, as a West African, I'm not particularly bothered about, what your interests are, because the truth of the matter is that you must have an interest in engaging with somebody. All of us as human beings, we do. We don't necessarily own up, but it's there. What is an issue is that
recognize also that there are interests on other parts and ensure that those partnerships are equal partnerships. And I think that's where we have, but so when we deal with EU at the regional level, for instance, we are able to negotiate very well those equal partnerships. And I give you an example to the extent that when I give this example, a number of Europeans are like, really, is that the same EU? But actually it's EU, we have different donors. EU is the one that allows us to have some funds, which then we give to communities and communities decide what they want to do with them. And I think that's a very good example. At the same time, yes, there's the other part of the EU that is much more bureaucratic and very difficult to deal with. But I think the key point is, how do we ensure we renegotiate the partnerships so that when we are engaging, we recognize that there are also local contributions. One of the things that, and it's not just the EU, I think for most of the donor community, one of the things that they do not recognize is that when they give funding, it's financial contribution, but local communities also contribute. So they contribute with their lives, and so on, putting themselves at risk. That's a huge non-financial contribution, but an important contribution. And I think it's how we present these so that there is that recognition of a contribution. We've moved away from the days where it was aid. It's more of a partnership because there are benefits on all sides. And I think that's where we need to, speak more about. So thank you for your question. Also, I'm Enrique Orbegozo. I would like both for your work here. And I would like to ask to Professor Pavel, to what extent does the Russian population know the importance of the Chinese influence as an effective counterpart to these Western giant taxes formed by the EU and the USA when compared to Russia? And how would it affect the collective imaginary of the Russian population to know this shadow that is casted by these the giant of China? Because we have talked about narrative, and it works sometimes worse, like in the case of the war in aggression in Ukraine, because it's not a very strong narrative. But Russia has created, as you have well mentioned, this narrative of being a strong contender against the Atlantic axis. But when analyzing the real material conditions, who's stronger on trade, who's really gaining more power since maybe 2000s, when the US and Europe were involved in wars on the Middle East, is really China the one that's the one that has a strong muscle against the Atlantic axis, and how the challenge of this narrative could really affect the Russian population's perception of their own country, because I'm not really sure if they're aware of the real weight of Russia when compared to China. Thank you. Yes, it is an interesting novelty, so to say, an interesting new development in both Russian politics and in Russian society, the new intensity of ties with China. And certainly in this war, China is an indispensable partner for Russia, even if it's not an ally, even if it doesn't send material aid and arms and soldiers like North Korea, which is another novelty. Nobody expected North Korea to be present in the Ukrainian battlefields. It is a bit of a controversy because definitely the image of China as Russia's friend is very much advanced by Russian propaganda. And the idea about Russia needs to turn east, so to say, to invest more in the development of its own Far East and in the kind of ties with China is argued by many experts as something self-evident. At the same time, what is the controversy? The war dictates so much concentration of efforts, material efforts, human effort on the Western Front, so to say, on this war, on relations, on confrontation with NATO in Europe, that most of the energy, in fact, goes not here. And it's very difficult to balance these two trends.
It's one thing that now in the Russian market, Chinese cars are kind of more dominant than the European cars. It's a different story for that matter if you look into modern technology, where China is very reluctant to share, remains behind its own firewall, which Russia cannot reproduce, advances its own artificial intelligence, which Russia cannot connect with. So in this domain, suddenly the partnership doesn't work at all, you might say. And kind of China's strength in modernization is not really connecting with Russia's weakness in this domain. So it is a very contradictory picture. And while the general perceptions in the Russian society of China as a friendly country is prevalent, at the same time, it's clear that China is not really an ally. It's not really on Russia's side completely in this war. It is preserving a sort of kind of balancing act. What it gives Russia is essentially not aid, but trade. China doesn't invest. China sells a lot. It's eager to sell, certainly in the present day of tariff wars and so on. For China, the importance of Russian market is significant. It's eager to sell. It doesn't really invest. It doesn't come in with reliable, stable connections. So it is a mixed, very much of a mixed picture, which generally doesn't bode well for prognostication, so to say, for predicting where it is going. The weaknesses in that connection are still quite significant. And with the end of the war, they might increase further, depending. First question was about how can Russia's relations with Europe will develop, because certainly for China, the main geopolitical line of contention is with United States. And kind of Russia is not very significant in that contention, because Russia's economic might is not very prominent here. Russia is not an economic superpower at all. Kind of Russia's ability to influence many geoeconomic developments in Asia, which is such an important region, is quite limited. And Russia's reliance more on its military might isn't very helpful in that huge area, where we observe, from my perspective, very interesting, the phenomenon of Asian peace, which is continuing despite everything. After such a destructive wars that we had in Vietnam, in Korea, we still have this phenomenon of Asian peace, which has its own logic, its own rationale, its own drivers and sustainability, and to which Russia is not really a part. Thank you both for your very insightful lectures. My questions for you, Professor Pavel. First of all, Dobre Pošalovat, San Sebastian. Меня зовут Juan, my name is Juan. And in the context of two conflicting narratives, on the one hand, the Russians are selling you NATO, Putin, let's say, is selling you NATO expansion, and that's why we're doing all what we're doing, right? And on the other hand, you have, from this side of the border, so to speak, this side of the Iron Curtain, they are telling you that Putin wants to build Russian empire, Soviet Union 2.0. Within that context, and then you have Friedrich Merz announcing that the Bundeswehr will be Germany's greatest army in Europe. Within that context, do you consider, or do you think maybe that the security dilemma is spiraling and will spiral even further? Security dilemma is a very interesting concept, typically, and it's usually applied to a situation where two or several parties are more or less, so to say, in relations of kind of competition, but not really in war. Security dilemma is still a construct which explains to you how
peace is threatened by mutual suspicions, by fear, and so on, I don't think it explains you the beginning of this war. Because NATO expansion is portrayed certainly by Russian propaganda as one of the key drivers of the war. NATO threat is exaggerated beyond all rationale. In reality, in this war, NATO has expanded. It included Sweden and Finland. And Russia has, without any doubt, taken all troops from the border with NATO and fighting them with Ukraine, knowing that there is no threat from NATO. NATO will not attack. That's kind of a plain fact you can observe across the Russia-Finnish border, which is pretty long, in the Baltic states as well. So it's a useful propaganda tool for explaining away kind of the real problem of this war. Whether in the situation where the war suddenly is frozen, when there is a ceasefire, we can think about security dilemma for further. Certainly Russia is at huge disadvantage against Europe, which has discovered the need to rebuild its security, rebuild its defense, its deterrence capability. And Bundeswehr in particular, in Germany, suddenly there is a very significant shift in political perceptions that without that Europe cannot be safe. Russia is going to be at big disadvantage vis-a-vis that. What sort of Ukraine Russia will have after the imagined conflict is frozen today? Ukraine is rebuilding its, rehabilitating, rebuilding its strength, rebuilding its army gradually. The image of the steel porcupine is very often used. On kind of sitting there right next to Russia. But this porcupine becomes a part of the European security system built against Russia. Whether it's possible to somehow to gradually move away from that, to find new ways of engaging Russia and not building the whole system as something designed to contain Russia, to deter, as it was in the Cold War. It will very much depend upon the further transformation of Russia inside, whether it will continue on the kind of, mutation towards greater autocracy, greater dictatorship, with all sort of inclination, which we see so clearly, whether the end of the war will trigger some sort of domestic change, which might change it. So it's not really very much about European decision-making, which is done because there is a clear and present danger. There is a necessity. There is no way around it. Europe tried to postpone that as long as possible. Decisions that should have been taken 3 years ago are only now gradually coming into being because it has become impossible to postpone any longer. Whether Russia will recognize the impossibility of prevailing in this confrontation, I very much hope so. What I observe is still very, very sad and very, very disappointing in this regard. I think that there is a need inside Russia to find an energy for a regime change. It cannot be enforced from afar, but this regime is so detrimental to Russia's future that I think in Russia, while repression is always easier than mobilizing the public energy, the end of the war might trigger some domestic rethink about where Russia is and where it's going. Okay, first of all, thank you very much for your to both very informed and inspiring presentations. I think that you both have pointed out the importance of not only governments, not only states, but the combination between government, state, and civil society, public opinion, and alliances, network, and things like that. And I think that the European case is very similar to this approach. I mean, that this approach is the correct one.
before the government starting the integration process formally and the treaties and everything was usually known, some years before, something different happened. It was civil society first, who was able to organize in the complete absence of any kind of European or international fora for dealing with peace, to talk about peace, to thinking all together about peace. And it's very inspiring that before Monet saying that famous say that the difference before and after the integration process was that before, for a long time, it was the so-called German problem, the main problem of Europe. And Monet say this is absolutely the wrong approach. The approach should be that peace is the objective, war is our common enemy or adversary, if you like, and we must sit down in a table all together in front of the problem that is war, right? And I think that this happened before at the level of civil society, because the Germans, Italians, Austrians were invited to the Congress of Hague in 1948. So 2 years before the Schuman Declaration and go on, right? So I think that this is the correct approach, and you are basically right. And I've been absolutely inspired by Livinia when saying that peace in West Africa is basically a combination of state-led and civil society-led, I don't know, initiatives and organizations, and so that this dialogue is very, very important, right? Exactly as it happened in Europe. We, the European movement, are a real example of this. Every democratic party, political party, are represented in our work. So we are a very particular civil society organization because we are inspired by the dialogue between civil society and those taking decisions in the government. We don't want to be only the adversary of the government. We want to dialogue with them, inspiring them, making proposals to them, as we did in 1948. And I think that this is a very good approach. And we were right, because we are first invited Germany to our discussions, and they participated, they took part in that, so they felt concerned by the outcome. And I think that this is the correct approach. That's why with Russia, at any point in the future, there should be a Russian representative in the same table, in the same correct side of the table, right? And I think that this is the future. I don't know if when, maybe in 1 month, 1 year, or 1 decade, but this at any point should happen, right? And I think, final reflection, and I finish with that, that the Europeans were able to invent this suitable and viable level of Europe. They invented it because it didn't exist before, right? They organized this forum of conversation, and later the governments came. So my question is to both of you, should we be able to do something like that now at the international level? I mean, the civil society should be able to create this kind of fora of dialogue, transcending borders, inspiring the governments to follow us, right? Thank you very much. I think you're perfectly right about, civil societies also leading some of these. And I think at the international level, global level, there are a number of civil society networks that exist and have been trying to. So there is the Global Partnership for the Prevention of Armed Conflicts, GPAC, that tries to organize these annual sessions, including also at the UN, Then you have networks like the Mediation Support Network, also that has members from different parts of the world. We are a member of both GPAC and Mediation Support Network. I think the challenge has been, and I myself, having been to the UN a number of times, is, again, we have these great engagements, but there are specific powers at the global level that need to activate these movements and get us to really, have the change that we are looking for. And I think that's what we're struggling with. Because when you go and then you have countries like the US, that take a decision and it kills everything. So how do we get
to a point where we can get those powers, you know, to respond to some of those changes. I think that's what we're dealing with. We have, even with the EU, I mean, we are able to have some of these negotiations with EU and presentations with EU. But when you finish, again, sometimes it's difficult for even the EU to act because of all the other powers that come to veto or contradict some of these things. I don't have the answer to how to deal with people like the US. And perhaps maybe we need to also engage more civil society within the US, because I think civil society activism in the US itself seems to have gone down. I'm not sure there is that space. So perhaps how we build more bridges with civil society in US and together explore how to deal with those ones. I think we've created too many powerful monsters in the world, if you ask me. That's our biggest challenge. Yeah. Well, I would like to follow Lavinia and agree with you, but I cannot. When Germany in 48 was invited and new connections were built, it was a defeated Germany that started democratic transition. East Germany was not invited. It's a different picture with Russia. During the Cold War, from the Soviet Union, every connection which was built with European partners had only one aim: to undermine European unity, to spread the seeds of disagreement and discord. That was the only the message behind every connection there was. Peace movement, fine. Peace movement in Europe for the Soviet Union, that's a great ally because they destroyed the European unity. They undermined the government, they kind of work for that. That's why Soviet Union was great supporter for peace, so to say. Engaging Putin's Russia is just about the same thing. Unless Russia really starts reinventing itself as a European power with ideas of democracy and human rights, every connection you might build will be just a reproduction of the same pattern. Sorry to say. Sí. Siento mucho no poder daros la palabra y poder hacer las consultas, pero ya hemos avisado al principio que por un ajuste de agenda tenemos que terminar a la 1:20 y estamos a la 1:22. Pero habrá más ocasiones, pero para que podamos seguir conversando. Y así ya a la 1:22 voy a cerrar esta mesa porque a las 3:30 continúan las sesiones de los cursos de verano. Simplemente agradecer a las personas invitadas por sus aportaciones, en la que solamente me tomo medio minuto para destacar algo en común que han recorrido, incluso la de nuestro compañero brasileño. Ha hecho especial énfasis a la dimensión cultural. Paez también ha hablado sobre un conflicto civilizatorio y Levinia ha mencionado también la importancia de tener en cuenta las experiencias vivenciales y todo lo que es el acervo y las tradiciones culturales de África Occidental. Entonces creo que merece la pena destacar todo eso. También ella ha mencionado que la paz es multidimensional. Las otras dimensiones también tienen que estar presentes y bien atendidas. La paz es política, la paz es economía. Abogamos por una economía de paz y no por una economía de guerra. Y la dimensión cultural, en el que las narrativas, y se ha mencionado también, los relatos son de vital importancia, todo lo que viene acompañado de un proceso de memoria. Y con esto agradecer a los directores del curso, a la presidenta de EuroBasque, a todos los miembros de la junta directiva de EuroBasque, a todas y a todos vosotros que estáis aquí, y también especialmente a la presidenta del Parlamento Vasco, que nos ha acompañado a lo largo de toda la sesión. Y eso dice mucho también, ¿no?, de todo lo que es este diálogo de saberes a distintos niveles, que son interesantes y enriquecedores, ¿no?, cada cual en su lugar, pero todas en un diálogo permanente. Eskerrik asko, thank you, muchas gracias, y hasta la tarde, 3:30 aquí, puntuales.
Arratsaldeon guztioi. Bueno, pues vamos a comenzar la sesión de tarde de esta primera jornada de este curso de verano sobre visiones de la paz y el papel de la Unión Europea en un mundo multipolar. Sí. Bueno, esta mañana hemos tenido ocasión de escuchar ya algunas perspectivas desde distintas tradiciones y experiencias históricas. Y esta tarde pues vamos a tener oportunidad también de escuchar otras dos miradas distintas, pero seguro que complementarias. Por una parte, la mirada hacia la paz de una gran potencia global, como es India, un país de historia milenaria y con una acusada diversidad cultural, lingüística, religiosa, étnica. Y por otro lado, también vamos a escuchar pues, la reflexión compartida y seguro que comprometida de una generación joven pues, que también reclama su derecho a imaginar y construir la paz desde los márgenes. Bien, por orden de intervención, vamos a dar paso a la primera ponente. Ella es Subra Kumari, a la que voy a presentar brevemente. Ella es diplomática de carrera en estos momentos y desde 2022 trabaja en la Embajada de India en España, en Madrid, como segunda secretaria. De formación, ella estudió ciencia política, es graduada en ciencia política en la Universidad de Patna, en India. Estudios que completó con distintos másters. Tiene un máster en ciencia política también. Bueno, ha estudiado también relaciones internacionales, quien ha hecho esa puntualización antes. Tiene un máster también en ciencia política y en estudios de área por la Universidad Lal Nehru en Nueva Delhi. Desde 2022, como he dicho, trabaja en la Embajada de India en Madrid y allí se ocupa sobre todo de temas de comunicación intercultural, relaciones con la prensa y con la sociedad civil en general. Bien, le agradecemos mucho su presencia hoy aquí, ¿verdad? Porque hasta la semana pasada no tenía previsto participar en este curso de verano. Habíamos previsto al embajador, pero se encuentra, como casi todos los embajadores, se encuentra en estos momentos en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo en Sevilla. Así que le agradecemos mucho, tenemos la suerte de contar con ella y le agradecemos mucho su presencia hoy aquí. Bien, la señorita Kumari nos va a hablar sobre las visiones de la paz desde India. You have the floor. So good afternoon, everyone. I'm sorry, I will be speaking in English. I understand Spanish, but it's difficult for me to explain myself in Spanish on such a complicated topic, I would say. So I will be speaking in English. I know it's very difficult to sit after lunch, but you have to bear with me. Yeah. So before I begin, let me convey my warm appreciation and gratitude to EuroBasque and its team for organizing this and extending invitation to deliver lecture on one of the most relevant topics of the day. So topic given to me is India's vision of peace in 21st century. So basically I will be talking about what's India's vision of peace and how India sees the world. So I will start with a statement made by India's first Prime Minister. He was a very famous Prime Minister for the Global South, Jawaharlal Nehru. And during the Asian Relations Conference, if you know Asian history, it's a very important event in Asian history. On 23rd March 1947, in the plenary session of Asian Relations Conference, the Prime Minister said in his inaugural address, and I quote, "India has no designs against anybody. Ours is a great design of promoting peace and prosperity. Looking ahead," he said, and I quote, "we propose to stand on our own feet
and to cooperate with all who are prepared to cooperate with us. So this is, in short, defines what's the India's vision. It has always been on the side of peace and prosperity. And just after the independence in 1947, when India adopted its foreign policy was basically guided by two principles. First was non-alignment, and second was Panchsheel. So what is non-alignment? Actually, non-alignment was something that helped India to steer clear of bloc politics. We all know after the Second World War, the world was divided into two blocs, one led by USA and other led by USSR. India at that time presented an alternative politics. We were very clear, we are not going to be a part of any bloc, and we will do what is in our national interest. And another idea was Panchsheel. So what does Panchsheel? It's a Sanskrit word, so difficult to understand. But the basic ethos of this principle was India believes in non-intervention, mutual respect, and coexistence. However, the Cold War ended in 1991 with disintegration of Soviet Union. And what we saw was the arrival of unipolar moment that marked the rise of United States as an unchallenged superpower. If we look at the world, post-Cold War world order, I would say there was two ideas, because I am a student of political science, so it would be a bit theoretical. So two ideas explain the post-Cold War world order. One was end of history, given by Francis Fukuyama, and the other was clash of civilizations, given by Samuel Huntington. But if we look at it, we can say that none of the ideas completely explained the world order. So what we saw actually was a sheer mixture of both. It was a sheer complex world that we saw. And in this change scenario, India too has to mold its foreign policy, because once international order is changing, we have to mold and design our foreign policy. So India's foreign policy then was defined by multi-alignment and strategic pragmatism. And I would say it is still guiding India's foreign policy. Then another event that marked a significant change in global order was 2001 terrorist attack on World Trade Center. And that literally, the character and future of this post-war order was thrown into question. The war on terrorism, invasion of Afghanistan and Iraq, it deeply unsettled the world. And then again, the global financial crisis of 2001 was a watershed moment that emphatically announced the arrival of multipolar world. Now we have a multiple centers of power. And what we are seeing today is both political rebalancing and economic rebalancing. So I would say we have to accept one thing: decline of West and rise of rest is the reality. The rising relevance of G20 over G7 is undeniable fact. The unipolar moment, Western institutional dominance, is transitioning towards a more complex world today, where there are several power centers. Those are competing, cooperating, and coexisting. India has now become a very significant player in the shifting landscape. Its foreign policy decisions are bearing heavily upon the new world. As the world's fourth largest economy, most populous nation, fastest growing power, and increasingly potent military force, India is an instructive example of how a rising power adapts to the era of multipolarity. So today, international order is witnessing a flux, and the direction is not yet clear. It's world full of uncertainty, heightened complexity, fragility, and transformation. World today is facing a multiple crisis, multiple conflict, Russia-Ukraine conflict, Gaza conflict, Israel-Iran. So multiple conflicts we are seeing. There are financial pressures, food security problem, climate concerns. And these problems are further compounded by newer anxieties, such as concentrated supply chain problem, weaponization of trade and finance, transparency of data flows.
These issues, combined with differential advances in cutting-edge technologies like artificial intelligence, space, drones, it has a clear geopolitical implications. So in this context, I would discuss how India has so far navigated the choppy water of international politics with sheer pragmatism and has been consistent in its support for global peace and security. So what India has exhibited is moral politic. So what does the word moral politic mean? For me, India is jealously guarding its national interest, but at the same time, it's always being on the side of peace, dialogue, and diplomacy. To begin with, I would reflect on how India sees the world. India is a stable democracy, huge domestic market, fastest growing economy. So India sees itself as a pivotal actor with a distinct financial and diplomatic footprint. It sees itself as a leading power. It seeks to carve out its own axis of influence without succumbing to any binary narrative. As our honorable foreign minister, he has quoted quite often, we are not sitting on any side. We are actually sitting on its own fence. We are navigating the turbulent and highly volatile geopolitics in a way that can serve our national interest. India's approach to ongoing Russia-Ukraine conflict, Gaza conflict, and heated tension between Israel and Iran are best testament of its vision for peace and prosperity. So what has been the India's stand so far? When regional conflicts continue to strain global stability, India has articulated a very clear stand on Middle East by welcoming Gaza ceasefire and hostage release, while condemning terrorism and supporting a two-state solution. It has also been at the forefront of humanitarian assistance to Gaza. On Ukraine, India has reiterated its consistent position. We have long advocated dialogue and diplomacy and urged the concerned parties to engage in direct talks to end the war. Our Prime Minister clearly laid out, this is not an era of war. India stands on the side of peace. And so far, whatever stand India has taken, it stays vindicated today because US President took the path of diplomacy to end conflict in Ukraine. Now coming to another very relevant topic, that is terrorism. And it's very relevant for India. In an emerging multipolar scenario, a strong counter-terrorism architecture is key to vision of global peace and security. Because South Asia is very important and a stable South Asia is key to global peace. India has long been a victim of state-sponsored cross-border terrorism that continue to pose major threat to India's security. Terrorism is one of the biggest malice that human civilization faces. It's a major impediment to international peace and security, growth, prosperity, and human rights. India has unequivocally condemned terrorism in its all forms and manifestations. And it has persistently called out the issue of terror financing and state culpability. Now the time has come. We have to demand accountability from the states from whose soil terrorism is planned, enabled, and perpetrated. We must ensure integrity, transparency, and accountability in the functioning of multilateral counter-terrorism mechanisms like FATF. So what's the India stand? It has proposed a uniform standards must apply to identification and sanctioning of terrorists. It is deeply concerning when considerations of ownership overshadow the actual gravity of terror acts. Such cynicism emboldens perpetrators and weakens our collective resolve. So as a nation, we have to come together to fight terrorism and promote global peace and prosperity. Now coming to economic dimension of geopolitics, because it's very important for India to have a very solid economic background.
India needs back at home. It needs a comprehensive developmental part because we are still a developing society. So economic development is very important for India. And any economic growth and prosperity is not possible unless we live in a very stable global order. So a deeply unsettled world is not good for economic growth. So India's vision is in sync with global peace and stability because we want to feed our population. We are thinking about the development of our own country. So what India wants is a stable world that can contribute to our domestic economy too. Because diplomacy is increasingly interlinked with economic and strategic interest. India's foreign policy is today geared to advancing commercial interest. Close economic relations are key to confidence buildings and strengthening people-to-people contact. India is well aware of this reality. Its economic diplomacy is geared to attain strategic objectives. India is currently negotiating key free trade agreements with the European Union and USA. And these carry both economic logic and strategic importance to us. Recently, we have a successful signing of India-UK free trade agreements. Now coming to Voice of Global South, because today we can't have an international peace and security unless we listen to the voice of Global South. So Voice of Global South must be at the center of current discourse. Now and then, India has emphasized that the free trade model has not served the purpose of equitable growth and development, and the need of our is not a free trade, but also fair trade. India has always acknowledged the benefits of interconnected world, but an alternative model of globalization that can cater to aspirations of the Global South is very important. Since 2023, India has convened 3 summits under the banner of Voice of Global South, highlighting the pressing concerns of developing nations. As India rises, expectations of Global South also grow because they look at India as a model. Our G20 presidency and the supply of COVID vaccines to 99 nations have bolstered India's credentials on the global stage. India is a top trade and investment partner for many African nations, and its steadily growing footprint in Latin America and Caribbean. Our Prime Minister is recently on a visit to Latin America and Caribbean. So that shows the importance we are giving to the region. Our engagement with these Global South is not only economic, but deeply developmental. India's projects now span 78 countries. India's journey serves as an encouragement, a model that can be adapted across health, education, and digital innovation. To meet the aspirations of the Global South, there is an urgent need of global governance architecture that can deliver. Anarchical global order based on might is right makes Global South more vulnerable. However, the current multilateral architecture is failing to deliver. The example is United Nations. It's not able to deliver what we are expecting from this body. We confront a global order largely shaped 8 decades ago, an order that no longer reflects the current reality. United Nations remained anchored in the past, held back by vested interest, resisting reform. India advocates for a reformed multilateralism that is more representative and responsive. Beyond United Nations, new institutions and alliances are emerging. India actively contributes to this and focusing on a critical global issues such as counterterrorism, maritime security, trade, climate actions, and frontier domains of artificial intelligence, cybersecurity, and peace. We are keen to shape the global rules and standards that govern these areas. Also, India has been a source of global initiatives, International Solar Alliance, and Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, and promotion of wellness practices like yoga, all implementing of our commitment to sustainable and inclusive development.
our role as a first responder to humanitarian crisis, from earthquake in Turkey and Nepal to cyclones across the Indian Ocean, underscores India's readiness to undertake global responsibilities. Now I would be briefly talking about how India and European Union partnership can contribute to global vision of peace. India and European Union clearly have a common interest and shared values. There may be some differences on priorities and specifics, but what binds us is a commitment. At the end of the day, we are political democracies, pluralistic societies, and market economies. So as we take stock of the changes underway, it's very likely that our meeting points will increase. Moreover, a world that looks so volatile and uncertain, stronger India-European Union partnerships can be important stabilizing factor to global peace and security. India is certainly cognizant of greater strategic awakening in Europe in the last few years. The closer security, defense, and technology cooperation between India and European Union is more important than ever before. So now coming to the most pertinent questions, what are the broader visions that would guide India's foreign policy in coming years? So India's foreign policy aims to keep all doors open, as it alone can simultaneously engage Russia and Ukraine, Israel and Iran, a democratic West and global South, BRICS and Quad. The strategic goal is clear: to align economic strategy with foreign policy and to build brand India and to move towards a developed India. Because we have lots of developmental challenges. So our foreign policy has to cater to the needs of developmental challenges in India. Today, we stand at the threshold of new era in international relations, an era where traditional foreign policies, especially those driven by established powers like United States, are shifting focus inwards and prioritizing competition over cooperation. While transition is creating a lot of uncertainty, it also opens up new opportunities for nations like India. So India views the world with optimism and pragmatism, balancing opportunity with awareness of challenges. While the nation has benefited immensely from globalization, it recognizes the need to diversify its manufacturing and technology. India is deeply committed to multilateralism, but also understands the realities of increased global competition and geopolitical gridlock. So closer to home, India is committed to rebuilding and strengthening its neighborhoods through generous, non-reciprocal engagements, infrastructure investments, etc. However, in this complex, rapidly evolving global landscape, India stands as a beacon of stability, partnership, and pragmatic optimism. In sum, I would say India's story is one of rising prominence and greater relevance. As the world contemplates India's growing power, it can take heart in India's pluralistic society, one that embraces diversity, ethnicity, language, and belief within a civilizational unity. Our democracy thrives on consultations and grassroots participation, reflecting the true spirit of inclusion and representation. So in the end, I would like to say that in the time of global uncertainty, a stronger India offers stability, shared responsibility, and renewed engines of growth. India's voice will support respect for international norms, rules, laws, and its role in world politics will be welcomed by all who seek a more equitable and peaceful global order. So thank you so much. Thank you. Muchas gracias, Supra, por acercarnos esa visión de India sobre cómo concibe la paz basada en el diálogo, la diplomacia, la apuesta por las relaciones multilaterales para abordar retos globales. La verdad es que en un mundo en el que se multiplican las tensiones geopolíticas, conocer cómo países como India conciben y practican la paz, pues resulta crucial, ¿no?, para promover y pensar nuevas formas de cooperación internacional. Así que muchas gracias por tus aportaciones.
Bien, y ahora pues tenemos un tiempo, antes de la segunda parte de la sesión de tarde, que va a ser la mesa redonda, pues tenemos un tiempo para preguntas y comentarios que deseéis transmitir a la ponente, a Supra. Perdón. Hello, thank you for your very insightful and also for bringing India over here, because for us, it's so, I'm from Argentina, so it's even further away, you know. It's a very insightful lecture, thank you. And my question is, within BRICS, what is India's role, taken into account that from this perspective, I'm not going to say our, Russia and China, especially Russia, right, is the rogue state. And within BRICS, what is the role of India in establishing bridges with, for example, European Union and Russia, European Union and China, for example? And what do you see, because as you said at the beginning, India will cooperate with those who cooperate with it. And of course, India has to protect its own interests. So do you see a role for India in as a balancing act and building bridges within BRICS and outside of BRICS? Yeah. So recently we have seen a lot of questions coming on this BRICS because Russia, China, India being together a part of group. So there has been a question on relevance of the body itself. How is India going to? So I would say, actually, as you said, India is going to act as a bridge, and we are going to talk to every stakeholders as per their own national interests. So it's not like if Russia is there, China is there, so India will get isolated. There is nothing like that. We are going to deal with each country in the terms of their own national interest. So what India is talking about today is an issue-based partnerships. So whatever on the topics we can come together, have a discussion, it's always good. So that's the approach of India. And this is what we are calling for, like multi-alignment, issue-based partnerships. So India, Russia, China, they can coexist within BRICS and can be the voice for the global South. Yeah, hi, my name is Julian. Wanted to thank you for the explanations you've given. And from the more global perspective that has been asked in the previous question, I would like to go further toward the local level, or rather the regional. You live in a region where there are still some outstanding issues, mostly the most immediate neighborhood and that which lies beyond. And in this case, I would rather go for the three countries that coexist in a continuous landmass, which are India, Pakistan, and Afghanistan. Right now, what is the role that India sees from its own perspective in a Pakistan with whom tensions have been on the rise, and Afghanistan that feels like doesn't quite end up fitting into a specific category of its allegiances and how it wants to relate to China, India, the world around it? So what would your perspective be, and what would, as a diplomat or as someone who works in the external projection of India, be the proposal for that region? Or what is that India seeks for that region as a viable way for peace, coexistence amongst all the peoples who live in that complex and historically diverse area? Thank you. Yeah. Thank you so much. So very interesting question. And South Asian geopolitics is very complicated, and it has to be seen in the context of history, and especially India-Pakistan relation. It's the most interesting relation in the world, I would say. So if you look at India-Pakistan relations, so problems are there, and it's a historical thing. So the thing is, we have a very clear stand when it comes to Pakistan, because India has been a victim of this cross-border terrorism for long, and recently
in April, what happened in Pahalgam in Kashmir was a very bad, sad day for India, where 26 innocent civilians were killed. And on multiple occasions, we have presented even proof to Pakistan of involvement and everything, but nothing has come up actually. So now the stand of the government is very clear that talk and terror can never go together. So unless Pakistan is going to stop it, we are not going to talk. So that's a very clear stand. So now coming to Afghanistan, with Afghanistan, we have a very good relation. India is contributed a lot in the development of the country. We have a very famous program called ITEC program, and through that program, we are supporting capacity building in Afghanistan. So with Afghanistan, we have a very good relationship. So, but yeah, South Asian geopolitics in general, because see, now I'm talking like a diplomat, but being a student of international geopolitics, I would say that, yeah, South Asian region needs to be integrated further, you know, because if we can have a European Union, why can't we have something in South Asia? But yeah, the way every country had its colonial past, and the way the borders has been demarcated, you know, so that's something historical debate we are doing in South Asia for long. And in the current context, I don't see much economic integration coming up, but that should be the actual goal, I guess. Yeah, we have to integrate economically more and more, because there are very less trade, there are very less partnerships among the countries. Yeah. Good afternoon. My name is Iker, and I would like to ask about India often emphasize a non-interference and neutrality in conflicts, yet also it aspires to be as a global leader in the peacekeeping. Do you think India should have beyond neutrality and actively contribute to peace efforts in the Middle East? I'm focusing in Israel and Palestinian conflict, and also given India's own experience managing the diversity of conflict internally, are there lessons or models that India could offer to help them solve the conflicts in the Middle East? Thank you. So India has, in general, a very good relation with Middle Eastern countries. And when it comes to Israel and Gaza problem, India has always supported a two-state solution. And we are supporting Gaza in terms of humanitarian assistance. So India is always trying to emphasize on dialogue and diplomacy. And India is one country that is, which is in touch with both, like Gaza and Israel. But I would say we are doing our part, but it's not that easy. You know, entire Europe, everyone is trying to do something to solve the crisis, but I think it's not that easy. But India is definitely engaging with both the partners, Gaza and Israel. So our stand is very clear. We support two-state solution, and we are providing humanitarian assistance to Gaza. Buenas tardes, me llamo Carmelo. Una pregunta, me interesa mucho, países tan importantes en el mundo como la India, pues me interesa mucho una pregunta muy concreta, porque es un actor muy importante, pero minusvalorado. La ONU, las Naciones Unidas. Es decir, ¿cuál es la relación de India o cómo participa India en un organismo tan importante como Naciones Unidas? Es decir, nosotros somos europeos, estamos en la Unión Europea, la Unión Europea nos llena bastante, somos también, minusvaloramos también el papel de la ONU generalmente, bueno, salvo en momentos que nos da la razón. India tiene buena relación con Naciones Unidas, participa, tiene misiones, tiene... ¿Cómo está India y Naciones Unidas? Le digo porque es que me interesa mucho, porque yo creo que entre todos tenemos que fortalecer el papel de la ONU, de Naciones Unidas en el futuro. Es un papel esencial, es decir, es el concierto internacional. Estamos hablando de foros, de integración, de multilateralismo, de tal, pero si tenemos un foro esencial, ¿no? Si me ha entendido, gracias. Gracias. So if I understood the question right,
Okay, yeah, I understood it right. Okay, thank you. Thank you. So yeah, so India, regarding United Nations, like we have a very, as I talked in my lecture too, India now is now talking about reformed multilateralism, because United Nations was created at a time when we have only 60 nations, or now we have a 193 nations. So how can a global architecture that was created at that point of time can reflect the current realities? So what we are talking about is reform of United Nations, and we see if we look United Nations in the context of different conflicts going on, it's not able to deliver. So we have to give a very serious thought. Why is it not able to deliver? Is it reflecting the current reality? So the question is, it is not reflecting the current power structure and current reality of global politics. India has always been in favor of United Nations and its role, because international law, rules and norms are very important to have a very stable and prosperous world we want. So role of United Nations is important, but is United Nations in its current form is going to deliver? That's a question we have to think. And India has emphasized time and again that the current architecture of United Nations is not going to serve global peace and prosperity. So we have to talk about reformed multilateralism, and reform of United Nations is an urgent thing to be taken. Good afternoon, I'm Lorena. Being you a woman, I want to ask you a question about women in India's modern life. Yeah. How's the situation for women? You were among the first countries legislating on things relating to women, but how are things nowadays? And could you have some influence in countries that are around you? Because you spoke very well about Afghanistan, but the situation of women in Afghanistan is not that good. So being a woman from India, I would say I come from a very small village in India, actually. So things have changed a lot. I remember my school time, college time, then coming to Delhi, one of the capital, actually it's a capital of India. So I'd say things have changed a lot, but still more or less society is patriarchal. And security is one thing we have to really work. I would be very honest. It has changed a lot. I'm not saying it has not. It has changed a lot. If you go to India, and I met many Spanish people here who has traveled India like 10 years back, and now they are going. They would say, "Oh, India has changed a lot." It has actually changed a lot. But when it comes to women, we have to work more on women's security, and reclaiming public space for the women is very important, because in India, I would say public space is still dominated by men. So we have to claim our right to public space. And for Afghanistan, I would say definitely the situation of women is not very promising. And on NGO level and non-governmental level, we have many organizations who are working in Afghanistan. And even the stand of our government is very clear that we have to think of the women's right and their security. So yeah, thank you. Gracias. Me gustaría que nos contases, has hecho un repaso muy interesante, muy global, con muchos aspectos. De todo lo que has dicho o de algo distinto, ¿cuál crees que podría ser la mayor contribución que podría hacer en el corto plazo India a mejorar la paz en el mundo, ¿no? Es decir, ¿qué contribución concreta o qué propuesta que tenga tu país en la actualidad, que estéis defendiendo en foros en Asia o internacionales? ¿Cuál crees que es la propuesta existente, más razonable, donde crees que India puede contribuir más a mejorar las cosas desde el punto de vista de la paz? Gracias. Thank you. I understood. Yeah. So so India is trying to engage at multiple things, but one thing I would talk about is India being this voice of Global South.
because India is actually a model for them, because India also started, it was a country under British colonialism, and it started its developmental journey in 1947. So it's not very old, but still the kind of growth India has seen, and India being a very stable democracy. So if we go through the history, how many countries have survived as a pluralistic democracy in the world, especially in the global south? Very few, and India is one of them. We are the most populous nation in the world. It's a 1.4 billion, but still to be a democracy, and that too with a very strong economic foundations. So it's a model. And then again, one more thing, India is a leader in the digital thing. So UPI is one thing that India is offering to the global south. So these two things, India being a very stable democracy, so it's an example to the world how a nation that emerged on the international arena at very late, but still they can survive as a flourishing democracy, and they can be a leading power in the economy. And now India is not only a leading power in the economy, it is also setting norms and putting its voice with lot of confidence in the global arena. So this is something I would say can be taken from the India. Yeah, I would love to hear some comments on India. No hay ninguna pregunta o comentario más sobre India. Okay, please. Sure, sure. Yeah, I'll use then the time. So very simple. And in a symmetric way, what do you like to happen in the European Union, or which proposal or policy would you expect, would you hope the European Union could do in the short future in the benefit of the global peace? Thank you. Yeah. Currently, we are expecting European Union and India free trade agreement to happen as early as possible. That's one of things that is going to benefit both the places. Yeah, and I think both European Union and India, they are democracy. So we have a lot of commonalities. And when we sit together, there are a lot of things to talk. So that's the best part. Like when you share lots of values, we share lots of values on democracy, peace, human rights. So there are a lot of convergences. So it's very easy for us to meet diplomats in European Union and talk, because under our current leadership, we are engaging with European Union quite a lot. Even with Spain, our relation in defense sector and technological sector has increased a lot. So India is increasing its footprint in Europe. And even in Spain, like with Spain, we did not used to have a very strong government relation, but now we are having. So India's focus on Europe in general and Southern Europe too, it's increasing. So that's a good development. Yeah. Yes, last question. My name again is Iker. I have a question about related to we have spoken before about United Nations. India have like volunteer to have like a very peacekeeping act role, and I would like to know if India is considering about the modification on the United Nation function at all, like permanent members of the United Nations, and how India could. Do you think India should take a more prominent role, adopting like the permanent roles, like such as United States of America, France, and Germany, and Japan, will have like the impact that India wants to, if the modifications that should take in the United Nations organigram? Thank you. Yeah, thank you. Okay. Yeah, so India is willing to take a leading role. And I would say India's arrival on the global stage would be very constructive. It will be a force for good, and it will be a force multiplier, I would say. So India is willing, like for reform in the United Nations, we are talking about it for long, but it's not easy. Like power politics dominates the international architecture, and it's not easy to reform.
So India is willing, but the thing is, international community has to accommodate India. So that's very important, I would say. Yeah. Bien, pues vamos a acabar esta primera parte. La verdad es que todo muy interesante, este diálogo sobre India, pero tenemos que dar paso ya a la segunda parte, a la mesa redonda de los jóvenes. Agradecemos de nuevo a Subra Kumari esa panorámica tan completa y tan interesante que nos ha hecho de India, sobre no solo cómo contribuye India a la paz, sino a las cuestiones globales. Muchísimas gracias. Thank you so much for your lecture. Thank you so much. Thank you for inviting me and giving this opportunity. Actually, this is, as a career diplomat, this is my first posting. And this is the first time I'm talking. So that's a very interesting thing for me. And yeah, so this is the first public interaction I'm having. So that's a wonderful, I will remember this for throughout my life. Even if I'm going to write a book, I will write my experience of first interaction. So thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Yeah. Principalmente me voy a centrar en las Cortes de Mujeres, o bueno, me gustaría presentar la iniciativa de las Cortes de Mujeres, que son muchas, pero ya que hoy estamos hablando de Europa, pues una que tuvo lugar en suelo europeo, que sería la Corte de Mujeres de la antigua Yugoslavia. Y me gustaría empezar, pues bueno, repasando un poco lo que es la justicia transicional y cómo dialoga con el feminismo o con los feminismos a nivel histórico, ¿no? La justicia transicional son las medidas o los mecanismos que utilizan las sociedades que emergen de un pasado violento para rendir cuentas con este, ¿no? Tal y como lo conocemos hoy en día, pues bueno, tiene su origen en los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial y de Tokio. Y digamos que es una especie de justicia, bueno, una justicia, pero con un fin político, ¿no? El de efectuar una transición. ¿Cuál es el problema? O históricamente, ¿cuál ha sido el problema que se ha identificado desde el feminismo? Pues que todos estos procesos y todos estos estándares legales en los que se ha basado esta justicia restaurativa, sobre todo a nivel internacional, pues ha excluido a las mujeres, tanto como víctimas como mediadoras. Entonces, justamente por esto mismo, justamente por esto mismo, pues bueno, las activistas y académicas feministas se pusieron a trabajar para poder incorporar estas perspectivas de género, estas, ¿cómo decirlo? Estas visiones, ¿no? Nuevas visiones a la justicia transicional. Y es verdad que al principio, o hasta hace no tanto, el foco principal se ha puesto en la violencia sexual como un crimen de guerra o la violencia sexual sufrida por mujeres en contextos de guerra, buscando reconocimiento, reformando procedimientos y la implementación per se, ¿no? Desgraciadamente, esto no ha sido suficiente y por mucho que se hayan hecho ciertos avances, porque eso es innegable, pues bueno, el reconocimiento de la violación como contextos de guerra como un crimen contra la humanidad, pues la incorporación de consejeros, acompañantes, psicólogos a múltiples procesos de esta índole, o incluso la incorporación de mujeres a estos procesos como mediadoras, pues estas instituciones o estos procesos han seguido siendo duramente criticados, ¿no? Al final se entiende, o desde el feminismo y desde muchos otros ámbitos se entiende que hay varios crímenes que también están atravesados por el género que no están tipificados como un crimen, ¿no? O que no se contemplan dentro del derecho internacional. Además, incluso dentro de aquellas cuestiones que se han ido mejorando, como puede ser, por ejemplo, pues el reconocimiento que he comentado antes, ¿no? de estos crímenes, a la hora de que estas mujeres fuesen a testificar, ha habido procesos realmente dañinos, ha habido una revictimización brutal en muchísimos casos que vamos, merece la pena ver o leer algunos testimonios porque es para echarse las manos a la cabeza, la verdad. Y luego también algo bastante importante, y esto sobre todo en el caso de las instituciones y el derecho internacional, es que se ha acusado a estos procesos de ser imperialistas y que además, lo relativo al feminismo, las demandas de las mujeres que se han intentado aplicar se han visto siempre desde una visión hegemónica del feminismo, sin tener en cuenta las particularidades locales. Principalmente el feminismo liberal, que ahora mismo atraviesa un poquito pues,
todas las instituciones internacionales, ¿no? Esta visión de añadir mujeres y revolver, ¿no? Y ya todo está solucionado. Entonces, bajo esta premisa, se han evidentemente creado muchísimas iniciativas, pero una de ellas, o la que a mí me gustaría comentar hoy, serían los tribunales de mujeres. Se han creado muchísimos tribunales de mujeres a nivel internacional, principalmente en el sur global. Y las cortes de mujeres son cortes simbólicas, montadas un poquito de una manera parecida a los tribunales de la verdad y pues bueno, con la idea de poder aplicar, ¿no?, esta visión de la justicia transicional feminista, de poder aplicar o poder aportar algo nuevo, ¿no? Como he comentado antes, estamos en una conferencia o bueno, un curso de verano de la UPV de EuroBasque, entonces lo que aquí vengo a contar es el caso de Yugoslavia, el caso de la Corte de Mujeres que se llevó a cabo en Sarajevo en 2011, que fue creada por las activistas y grupos feministas que formaron en su día o que siguen formando bueno, parte de los países que antiguamente crearon Yugoslavia y que se unieron para poder crear un espacio en el que se pudiese hablar o se pudiese juzgar, aunque fuese simbólicamente, todos aquellos crímenes que habían tenido lugar durante la guerra y posteriormente, ¿no?, en tiempo ya teóricamente de paz. Participaron más de 104 organizaciones de la sociedad civil, más de 2.000 participantes o supervivientes, etc. Y unas 250 activistas formaron una parte activa en organizarlo, ¿no? Aquí, bueno, podéis ver los diferentes grupos feministas de los diferentes países, más o menos para que os podáis hacer una idea. Estos serían los integrantes principales, digamos, ¿no? Se ha hablado hoy bastante sobre la guerra de los Balcanes, se ha mencionado bastantes veces, pero bueno, entiendo que algunos lo vivieron esa época, otros estábamos naciendo, algunos todavía no habían nacido, entonces me gustaría repasarlo por un momento, por si hay alguien que está un poco despistado. Las guerras de Yugoslavia fueron una serie de conflictos, ¿vale?, que tuvieron lugar en los años 90, causadas principalmente por la caída, digamos, del comunismo, una crisis económica, la muerte de un dictador, muchísimas consecuencias que derivaron en un desmembramiento del país, que a día de hoy pues, bueno, los conocemos como países diferentes, miles de muertos, multitud de desplazados, millones de desplazados, crímenes contra la humanidad, limpiezas étnicas, genocidios y violaciones en masa de mujeres. El proceso de justicia transicional, dentro de este proceso, lo más sonado fue la Corte Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, que fue creada por la ONU en el 93 en La Haya y se creó principalmente con el objetivo de juzgar los crímenes contra la humanidad que habían sucedido en este conflicto, ¿no? Se juzgaron a más de 160 personas, se llevaron a cabo 93 condenas, algunas de ellas las primeras en suelo europeo en cuestiones de violaciones contra mujeres en masa. También hubo juicios nacionales, intentos de crear tribunales de la verdad que no llegaron en realidad a nada. La más importante sería la Comisión RECOM, pero vamos, nada especialmente relevante. Y este fue el contexto en el que se decide crear esta Corte de Mujeres, ¿no? ¿Por qué se crea la Corte de Mujeres? Pues porque principalmente las mujeres sentían que el sistema institucional, tanto nacional como internacional, no satisfacía ese derecho de justicia que había a nivel social, ¿no? Había élites que intentaban zafarse de la justicia o incluso que la sacrificaban por intereses políticos propios. También había una ausencia de un espacio para que las mujeres se pudiesen convertir en sujetos de justicia, solamente eran tratadas como víctimas del conflicto, pero no como agentes de su propia justicia. Y querían un poquito crear un espacio seguro para que las voces de estas mujeres y los testimonios de estas mujeres se pudiesen escuchar, ¿no? Testimonios tanto de la esfera pública como de la privada. ¿Qué tipos de violencia se trataron en esta corte? Bueno, violencia étnica, humillaciones a matrimonios mixtos, despidos por ser de una etnia que no era la correspondiente al país, digámoslo así, expulsiones de casas a nivel institucional, humillaciones en fronteras, violencia militar, crímenes de guerra no reconocidos, movilización forzada,
represión a mujeres que habían apoyado a desertores o a sus familiares varones que se habían negado a ir a la guerra. Violencia de género, las violaciones que he comentado antes pero que no llegaron a juzgarse, la estigmatización derivada e incluso también violencia de hombres que luego volvían de la guerra en la esfera privada, violencia económica contra las mujeres, abolición de derechos laborales, esto bueno, fue un poquito general pero principalmente en Eslovenia, chantaje y abuso sexual en el entorno laboral, luego violencia política, trato denigrante desde las instituciones, represión a defensores de derechos humanos, muchas de ellas activistas que participaron en la creación de esta corte, y algo muy interesante que es el abuso del sufrimiento por parte de las élites internacionales, es decir, la instrumentalización del sufrimiento que estaba ocurriendo allí para intereses políticos internacionales, digámoslo así, ¿no? ¿Por qué es importante y por qué lo he traído hoy aquí? A ver, primero me gustaría comentar que este tipo de iniciativas no intentan suplir otros mecanismos o otros modelos de justicia transicional, sino que la intentan complementar desde una perspectiva de género, a nivel teórico y a nivel práctico. Y creo que es importante porque al final sirve para dar voz a mujeres que de otra manera no podrían alzarla, ¿no? Para que tengan espacio para poder compartir su historia sin juicios, simplemente siendo escuchadas. Porque al final los testimonios en este tipo de casos no son un medio para un fin, como en casos judiciales, que básicamente los testimonios es una manera de obtener una condena, ¿no? Sino que el testimonio en sí es un fin, es una forma de obtener esa reparación, esa escucha que antes se ha comentado, de hecho. Y al final, este tipo de iniciativas locales son una forma de crear justicia en sus propios términos, de convertirlas, como he comentado antes, en sujetos de justicia y partícipes de su propio proceso de reparación. Entonces, simplemente como conclusión, decir que esto es relevante porque hace falta escuchar a experiencias locales, que lo hemos comentado hoy también, a experiencias que son desde la sociedad civil, bottom-up en vez de top-down, ¿no? Y bueno, simplemente también pues, poder dar visibilidad a todas estas mujeres que han hecho un trabajo muy, muy grande, no solamente en Yugoslavia, sino en otros puntos del planeta y que la verdad que se conocen bastante poco. Nada, es que ricasco. No, simplemente comentar, he puesto un QR con la página web de la Corte de Mujeres por si a alguien le interesa, pues para que pueda mirarlo, que hay bastante información interesante. Es que ricasco. Bueno, bien, Ordún, ahora damos paso, cambiamos un poquito de bloque dentro de la mesa y pasamos a los proyectos que nos traen desde las asociaciones de Guernica y damos la palabra, sin más dilación, a Sara Nicholson, que no sé si la podremos ver o queda ya en manos de los técnicos. Kaixo arratsaldeon entzuten da? Ikusten da? Bai? Bai, entzuten zitugu. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta zelako plazerra entzutea mahaiko kideak. Decía que buenas tardes desde Colombia. Aquí es la mañanita, pero se escucha de una forma muy, la verdad, muy inspirada, agradable. Ahora la compañera Idurre decía que hace falta escuchar la sociedad civil, ¿no? Para construir una paz, unas paces desde el feminismo, desde la justicia, desde prácticas de reparación, ¿no? Y precisamente venimos con ese cuento desde las asociaciones de Guernica, ¿no? Como nos presentaba Julen, eskerrik asko. Desde Guernica Gogoratuz, el Centro de Investigación por la Paz y Guernicatik Mundura, organizaciones asentadas en Guernica, tenemos el gran reto de celebrar, organizar, acoger al 15º Congreso de Mundos Mujeres en Euskal Herria, ¿no? Es un congreso internacional que viene realizándose desde 1980 y bueno, ahí Maitan y yo estaremos aterrizando un poco, ¿no? Esos relatos que vienen desde planos internacionales a Euskal Herria. Y es un placer, la verdad, pues hablar ahora porque después de escuchar esas experiencias, ¿no? que nos traen las compañeras Araitz y Idurre, como que es un puente interesante el preguntarnos
Bueno, ¿y cuál es la paz de las mujeres? Y venga, pongámonos a hablar, ¿no? O sea, la sociedad civil, como ha hablado pues en Europa del Este, bueno, desde los colectivos migrantes, ahí no he podido escuchar muy bien porque se ha caído internet en Palacio y, y bueno, estaba escuchando un poquito ahí a través de formas alternativas, pero bueno, la verdad es una pena porque quería haber hilado algunas cosas, pero bueno, ahí vamos. Pues contaros que en este reto de organizar un congreso internacional sobre mujeres y paz, desde Guernica nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hacemos esto, no? Y nuestra respuesta fue, pues primero escuchando qué es la paz para las mujeres aquí y en otros lugares y acompañar ese proceso que pues después Maitane nos va a dar un poco más pie de ese camino y yo vengo a contar pues el proceso que hemos hecho en Euskal Herria. Y en Euskal Herria dijimos, bueno, así como en otros territorios como en Colombia y Mozambique a través de organizaciones aliadas hemos emprendido un proceso de elaboración, ¿no? de qué es la paz para las mujeres para saber pues, de qué queremos hablar en un congreso, ¿no? de paces. Hablamos de paces porque bueno, era un llamado que nos hacían desde Colombia, una paz en plural, una paz diversa, una paz que también se escribe con Z desde la insubordinación, ¿no? a lo impuesto. Y pues nos pusimos el reto de reunir a colectivos de base en ese proceso de construcción colectiva de lo que iban a ser los temas, ¿no? que después reunirán pues las participaciones en el Congreso. Y lo decidimos hacer eso, reuniendo a colectivos de base y tener un diálogo permanente, ¿no? Una serie de encuentros donde habláramos de lo que son las paces, ¿no? Y esto también parte de una pregunta que nos planteamos, que es una pregunta aparentemente sencilla, que es ¿qué lugar tiene la paz en tu vida, ¿no? Nos preguntamos qué de lo que hacemos contribuye a la paz. Pues bueno, podemos estudiar otras realidades, sobre todo en contextos de pues, violencia directa, ¿no? Es mucho más fácil llegar a esas conclusiones, pero a nivel cotidiano se nos marca un reto más grande, ¿no? Y lo más sorprendente fue que para las generaciones más jóvenes nos fue difícil responder. Francamente, esa ausencia de respuesta inmediata ya nos decía lo urgente que era precisamente identificar o ser capaces de identificar la paz y conectarla con los elementos cotidianos que componen la vida pues en unos contextos donde no siempre la violencia es directa, ¿no? Y sin embargo preguntábamos a las generaciones mayores, ¿no? Más mayores que nosotras, y hacíamos la misma pregunta y la respuesta era absolutamente distinta y era la paz lo ocupa todo, la paz lo es todo. Entonces, bueno, pues sin querer diluir la paz en algo abstracto y sin querer tampoco caer en esa identificación de una paz negativa únicamente, nos poníamos ese reto de ver esa paz en nuestro cotidiano, ¿no? Y también partir desde ahí en el proceso de elaborar este congreso. Y es que nos parecía bastante llamativo que en los movimientos sociales contemporáneos, sobre todo en contextos más jóvenes, la paz no está presente en el movimiento social. A nivel discursivo, pues podemos encontrarla en contextos de movilización por Palestina, evidentemente, pero pues en las luchas por el acceso a la vivienda, el acceso a la tierra y el territorio, los derechos o la dignidad de los colectivos violentados, los derechos de las personas migrantes, migradas y racializadas, las pensionistas, bueno, pues en el trabajo interno. O sea, en la diversidad de movimientos encontramos un discurso muy profundo, muy elaborado, pero que no comprende la paz en ese discurso. Entonces tenemos ese reto, ¿no? ¿Cómo traducimos la paz? ¿Cómo la conectamos con lo cotidiano de las luchas, ¿no?
que sin embargo sí conectan mucho con esas palabras de justicia, de reparación, de construcción de lo comunitario y del apoyo mutuo, pero como que hay también podemos hablar de una suerte de rechazo, ¿no? A la palabra paz. En el contexto de Euskal Herria, pues encontrábamos que algunas compañeras en los espacios también que teníamos en esos talleres de camino al Congreso que mencionaba, que teníamos compañeras que también nos confesaban que cuando escuchaban la palabra paz les producía arcadas, ¿no? O sea, como una sensación de cuál es esa paz impuesta que no es la paz propia, ¿no? Entonces, ese diálogo entre el movimiento social y una paz institucional como que está un poco quebrado, ¿no? O al menos en las generaciones jóvenes como que tenemos ese reto, ¿no? de hablar de paz de una forma que no sea naif, que sea compleja, que sea concreta, que sea estructurada, que sea estudiada con rigor, ¿no? Y para eso pues tenemos ese gran reto como que esto tiene también una clave intergeneracional muy fuerte, ¿no? Si hay unas generaciones más mayores que inmediatamente responden que la paz lo es todo y que no solo es como estar en paz, ¿no? Que muchas veces se dice estar en paz, sino una paz no solo propia, sino comunitaria, nacional, internacional, o sea, como una visión más integral de lo que es la paz, ¿no? Que se refleja en las relaciones, en las políticas, pues en todo, ¿no? Últimamente. Entonces, pues ese desafío intergeneracional, pues está como también la necesidad del diálogo, ¿no? Y curiosamente, en los espacios donde nos hemos reunido con movimientos sociales en este último año, ha salido mucho el silencio, ¿no? Cómo los silencios de las mujeres, sobre todo en pues generaciones que han vivido más intensamente el contexto de violencia de motivación política, como decía una cita muy interesante de Chantal Maillard, es que los silencios son otra forma de presencia, ¿no? Y es que podemos hablar la generación joven de tener un silencio como legado en el País Vasco, ¿no? Y probablemente en muchos otros sitios de violencia de motivación política, violencia directa o prolongada también, ¿no? Y es que pues muchas mujeres nos hablaban de que los silencios que a lo mejor no hemos sabido escuchar bien o no les hemos puesto un cuidado que se merecen, es que hablan de silencios que no solo, pues no necesariamente ocultan, sino que también es por el anhelo de proteger, por velar por algo, por mantener algo esencial, ¿no? Como una estrategia de cuidado en una sociedad pues fracturada, polarizada. Un silencio que cuida, que es paciente o que se da el tiempo para procesar y entender cómo actuar, ¿no? Que es también un elemento muy poco masculino, ¿no? Pues lo masculino sería actuar directamente o tomar ese espacio público o tener una acción más directa y pues sin caer en esa crítica que ha vivido mucho, que al menos yo pues me siento como identificada, ¿no? Con esa crítica al silencio de las generaciones más mayores, pues como entender esa clave de que el silencio pues también vela, ¿no? Vela por una sociedad y vela también por algo más, por un tejido, ¿no? Por un tejido comunitario. Entonces esa necesidad de escuchar o ese silencio que escucha y ese silencio que también a veces susurra, ¿no? Que es como la paz de las cocinas, podemos hablar, ¿no? Que el silencio muchas veces es un susurro, es un cotidiano, pues es una forma que ya podríamos decir, de una paz artesanal, ¿no? Que diría John Paul Lederach. Y que es una forma de incidir en lo cotidiano, de ir suave, de ir poquito a poco, de ir buscando formas creativas, de sostener tejido, de poner la imaginación, ¿no? a cómo nos reconectamos, cómo nos reparamos, cómo nos acompañamos, cómo volvemos a escucharnos, ¿no?
cómo tratamos de soltar un poco esa armadura, ¿no? que genera la fractura, ¿no? Y pues ese tejido de las sombras, de mantener siempre lo comunitario, pues es un elemento feminista muy importante, ¿no? Que también pues da pie a una posible, pues a una posible reparación, ¿no? Pero bueno, también pues no hay que dejar de ver que, pues, que el silencio pues también ha ocultado muchos procesos de paz, ¿no? También pues ese cotidiano también ha quedado muy relegado a lo privado, ¿no? Que es pues ese reto, ¿no? de levantar esa voz, ¿no? Decían el colectivo de cantoneras desde Navarra que, que lo comunitario no necesita de ser espectacular para transformar, ¿no? Que es un trabajo muy de a pocos, es un trabajo muy pues de tejido social, ¿no? Y, y bueno, pero sin caer en lo heroico, sin caer en el esencialismo de la mujer, que se queda relegado en la influencia a lo privado, en la casa, pues decir también que la paz pues no ocurre únicamente en las cocinas, ¿no? Y, y no ha sido así, ¿no? Tenemos como esa historia de mujeres que salen, que marchan, que hablan, ¿no? Que se reúnen y y que siempre ha tenido como esa característica de rebelde, ¿no? De romper con algo, de romper pero sin... Ay, espera, me está molestando. ¿Y puedo hablar más bajo? Estoy aquí en una sala de la biblioteca y me está molestando, voy a hablar más bajo. Entonces, decía que esa paz rebelde me refiero a una paz transformadora, ¿no? Que cambia esas, estructuras que son unas estructuras generalmente violentas, ¿no? Que se generan esas, digamos, como esa necesidad de romper con una normatividad que ha dejado a la mujer relegada a los espacios privados, ¿no? O a una ausencia de impacto en la sociedad. Y también en los espacios donde nos hemos reunido en el proceso de semilleras, también ha salido mucho el tema de la rabia, ¿no? Y es que la paz también convive con esa rabia, ¿no? Convive con una rabia de haber vivido en los cuerpos y en los cuerpos colectivos esas violencias estructurales que se sostienen por esas mismas instancias pues institucionales muchas veces, ¿no? Y pues es estar en ese desacuerdo con las normativas que genera también un movimiento, ¿no? Un movimiento pues un movimiento social que luego pues pone esos mugarriak, se dice en euskera, ¿no? Pues esas bases de lo que son la paz para nosotras. Y pues aquí quería haber escuchado bien atentamente la ponencia de Araitz, porque las compañeras migradas nos han traído muy potente este tema de cuál paz, ¿no? Cuál paz si tenemos si el proceso migratorio es un proceso de muerte en sí mismo, si la guerra está declarada contra nuestros cuerpos, con nuestras pieles, si está declarada en políticas, ¿no? En esa ley en la ley de extranjería, por ejemplo, ¿no? que imposibilita o pone un límite a la posibilidad de vivir con dignidad, de tener esos medios de vida para ser reconocidas y para tener una base, ¿no? de existencia. Entonces, hablar o sea, la justicia social, la justicia económica, la justicia política no es previa a la paz, sino que para los movimientos sociales es la paz en sí misma también, ¿no? Y aunque no se hable de la paz como tal, aunque no se tenga ese discurso, todos los movimientos, esos movimientos que habitan las calles tienen muchos componentes de paz que también pues tenemos el reto de traducir, ¿no? y de traer a la plaza.
También quería traer al espacio algo que está siendo también un poco controversial, quizá, que es el tema de las identidades, como esa necesidad de diferenciarse, de reconocer las diversidades, ¿no? Que también reclaman una justicia, que reclaman procesos de reparación. Y es que reconocer las identidades no es algo opcional, ¿no? O sea, es parte de un proceso de reconocimiento, de justicia, de reparación, que es que las identidades son, ¿no? No es algo que se pueda negar, sino que son en sí mismas, ¿no? Pues hablamos de mujeres racializadas, de personas trans, queer, de... Disculpa. Ya está. Sara, lasai, ez Segundutxo badizute bat. usten jarraitzea, nahi baduzu, emango diogu ja hitza Maitaneri, eta jarraituko dugu gero eztabaidan, gure baduzu, beste elementu batzuk sartzen edo. Segundutxo bat, 5 minututan amaitzen dut. Ya, el directo. Sí, entonces hablaba de que perdonad, o sea, vaya, es algo que ya estamos acostumbrados. En el tema de las identidades, ¿no? Como que es algo que nos divide, que es algo que nos fractura aparentemente, tenemos, o sea, a nivel de paz se hablaba mucho de esa necesidad de reconocer qué es lo común dentro de esa diferencia, ¿no? Como aún reconociendo que hay una diversidad, que hay una diferencia, cómo pertenecemos a lo común, ¿no? Y para pertenecer a lo común, pues pasa por ese reconocimiento primeramente, ¿no? de la diferencia. Entonces, en ese reconocimiento, el reto de, como creo que comentaba Araiz, sobre reconocer el lugar que ocupamos, ¿no? Sobre todo esos lugares de mayor normatividad, de mayor comodidad, como personas cis, blancas, europeas, de clase media. Cuando hablamos de justicia, tendríamos que hablar también de cómo aprendemos a restaurar a través de nuestras propias acciones, ¿no? Y es un llamado que nos hacen las mujeres migradas, pero también desde los colectivos LGTBIQ+. Entonces, ¿cómo generamos unas prácticas que sean en sí mismas capaces de reparar, de regenerar y de restaurar esas relaciones que necesitan de una diferencia, ¿no? O necesitan de reconocer una diversidad, pues sin paternalizar, sin infantilizar y sin acaparar también los espacios, ¿no? Y en eso algo que está siendo también de gran complejidad es el tema del punitivismo, ¿no? De la cancelación, el escrache, las estrategias feministas de justicia, ¿no? Que hasta qué punto los medios son justificables para un fin, ¿no? Seguramente hay muchos casos y muchas situaciones, pero también tenemos que tener en cuenta que realmente para construir esas relaciones pacíficas, una transformación, si se impone desde una forma violenta, solo se puede sostener ese cambio de una forma violenta, ¿no? O sea, un cambio que requiere, digamos, un señalamiento que genere ruptura, que genere aislamiento, después cómo se repara y cómo se reconstruye una comunidad, una relación, ¿no? Entonces, esa necesidad de pedagogía es también un reto desde la justicia feminista, sin entrar en ese punitivismo, ¿no? que divide a la sociedad en vez de juntarlo más y que genera más rabia, más infección, más dificultad después de construir juntas. Y pues para terminar también, pocas veces incorporamos o salimos de una perspectiva antropocéntrica cuando hablamos de justicia y reparación en contextos de paz, y últimamente más con el tema del cambio climático, pero especialmente quería traer aquí el tema de la tierra y el territorio como un escenario de paz, como un elemento clave para la justicia global, entendiendo como que
la tierra y el territorio están siendo un elemento de guerra primordial, ¿no? No solo violencia directa, sino también indirecta, por ejemplo, como está ocurriendo en el Baztán, en Urdaibai, pues, todo este tema, por ejemplo, del acaparamiento de tierras para explotar o utilizar esos bienes naturales pues, en beneficio del ser humano y no en el beneficio de la vida en sí misma o de sostener la vida en sí misma, ¿no? También el acaparamiento de tierras, de agua, del monocultivo para alimentos, para producción, cómo está siendo un detonador de deslocalización, de guerra, pero también de una guerra contra nuestros propios cuerpos, en tanto que no nos estamos alimentando pues con el mismo entorno, sino que estamos utilizando la muerte ajena para alimentar la vida propia, ¿no? Entonces, ese elemento de la paz en lo ambiental, en el territorio, pues es algo que también es un llamado desde la sociedad civil, desde los movimientos sociales que hemos podido escuchar en el proceso de semilleras internacionalistas de Mujeres por la Paz, ¿no? Y bueno, pues ya para ir cerrando, no sé si el Congreso Mundos Mujeres será un tribunal de mujeres, pero desde luego sí puede ser un consejo de mujeres internacionales que nos reunimos en Euskal Herria para volver a traer a la plaza qué es eso, la paz, qué es eso de la paz para las mujeres, ¿no? Y cómo se construye esta paz y que esa capacidad de hacer historia, ¿no? De escribir, de hablar, de sentir, pero no solo a nivel académico, sino también a nivel experimental, a nivel experiencial, a nivel incluso espiritual, artístico, poético, ¿no? O sea, como desde todas esas expresiones que también pues, las mujeres hemos escuchado desde las cocinas y también que queremos llevar a la plaza, ¿no? Entonces, pues ahora dejaré la palabra a Maitane para que pueda contar qué proceso hemos llevado a cabo y también cuál es el llamado que se hace, ¿no? Que es una forma también de terminar con un final inacabado que invita a una participación mayor. Así que bueno, pues ahí lo dejo. Es que ricasco disculpar por estas, por estas cuestiones de infraestructura, pero bueno, yo creo que se ha escuchado bien y es que ricasco por la atención. Perdón, está el micrófono apagado de la sala. Si se puede encender, no se oye. No, en el Zoom, a las personas técnicas, está apagado el micrófono de la cámara que apunta a la mesa. No, sin escuchar. Barkatu, baina eske mikrofona matata dago. Orain bai, zara entzuten ez dazu? Bai, listo, eskerrik asko, barkatu. Vale, bueno, arratsalde on danori, badono moduan eskerrik asko gonbidapena luzatzeagatik, hemen gauz oso posible Gernika bizetatik, ezta? Eta bebai eskerrik asko, bueno, maikidieri, zezuk be apurtzu bet, kokatu dozuie marku, ezta? Decía que, bueno, eskerrik asko a todos por estar aquí, por la invitación. También muy agradecida a las compañeras de mesa porque realmente habéis acompañado un poco a construir el marco que vamos a recoger nosotras ahora. Yo voy a echar un poquito también hacia atrás porque Sara estaba hablando, bueno, ha presentado el proceso que se lleva aquí en Euskal Herria y yo voy a hacer un poco como cuadrar un poco más, como especificar el marco para llevaros hacia la trayectoria de mundos de mujeres, que es ese congreso que estábamos mencionando. Y bueno, empezamos desde las bazterretako bakegintzatik, ¿no? Desde la construcción de paces desde las periferias, o sea, ese lugar que hemos ocupado las mujeres desde siempre o que nos han
colocado en ese espacio. Entonces, bueno, voy marcándoos el espacio, vamos a hablar del mundo de mujeres, que es así como se llama el Congreso. ¿Qué es el Congreso? ¿Desde dónde viene? Bueno, es un congreso que históricamente, o sea, ya se han celebrado 14 ediciones. Como bien decía Sara en el inicio, pues la primera fue en 1981 en Israel y pues la última fue en 2022 en Mozambique. Y es un congreso que se realiza y se realiza como cada 3-4 años. Suele ser una invitación que el país, ¿no?, como lanza a otro país, y suele ser normalmente de un continente a otro. Entonces, bueno, es un evento internacional, interdisciplinar, que reúne a mujeres tanto del ámbito académico como del ámbito social, y es un espacio pues un poco de socialización de todos los trabajos, estudios, análisis que se han hecho sobre el género desde la perspectiva de género. Es un espacio plural donde se conoce, se reúne pues mujeres de todo el mundo. Es un espacio en el que, bueno, pues sirve para atraer, como bien tú decías, ¿no?, esas voces invisibilizadas que no invisibles. O sea, esas voces calladas, esas voces que se han retirado a los márgenes, pero que han hecho y que han construido las paces en los cotidianos. Entonces, bueno, a nosotras nos llega la invitación por parte de Mozambique. Hay que hablar aquí que, bueno, Guernica, Oratus y Mozambique han tenido pues una larga trayectoria en conjunto, ¿verdad?, desde hace muchos años, en especial en la construcción de paces desde abajo, que decíamos, pero bueno, porque es las mismas mujeres que conforman los colectivos de base quienes construyen las paces desde sus propias visiones, necesidades y usos. Entonces, es una manera de trabajar pues, local, global, porque Mozambique, Guernica, pues ahí se construyen estos puentes, estos aprendizajes también se transmiten y se va como retroalimentando pues, el proceso local de cada lugar. Entonces, nosotras recibimos ese regalo, esa invitación a realizar el Congreso de Mundos de Mujeres, la edición 15ª, y bueno, es la que nosotras recibimos y estaremos celebrando el próximo año. Va a ser la primera edición que hablará sobre mujeres y paces, como bien decía Sara, pues paces con Z por la insurgencia, insubordinación gramatical, y en plural porque recoge, o sea, entiende las identidades o elementos individuales, pero dentro del colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco hacia dónde iremos. El proceso que hemos estado realizando, llevamos desde 2023, es un proceso que ya lleva pues año y medio, ¿verdad?, en 3 territorios, en Euskal Herria, como comentaba Sara, en Colombia y en Mozambique. Entonces, es un proceso que ha sido participativo, ha sido con el enfoque local global, entendiendo las diversidades y particularidades locales de cada territorio, entendidos desde las cosmovisiones plurales de los territorios y que afectan y que crean ese puente entre los demás, ¿no? También decíamos que es un proceso feminista porque considera en especial todas estas particularidades y tratando de mantener el cuidado de todas las visiones y bueno, desde el reconocimiento, ¿no?, de todos los espacios. Bueno, se ha trabajado básicamente con las organizaciones de base de mujeres. Yo hablaré más ahora mismo, pues traeré un poco las voces de las compañeras de Colombia y de Mozambique, porque Sara ya nos ha puesto en contexto de Euskal Herria. Y desde ahí, pues el proceso transformativo que nos trae hoy en día a casi un año de celebración del Congreso, que será el próximo año en mayo de 2026. Entonces, bueno, contaros un poquito sobre la filosofía de la metodología que se ha llevado a cabo en Colombia y en Mozambique, que ha sido pues, de la metodología sentipensante. Es decir, procesos que no se han llevado y se han adaptado, sino que se han realizado y se han construido desde los propios lugares y desde pues, las conversaciones, ¿no? Esos diálogos que hablábamos, diálogos intergeneracionales, interreligiosos, interculturales, entre diferentes idiomas también. Entonces, bueno, hablando un poco de Colombia, también venía
un poco pues poner en contexto quizás, ¿no? En Colombia, pues el contexto ahora mismo es un poco la situación post los acuerdos de paz que se firmaron en el 91, o sea, ¿qué viene después? Un poco también el proceso que ha habido desde el 91 hasta ahora y también un poco como la vuelta que se le ha dado con el hartazgo social, con la explosión de la violencia, la criminalización, la guerra civil militar, que nos decían las compañeras. Hay ciertas zonas que están viviendo esto aún hoy en día, ¿verdad? Aún teniendo los acuerdos de paz. También la polarización entre lo rural y lo urbano, el narcotráfico, el grave problema del narcotráfico y cómo eso afecta a las sociedades, ¿verdad? Desde abajo, y también los extractivismos, bueno, no tanto ya solo de las tierras, de todo la Via Yala y no solo en Colombia, sino también extractivismo de los saberes, ¿verdad? Entonces, un poco esto sería el contexto. Desde aquí, las compañeras pues también han estado haciendo diferentes procesos. Ha sido un proceso que se ha dado en todo el país. Ellas le llamaban, ¿no? Como la llamada a una amiga. ¿Cómo conoces a otras compañeras, a otros colectivos que están también trabajando por la paz? Porque recordemos, el hilo conductor o el hilo que las une a todas es la construcción de la paz y de las paces desde las organizaciones y colectivos de base, desde las mujeres. Entonces, ¿cuáles son sus reivindicaciones? La escucha era, hablemos, llamemos a una amiga, ¿qué está haciendo ella? ¿A quién conoce? ¿Dónde? Y así podemos hacer un mapeo a nivel estatal para saber en qué está cada una y llamarlas, hacerles un llamado para que se unan a este proceso y poder conducirlo un poco juntas, ¿no? Y de aquí sacar cuáles son nuestras reivindicaciones. Entonces, aquí ellas pues hablaban mucho de la defensa del cuerpo territorio. Ese extractivismo no se realiza simplemente en esos bienes comunes, que no en recursos, sino que se hace desde el propio cuerpo y el cuerpo de las mujeres como ese espacio de ataque, ¿verdad? Entonces, bueno, desde ahí también decían cuidar y sanar lo común desde la conservación de las semillas, la conservación de los saberes, de la memoria, de las verdades. Todo aquello que también nos facilita, nos relaciona con los demás, ¿no? No tanto desde el rechazo hacia el diferente, sino el reconocimiento de las diferencias para crear algo en común. Y en especial, recogiendo todo lo ancestral que nos trae a hoy en día. También, por otra parte, nos decían que la regeneración, ¿no? La regeneración de las relaciones entre los humanos, pero también pues, con los bienes, con el mundo, con los animales. Y también el espacio de los hombres en la construcción de las paces. O sea, ¿cuál es ese espacio? ¿Cómo nos relacionamos con los hombres, ¿no? Si decimos, si nosotras estamos en los márgenes, ¿dónde están los hombres? No como achaque, sino como invitación a reflexionar realmente cómo estamos llevando estos procesos. Y bueno, por último, una de las cosas que estaban trabajando mucho ellas era el arte como proceso de memoria. O sea, cómo el arte, la música, los performances, cómo nos ayudan a penetrar en lugares a los cuales no sabemos cómo muy bien ponerle nombre, ponerle palabras, sino a veces tiene música, a veces tiene colores, sensaciones, y cómo todo eso también, esa transmisión también permite pues el reconocimiento y una cultura de paz que se puede también proyectar y reflejar en otros aspectos y ámbitos. Entonces, bueno, esto fue un poco el proceso de Colombia y las voces que traemos, que os resonarán porque, como decíamos, lo local, global está muy unido y estamos todas vinculadas para bien y para mal. Entonces, bueno, pues también uniéndolo ahora con el proceso en Mozambique. Aquí el proceso se ha llevado también, pues eso, como os digo, cada territorio ha tenido sus particularidades y en este caso en Mozambique el contexto es un poco complicado también en este último año. Es un contexto en el que, bueno, fue en octubre, a finales de octubre del 2024, así que antes de ayer, en el contexto de posterior a las elecciones. En este contexto también en Mozambique el grupo motor, digamos, ha sido compuesto por tres
se dan 3 representantes de cada región, porque lo hemos dividido como por regiones también, que facilitaba mucho más la comunicación intercultural, interreligiosa e interidiomática, digamos. Y entonces se dan en un contexto postelectoral donde bueno, la criminalización aumenta, se exacerba, los conflictos internacionales como bueno, recuperan un gran peso. O sea, también recordemos, ¿no? Todo eso del postelectoral, pues de dónde viene, o sea, cuál es la historia que nos trae este punto. El terrorismo de Estado, la persecución, la violencia, la pobreza también extremada, pobreza, falta de educación, de los espacios seguros, de los alimentos básicos. Entonces, también un poco como pues el vaciado de los elementos para poder pensar más allá, ¿no? Y cómo este contexto no se entiende como para atacar al prójimo, sino para reflexionar, entender y seguir construyendo las paces desde lo cotidiano. También algo muy importante, los extractivismos que se dan en el país a nivel pues, de las piedras preciosas, el rubí es una de las piedras allá, extractivismos también de aprendizajes, de los espacios, un poco el silenciar, ¿no? Como el silencio que se quiere imponer para que los procesos no vayan adelante. Entonces, teniendo este contexto, continuaron con los procesos allá en Mozambique, las mujeres siguieron y pudieron organizarse para seguir reuniéndose en las pequeñas comunidades. Entonces, lo bueno que ha habido ahí es que la red comunitaria dentro de las diferentes regiones es muy fuerte y entre ellas están muy conectadas. Entonces, han continuado trabajando siempre que han podido. Han sido como pequeñas reuniones y no tan pequeñas en las que se han juntado las mujeres, han tenido conversaciones sobre, decía Sara, ¿no? ¿Qué es la paz para nosotras? ¿Cómo la estamos construyendo? Y cómo podemos llevarlo no de aquí a la comunidad de al lado, que también es muy importante, sino a nivel nacional. En este aspecto, comentar también, ¿no? Como, o sea, algo que veríamos o que desde otros lugares se podría ver como una dificultad, pues la falta de recursos básicos, la falta a la conectividad, no ha sido un obstáculo, sino que ha sido una manera de continuar haciendo lo que han hecho siempre y de alzar las voces hacia unos espacios donde ellas no tenían tanto lugar. También decir que aquí ha sido el único proceso en el que han estado también hombres involucrados, entonces es muy interesante y por eso también recogemos un poco esta pregunta que nos lanzaban las compañeras de Colombia. ¿Dónde están los hombres en este proceso? Ha sido muy interesante entender que los procesos en Mozambique necesitaban de espacios no mixtos para las mujeres, para entendernos, para hablar sin miedos, sin tapujos, pero también procesos donde han entrado hombres para tener un diálogo claro y un diálogo como entre iguales, ¿no? que pues es un aprendizaje para todas. Entonces, bueno, dentro de este contexto, las reivindicaciones que traían las compañeras son un poco, y recojo aquí las palabras de la compañera de Viña que nos ha dicho esta mañana, ¿no? Más allá de la paz negativa, ¿qué hay? ¿Qué entendemos como paz? La paz no es solo no es solo la falta de armas, la falta de guerras. ¿Qué es la paz? Las paces. Ellas, por ejemplo, nos transmitían que no entienden la paz sin la desmilitarización. Eso es algo que no entienden, que no se puede construir sobre una base que no entiende ni concibe la vida, sino que la destruye. También nos decía, ¿no? Como, ¿qué es la paz desde la mujer y para la mujer? ¿Qué espacio ocupamos nosotras? ¿Cómo lo entendemos? Se decía mucho, ¿no? El sucal de lana, ese trabajo de cocinita, ese trabajo invisibilizado, silenciado. A veces silencioso, pero ¿qué pasa con el silenciado? Y entonces, uno de los trabajos que han hecho ellas en diferentes lugares ha sido tratar de entender o tratar de explicar un poco qué está detrás del concepto de la paz. Cómo la propia palabra esconde o integra diferentes visiones de la paz. Esto también es muy interesante desde la perspectiva de los diferentes idiomas, ¿no? Cada idioma, cada cosmovisión entiende la paz desde su trayectoria histórica y social. Entonces, pues bueno, como esa reivindicación de
¿Qué es la paz? ¿Qué son las paces? También aquí nos traían algo muy interesante y muy importante, es el diálogo político. También se recogía en las conversaciones o las presentaciones en la mañana que la paz no, o sea, sí, hay que hacerla desde abajo hacia arriba, top bottom, decíamos, bottom top, decíamos, desde la base, desde lo cotidiano, desde ese movimiento y esa movilización social, pero requiere de una voluntad política para poder llevarla adelante y para poder replicarla, para poder incidir, para poder aplicarla a diferentes espacios, ¿verdad? Entonces, las compañeras lo que han estado también haciendo y trabajan de lo que estarán, de hecho, desarrollando la próxima semana, que harán un encuentro allá en Maputo, decían, pues necesitamos de un diálogo político, reivindicamos el diálogo político y es por ello que están no solo enviando cartas al presidente para preguntarle dónde está la paz en el lugar, dónde está la perspectiva de género, dónde estamos las mujeres en todo este proceso. Y también porque están construyendo la agenda feminista para la paz a nivel mozambiqueño. Entonces, esta reivindicación del diálogo político desde abajo, porque es un espacio que nos incumbe y que nos necesita. Y necesita de la participación ciudadana para poder llevarla a las calles. Y entonces un poco, pues eso, ¿verdad? Más allá de la paz negativa, que integre las diferentes religiones, los diferentes idiomas, las diferentes comprensiones del concepto de paz. Entonces, bueno, esto es un poco las metodologías que se han llevado en los 3 territorios. Como veréis, se repite el extractivismo, se repite un poco el contexto post-conflicto, post-armado, post-acuerdos de paz. También los megaproyectos, pues eso que destruyen la vida. Los procesos migratorios, tanto como países de acogida como países que, bueno, que están viviendo esa escapada, ¿no? de las personas para la vida. Entonces, bueno, pues este ha sido un poco el recorrido del proyecto, que no he mencionado el nombre del proyecto, Semillera Internacionalista de Mujeres por la Paz. Entonces, este ha sido el proceso que se ha ido haciendo durante 1 año y medio. Ahora, este proceso se transforma ahora de cara a la construcción del Congreso el próximo año. Este congreso también se está haciendo de forma participativa con las 3 semilleras territoriales, digamos, y también con un equipo, con un grupo motor, con un tal de Raguille, que está compuesto mayormente con compañeras del ámbito social y también del ámbito académico de Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad de Deusto, del programa de indígenas, para construirlo de manera participativa. Es decir, como decíamos, ¿no? El contexto es, el Congreso no es solo la academia, sino es también el movimiento social. Entonces, estamos ahora construyéndolo de cara al próximo año y va a ser un proceso en el que también estaremos haciendo un llamado pues, a las compañeras de aquí de Euskal Herria, pues, para también tener esa visión local y poder contrastarla con las visiones locales de tanto Mozambique y Colombia en primer lugar, pero también un poco pues abrir la invitación a colectivos de todo el mundo, porque eso es también lo que buscamos, ¿no? Traer las voces invisibilizadas históricamente, voces que hegemónicamente voces no hegemónicas y voces desde los márgenes. Entonces, bueno, ya entro un poco más en tema técnico, así que un poco más aburrido, pero a la vez que espero que sea un poco, que os encienda la curiosidad. El Congreso de Mundos de Mujeres, Mujeres y Paces, del año que viene se celebrará en Guernica y en Bilbo. La inauguración será el 20 de mayo en Guernica y los días 21, 22, 23 y 24 ya serán en Bilbo. Hablamos de las paces, entendemos el concepto de las paces como más allá de los fusiles, más allá de las armas, más allá de la ausencia de la guerra, sino como el componente que atraviesa la vida y que es esencial para la vida humana, la vida de los bienes, la vida de todos los elementos. Entonces, bueno, en este proceso participativo que llevamos haciendo y de estas voces que decíamos, ¿no? que hemos traído y que hemos puesto en común en un encuentro que hicimos hace 3 meses, pues ahí nos pusimos un poco de acuerdo para tratar un poquito de filtrar qué es la paz, desde qué ámbitos
la entendemos o a qué ámbitos puede como invocar. No ha sido un trabajo fácil porque realmente la paz pues, se entiende muy ampliamente, pero nos hemos tratado de un poco reducirlos o por lo menos tratado de englobarlos en 8 ejes temáticos. Y en estos 8 ejes temáticos que nos han parecido pues un poco como que no podemos callarnos en este congreso que abarque todo, ¿no? Entonces, bueno, los 8 ejes temáticos son, en primer lugar, los bienes comunes y no los recursos naturales, como decíamos, las metodologías feministas de y para la paz, la memoria y la garantía de paz, la garantía de no repetición y de paz. En cuarto lugar, los cuidados. En quinto lugar, el cuerpo-territorio. En sexto lugar, la soberanía, las autonomías. En séptimo lugar, la desmilitarización y el desarme global. Y en octavo lugar, la cadena migratoria. Entendemos que bueno, no son bloques individuales, como digamos, o sea, todos se atraviesan, todos están unidos, pero sí que teníamos como... nuestro objetivo era un poco hacer como bloques así paraguas, ¿no? Que pudieran también recoger subtemas para luego poder crear talleres, ponencias que bueno, desde diferentes formas que también nos permitan como trabajarlos, ¿no? Decíamos, pues quizás no vayamos a hacer una corte de mujeres, pero puede ser algo parecido, queda el espacio y la creatividad para poder traerlo, o trabajar o abordar estas temáticas desde diferentes formas. Entonces, bueno, hacer un poquito la publicidad y ya termino en un minuto. Vamos a abrir las inscripciones ahora en otoño, como a finales de octubre, así que también os invitamos a que estéis un poco atentas a las noticias desde Gernika Gora, Gernika Mundura. Estamos invitando y estamos ahora mismo un poco viendo qué compañeras de Colombia y de Mozambique se unirán para traer a esos movimientos, ¿verdad? Pero también estamos haciendo el llamado al mundo entero, así que parece bastante amplio, pero nos quedaremos cortas. Entonces también, pues para que lo podáis un poco compartir en vuestras redes y eso, hacernos llegar. Entonces, las inscripciones se abren en otoño, estaremos también estaremos abiertas a propuestas de talleres y demás, porque ya estarán un poco mejor definidas las líneas y las sublíneas que pueden ir y que, bueno, podréis también, pues, un poco presentar como veáis. Y también, pues eso, que estaremos trabajando y que si alguien más está interesado en ser parte de los procesos de aquí al año que viene, pues que estaremos encantadas de recibiros. Así que es que ricasco, Danori. No va. Sí, bai. Eskerrik asko benetan lauroi, lau islariei. Y con esta perspectiva, que ya creemos bastante completa, que creemos ha querido suplir lo que creemos falta aún en gran medida los discursos oficiales, que aquí hemos podido oír en gran detalle, cabe también una última reflexión. Creemos, sintética. La paz, como se ve, no empieza fuera, empieza dentro. Y aquí ya hemos hecho todo el viaje. Desde la frontera hasta lo que es nuestra propia sociedad interna en su estructuración y la sociedad civil. Y en todo momento se ha establecido la importancia de hacer esa conexión. No pueden pensarse ninguna sin la otra. Y en este marco también se nos ha también mostrado una realidad que es muy difícil de admitir por nuestra parte. Y es que ahora que presenciamos este colapso aparente ante nuestros ojos de estas paces liberales que hasta ahora dábamos por hechas, nosotros también tenemos responsabilidad en esto. Por mucho que mucho más ruido haga quien se sienta ahora mismo en Washington, aquí en nuestro Parlamento Europeo y nacionales también se normalizan estas narrativas. Ahora que se habla de la frontera totalmente terrorífica de un México-Estados Unidos, el Mediterráneo y el Atlántico son inmensos cementerios. Ahora que la guerra en Oriente Medio alcanza unas escalas inimaginables, Europa sistemáticamente compra las mayores que Israel y Estados Unidos imponen por la fuerza de las armas en el territorio. Por ello, desde aquí reafirmamos también en nuestras conclusiones la necesidad de hacer un replanteamiento no solamente de ese mundo que nos hace llevarnos las manos a la cabeza, sino también nuestro propio. Tenemos una obligación
Y en este momento, hay que decirlo, estamos todos involucrados en un problema que no está para nada encaminado hacia la comprensión del débil, hacia la comprensión del marginado, y mucho cabe esperar, nos espera muchísimo trabajo para poder incorporar esas visiones. Esto, como movimiento europeísta crítico, es un quehacer que queda pendiente, y los años venideros probablemente sean el momento definitorio en el cual tengamos que tomar posiciones al respecto. Con este alegato, que de alguna forma sintetiza, a mi parecer necesariamente también, la situación actual y la posición de los jóvenes al respecto, abrimos un turno de preguntas para quien quiera exponer sus opiniones. Quizás tengamos que recogerlas, dado que me informan de que solamente tenemos este micrófono. Así que, zuen eskuetan gauz orain. Bai. Vale, va. Bai, oso zaitezte. Bueno, lo primero, me alegra ser también el primero, pero no el último, que os felicite por las ponencias. La verdad ha sido excelente, especialmente, bueno, el alegato final, que suele ser conclusivo y desde luego pertinente a todos los ojos a nuestros ojos y a los de los demás. Está claro y estamos acostumbrados a contemplar los problemas europeos desde una torre de marfil. Estamos seguros de que hay ciertas voces subyugadas, ciertas voces que han pasado vamos a decir, bajo la alfombra de la historia, y desde luego cualquier pretensión de paz debe construirse con ellas, o sea, y nunca sin ellas, ¿no? Entonces, quiero dar un aplauso precisamente para el alegato final, o sea que ha sido excelente. Y justo, bueno, ahora ya entrando más en debate, me gustaría bueno, concretar o problematizar una cuestión que hemos visto a todos, ¿no? Además que proyectada. Limpiando Badalona, la verdad es que, claro, aparte de ser un eslogan de mal gusto, yo creo que encierra una serie de problemáticas críticas que tenemos que además avanzar como sociedad, tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil, que tanto se ha mencionado. Estamos viendo cómo la idea de limpieza, pintada de una idea paligenésica, que bueno, este concepto refiere a esta idea de pureza, revivir o limpiar en última instancia, simbólicamente, no tanto física, pero que también, parece que está transitando todo el espectro político. Tenemos la idea desde izquierda a derecha, que parece ser que la inmigración no solo se ha problematizado en los términos que has expresado, que además, ya solo por poner la etiqueta problema ya encierra muchas implicaciones, sino que además esto, o sea, es un grueso ideológico que ahora se interpretará como efectivamente el método a seguir. Es decir, en este momento, cuando estamos trabajando con ideologías o mensajes que encierran visiones de Europa que reivindican la blanquedad, la puritanidad, la catolicidad o el protestantismo de Europa, efectivamente tienen esas salidas a, vamos a decir, ideologías más totalitarias. Quisiera pensar, además, que todo esto es un proceso. Es decir, hemos atravesado desde, en fin, el periodo de entreguerras hasta este momento una intención, o por lo menos un planteamiento sobre Europa que reivindicaba estas ideas de libertad, democracia y pluralidad en última instancia, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con el mensaje actual? ¿Por qué estamos ahora interpretando Europa en términos de pureza, de paligenesia, otra vez digo, ¿no? O sea, si acaso, y esto es un alegato un poco más fuerte tal vez, si acaso el fascismo, y con todas las implicaciones y sin usar ligera esta palabra, precisamente vendrá por el problema migratorio. O sea, entrará por la puerta grande diciendo que efectivamente todas las ideas de limpieza étnica o otro tipo de agregados de esa palabra entrarán por esa idea. Entonces, tenemos que tener en claro que, cuidado, o sea, esto ya igual es muy punitivo, ¿no? Pero es verdad, Julen, lo que dices, somos todos responsables de este tipo de procesos ideológicos. Entonces, vuelvo a decirlo, excelentes ponencias y podemos ver si seguimos con el debate. Bueno, muchas gracias a las ponentes y al moderador por su labor. La verdad que han sido todas ponencias muy integrales y que se agradece tener a diversos niveles, de más internacional o local y, como os ha comentado, de sociedad civil. Y bueno, mi pregunta, mi planteamiento va por el lado, apelando un poco al de la responsabilidad de la sociedad civil que ha planteado Julen, pero también con una mira en el proceso de securitización que ha mencionado Araitz. Si bien es cierto que el proceso de securitización a nivel puramente teórico se menciona que lo conduce un actor con cierta legitimidad, por lo general legal o militar, que señala a un sujeto que está en inferioridad de poder, por lo general porque es un sistema de etiquetado que funciona en base a relaciones de poder. A nivel de Unión Europea, cuando se hablaba del pacto de migración y asilo, que si no recuerdo mal se pactó en Granada o en Sevilla, bueno, en Andalucía,
se hizo la cumbre por ahí en 2023-2024, no se publicitaba tanto como, por lo menos a nivel de medios, o la percepción que conseguí yo por los medios que consumía, de vamos a blindar Europa, no eran discursos tan radicales o tan fuertes o punitivos contra el migrante, sino que simplemente lo trataban con cierto blanqueamiento de, oye, pues vamos a hacer Europa más segura, vamos a simplemente mantener distancias. En cambio, el discurso de securitización fuerte, el que se ha de señalar al inmigrante, criminalizarlo, convertirlo en objeto de vejaciones y de, en definitiva, criminalización, lo hacen actores que de facto tienen poder, no tanto de jure como simplemente partidos políticos, asociaciones como, no sé, por ejemplo, Azteoir y demás, que no están legitimadas como actores que legalmente tienen un poder real, pero que sí se le otorga por parte de sus oyentes y otros que compran su mensaje, porque no hace falta ser seguidor de Vox ni votante mismamente para que escuchar en las aulas de institutos y de aulas de bachillerato, de las que se ha salido hace muy poco, en la que se señala al inmigrante como criminal o como felón. Y en definitiva, me parece que la pregunta viene a ser que cómo podemos aplacar nosotros, como también miembros sin ningún tipo de poder de jure, sobre este discurso de securitización y convertirlo en uno de securitización o de aportamiento de datos para poder desmentir esto, porque han salido muchos informes que de forma bastante verídica, bastante clara, desvinculan toda clase de incremento del flujo migratorio con criminalidad y aun con los datos objetivos, la percepción de inseguridad sigue jugando un papel que básicamente sigue marcando esta situación como si realmente fuese una situación de inseguridad. Entonces, ¿qué cabe hacer realmente contra una situación así de compleja? Ahí la cuestión también es importante entender de qué manera jugamos las personas que en ciertos espacios tenemos privilegios. O sea, creo que en muchos espacios, que yo creo que también justo lo habéis comentado, hay espacios en los que las personas que han sido, vamos a decir, subalternizadas adoptan esos espacios para autoorganizarse, pero también las personas que ostentan o ostentamos unos ciertos privilegios, en este caso, pues yo tengo un DNI, tengo asegurada, soy blanca, tengo acceso a unos estudios universitarios, estoy haciendo un doctorado, tengo una serie de espacios en los que yo puedo acceder y yo puedo transmitir una serie de valores que indican que, por ejemplo, la reforma que se hizo en el año 2022, en la que se introdujo el arraigo para la formación, que ahora se ha cambiado. Gracias a ese arraigo para la formación, las personas que accedieron a un permiso de trabajo, gracias a esa tarjeta, ahora mismo el 70% están cotizando a la seguridad social. Como un dato que la gente dice que no se aprovechan los arraigos, que la gente opta al arraigo y luego se sale y no tiene otra vez vías de regularización. Creo que si no somos conscientes de que yo creo que hay como dos estrategias, que una no la tengo pensada, que es cómo acceder a los medios de comunicación masivos en los que funcionan esas narrativas criminalizadoras. Al final, no sé, hay una persona, no sé, la líder de Hogar Social Madrid y yo probablemente tengamos aproximadamente la misma edad o un poco menos, tendré yo, pero somos las dos mujeres con DNI español, etcétera, etcétera. ¿Por qué sus mensajes circulan por unos espacios y son más hegemónicos o pueden ser más hegemónicos que los míos? Pues no sé de qué manera se podrían articular estrategias que puedan generar esa misma homogeneidad que las estrategias discriminatorias. Al final, muchas veces se juega con el miedo que puedan tener las personas al diferente, se juega a remarcar identidades que no son identidades propias asumidas por las personas migrantes, sino que son identidades asignadas por otras personas que están en posiciones más privilegiadas y que además lo que buscan es precisamente como hundirlas más en la miseria y en la opresión. Entonces, ¿de qué manera poder hegemonizar discursos que puedan, digamos, no sé si sacarles la cara? Al final, voy a tener acceso a espacios blancos a los que una persona migrante puede ser que no tenga. Y puede ser que si las tiene, a mí como persona blanca me van a hacer un poco más de caso que a una persona migrante. Pues intentar tomar partido en esos espacios, contestarlos, es que no sé, tumbar los TikToks, denunciarlos por delitos de odio.
saldrán otros 10, pero si no los denunciamos y los dejamos circular, saldrán otros 20 y no se pondrán medidas. Yo creo que tiene que tender desde ahí, en los espacios en nuestras familias, que todos y todas hemos escuchado discursos contra las personas migrantes en nuestras familias, pues sacarles la cara y decir, oye, pues no, esto no es así. Y los datos de la seguridad social para mí son aplastantes en general. O sea, demuestran precisamente que la inclusión laboral, que debería ser, digamos, el menor de los problemas, porque deberían garantizarse una gran cantidad de acceso a derechos económicos, sociales y culturales a las personas migrantes, pero precisamente el acceso al trabajo y a la seguridad social, es decir, al trabajo en situaciones de legalidad, creo que es un ejemplo palpable que pues indica mucho esa, pues, que tumba esa criminalidad que pueda existir entre las personas migrantes o esa percepción de criminalidad. Pero la varita mágica pues no la tengo, yo lo siento. Kaixo, bueno, mi nombre es sí. Mi nombre es Iker y quería preguntar respecto de en tu ponencia, Araitz, en concreto, has hablado sobre, bueno, lo podemos llamar como jerarquías sobre refugiados. ¿Se está escuchando o no? Sí, bye. Vale. Se está. Vale, ahora. La jerarquización entre refugiados merecedores o refugiados también categoría por ser como económicos. Esa dignidad y derechos de las personas migrantes que en la práctica y las ONGs tienen que realizar de alguna manera. ¿Cómo enfrentarnos a la hipocresía que estas mismas categorías albergan dentro de las prácticas que debemos llevar adelante respecto a los derechos humanos y la posible, digamos, traducción en un aspecto europeo respecto de ellas? Muchas gracias. Es que ricasco por la pregunta, la verdad que es como bastante interesante. Y sobre todo es algo que no se percibe muy claramente en la sociedad. En primer lugar, el acceso financiado a unas condiciones de vida, no sabría ni decir si decir dignas, pero vamos a decir mínimas, está solo disponible para personas que soliciten protección internacional y cumplan los requisitos de la directiva de acogida, que son unos requisitos temporales y también de medios económicos del propio país. Y todas las personas que no encajen en esos requisitos o no solicitan protección internacional, porque los motivos por los que han salido de su país no son motivos que los lleven a solicitar protección internacional, hacen que esas personas se queden fuera de ese acceso, vamos a decir, a las condiciones de acogida. En segundo lugar, es importante decir que muchas veces los procesos de resolución o se alargan excesivamente o se acortan excesivamente y, por ejemplo, puede haber personas, yo antes de ser doctoranda yo era abogada de protección internacional, entonces más o menos sabía la gente que me venía y había gente que me venía con la resolución denegatoria y estaban esperando a entrar en los recursos de acogida y no podían entrar porque ya tenían la denegación. Al final, la categorización hace que muchas personas se queden fuera, pero también el acceso y los medios económicos hacen que muchas personas ni siquiera lleguen a esos espacios o que una persona que sea venezolana, aunque tenga un motivo de protección internacional, haya solicitado protección internacional, pues en 3 meses le van a decir enhorabuena, usted no es refugiado, usted no es beneficiario de protección subsidiaria, le vamos a dar una tarjeta de 1 año y allá se las componga y les tienen que echar. Entonces, al final, ¿cómo podemos hacer frente a la hipocresía? Deberían existir programas de atención humanitaria que sean amplios, o sea, lo suficientemente amplios como para garantizar, por una parte, las condiciones de vida mínimas y también la autonomía de estas personas, poder tener también vías de regularización que no requieran 2 años de permanencia acreditada en el Estado español, más otra serie de requisitos que hasta hace 6 meses eran 3 años. Entonces, pues bueno, que se reduzcan esos plazos y sobre todo lo de las ONGs, sí que es importante decir que toda la acción de acogida es gestionada por entidades del tercer sector social, ONGs, incluso la financiada por el Estado también es gestionada por las ONGs.
Entonces, ahí es difícil también el papel de estas entidades, que precisamente las trabajadoras ven la realidad que hay de la realidad de estas personas, pero tienen que actuar de acuerdo a unos criterios que ni siquiera son los propios, sino que son los establecidos por el Estado. Entonces ahí pues la hipocresía social que puede existir incluso existe entre las personas trabajadoras que son como una especie de subcontratas del Estado, porque es así. Entonces, eso también genera mucha frustración, porque son personas normalmente pues, con unas ideologías claras a favor de las personas migrantes, y también mucha frustración entre las propias personas migrantes, porque aunque se garanticen unas condiciones de vida mínimas, esas condiciones de vida implican muchas veces que haya problemáticas de que haya menores y mayores en los mismos centros, porque hay dificultades para que esos menores sean efectivamente determinados como menores de edad, que haya personas que pues ya tienen acceso al permiso de trabajo, pero no reciben ese permiso de trabajo porque pues, su nivel de español no es adecuado, o porque no tienen los perfiles educativos adecuados, o porque tienen un título de medicina en su país de origen y no se les homologa. Entonces hay al final una serie de problemáticas que dificultan, incluso garantizando las condiciones mínimas, el acceso, y eso es en el caso de las migrantes privilegiadas, que es que da bastante vergüenza decir que esas personas son privilegiadas, porque hay otras que viven en la calle durante años porque no tienen acceso ni siquiera a poder tener unos recursos mínimos. Beste galdera bat. Zure izena barkatu, zein zen? Maitane. Tenía una pregunta para Maitane que, bueno, relativo al Congreso de Mujeres, que en primer lugar desconocía su existencia en genérico, bueno, que me ha gustado mucho saber sobre su realidad. Quería preguntar acerca de eso, que los congresos internacionales, pues tanto como este mencionado, tienen muchas dificultades para poder traducirse en cambios reales en los países en los que pueden tener origen, dado que vienen de movimientos sociales. Y digamos que creo que la visibilidad y el poder tener una vía de transcripción a la realidad jurídica de cada uno de esos países, que desde una perspectiva dentro de un papel que tú adoptas dentro de este tipo de organización, se tiene presente hasta qué punto, y si se tiene en cuenta, o sea, si de alguna manera somos idílicos al pensar en ese tipo de organizaciones como necesarias, que así lo son, pero sin embargo tener como, digamos, podemos decir, pies en tierra en tanto el querer ver cómo se puede traducir haciendo acciones más allá. Y luego tenía una segunda pregunta, si quieres te la hago ya directamente. Y quería hablar sobre, de alguna manera, un segundo, que la tenía aquí. Vale. Perdón, sí. Vale, son las visiones feministas de alguna manera critican el patriarcado como causa de violencia, pero a menudo no incluyen a hombres marginados, pobres o racializados como sujetos de violencia estructural que así la pueden recibir. Yo, de alguna manera, es una visión que he podido observar en la extrema derecha, que adopta como a los hombres desde el feminismo se les puede excluir, y la extrema derecha tiene una capacidad de adoptarlos con un manto que, al ser la imagen, digamos, del hombre en su patriarcado absoluto, como desde una perspectiva del feminismo que verdaderamente interseccional desde la clase debería de tener en cuenta esa figura y eso. Exacto, eso es. No es una limitación importante en la construcción de una paz constructiva, incluyendo a esos colectivos que pueden ser atraídos por otros discursos. Muchas gracias. Muchas preguntas, pero bueno. Es que ricasco, a ver si me acuerdo. Es que comentabas, o sea, vale, en la primera pregunta iba dirigida a qué acciones se pueden, o sea, cómo se puede reflejar eso en acciones en los países de las personas que vengan. A ver, eso no está en nuestras manos. Aquí lo interesante, o sea, yo creo que el objetivo de este congreso es, al final, unir voces,
Bueno, primero visibilizar las voces de aquellas que están invisibilizadas y que no, o sea, que no tienen otro espacio para juntarse, ¿no? O sea, también hacerlo desde un lugar en el que podamos tender puentes entre diferentes idiomas y de diferentes realidades. Luego, la idea es juntar todos estos, pues, todas estas trayectorias, todas esas experiencias y saberes para poder tratar de crear algo en común. Ahora, el hecho de poder aplicarlas en el territorio de origen de cada persona tendría que estar un poco, bueno, primero, igual quizás no solo de la mano de esa persona que vaya, sino que esa persona pueda, hoy parcato, no sé si me acerco mucho o qué, pero que esa persona pueda transmitir el conocimiento que ha reunido, que ha recogido y que ha podido como idear y desarrollar durante esos días, de esos encuentros, y también a base de las relaciones y de las redes que haya podido construir. Porque al final sí es, o sea, vendrán aquí a Euskal Herria, vendrán aquí, digo, y las de Euskal Herria también nos estaremos juntando con esas personas diferentes, ¿no? Y luego tratar de ir a nuestros lugares de origen para llevar ese conocimiento, esas redes y también para fortalecer los procesos locales propios. Entonces ahí, pues como decía Araitz, no tengo la varita mágica. Yo creo que ahí sí va a ser como de alguna manera transmitir los espacios de diálogo para que se pueda llevar de manera remota o online y que podamos tratar de llevar como procesos simultáneos, sinérgicos, tratando de fortalecernos unas a otras, ¿no? En ese aspecto es lo que se me ocurre, porque realmente al final no es tampoco ir a los demás países y esta es la acción que debéis tener, sino cada una desde su propia realidad, cómo ve qué acción es factible, es realista y se puede también como aplicar desde la acción individual y colectiva diaria, desde la voluntad política. Entonces, no sé si eso responde. En cuanto a la segunda pregunta que decías, ¿no? Siento o percibo que es cómo los movimientos feministas han integrado a los hombres, también que dices, ostras, como grupo, ¿no? Que choca un poco. No te podría decir, o sea, yo creo que también ahí entran los feminismos. Creo que Sara también lo decía un poco, ¿no? Como en Euskal Herria, y puedo solo hablar en Euskal Herria, y aquí tampoco quizás conozco todos, pero sí que se está dando como un desencuentro y entre paréntesis, entre los diferentes feminismos, porque cada movimiento o cada razón de ser de un colectivo feminista que entienda el feminismo desde diferentes razones y diferentes ejes, no es el mismo que el de la otra, a pesar de que estén actuando y entendiendo y viviendo el territorio, ¿no? El mismo territorio. Yo creo que una de las ideas, y prácticamente parto del conocimiento y de la experiencia de Mozambique, es que primero hay que tener estos espacios no mixtos de mujeres para que haya ese espacio de conversación, de compartir dolores, saberes y poder entender la violencia desde una persona que ha podido vivirla desde tu manera. Pero también es muy importante tener estos espacios mixtos. Ahora, estos espacios mixtos primero deberían ser espacios mixtos al abierto, entiendo yo, para poder tener diálogos reales. Desde el reconocimiento de los dolores ajenos, desde el entendimiento o querer comprender por lo menos a la otra persona desde su propia, no sé si perspectiva, pero sí desde su propio contexto. Y luego voy a entrar en tema feminismos, porque ¿qué es un feminismo? ¿Verdad? ¿Qué tipo de feminismo llevo yo? ¿Qué tipo de feminismo tiene una persona que vive en Abya Yala, que habla desde otro idioma? O sea, yo tengo desde la cosmovisión del euskera, pero una persona que hable Tsutujil en Guatemala, ¿qué entiende? El feminismo tampoco puede ser hegemónico, no puede ser uno, porque ahí también estaríamos cayendo un poco en esta colonización de las ideas, de las prácticas y también como de querer abarcar espacios que no son nuestros. Entonces, yo creo que primeramente empezaríamos desde los diálogos, desde el autorreconocimiento y el reconocimiento de los hombres en este caso, no como grupo, sino como individuo y luego que sea colectivizado y luego tratar de integrar eso también en los diferentes movimientos feministas. Creo que esta es una de las maneras, no sé, mi percepción. Eta eran parkatu, eskerrik asko,
Es que ricasco berriz a todas las ponentes, sus aportaciones, sus respuestas. Es que me han dicho 5 minutos justos. Si quieres añadir algo, Sara. Bai, eskerrik asko denoi. Sí, quería la última pregunta sobre pues sobre jóvenes migrados, racializados. No sé si pues una parte de la pregunta hacía alusión a cómo la extrema derecha, las derechas en general utilizan ese argumento, digamos, pseudofeminista de que los chavales magrebíes vienen a violarnos, ¿no? O sea, como ese bulo, ese mito, creo que es muy peligroso, ¿no? Y hablaba, o sea, si he entendido bien la pregunta, trataba también de qué hacer frente a a estas reacciones o cómo gestionarlo, ¿no? Quería añadir a lo que ha dicho Maitane, a lo que han dicho las compañeras, un par de puntos muy rápido, y es que unido también con lo que decían de lo que decía Araitz sobre los medios de comunicación masivos, y es que utilizan muchas veces las agresiones a mujeres, recalcan mucho más ¿no? O sea, se transmite mucho más a través del racismo, recalcando el origen de la persona en vez de poner simplemente el género hombre ha hecho tal cosa, ¿no? Cuando se trata de una persona nacional y una persona blanca, porque muchos magrebíes o muchas personas del norte de África también son nacionales, ¿no? Pero esa racialización pues, afecta en remarcar pues, el origen de la persona, ¿no? Entonces, pues por un lado está la influencia de los medios de comunicación, ¿no? En la construcción de una idea social de los hombres norteafricanos como violadores, por así decir. Entonces, bueno, eso por un lado, y por otro lado, traer un tema también que sale muchas veces en el movimiento social, ¿no? Que si bien, bueno, yo creo que insinuaba la persona que preguntaba que desde los movimientos feministas no se dice mucho con respecto a esto, que hay una ausencia como de abarcar este tema en el movimiento. Yo creo que quizá no se escucha tanto, quizás es algo que se hable más a nivel interno, es algo que se habla mucho a nivel interno, al menos en los espacios que están a mi alcance. Y pues la verdad, el giro es otro, ¿no? Es como, y realmente muchas de las reflexiones que tenemos en los espacios feministas es una ausencia de ternura, una ausencia de acogida a las personas que migran, ¿no? Muchas veces o sea, la soledad extrema, la criminalización, la persecución, el aislamiento, ¿no? O sea, nos separa de eso que nos hace seres humanos, que muchas veces la socialización, ¿no? La necesidad de hacer amigos, la necesidad de relacionarse y cómo el aislamiento puede generar también que la forma de buscar ese afecto sea de una forma pues inadecuada, ¿no? Entonces, también, o sea, cuando vemos estas actitudes, también es un llamado a los hombres en general, ¿no? Porque muchas veces, o sea, pues porque se centra en ese género las violencias, ¿no? Las violaciones, un llamado a la acogida, al apoyo mutuo, al compartir, a generar amistades, porque eso permite mucho digamos, ese acompañamiento en entender cuáles son las formas cuáles son las formas adecuadas de relacionarse, ¿no? Y, y esto lo vemos mucho por ejemplo, en movimientos de barrio, en movimientos de acceso a la vivienda, en movimientos pues como, como decir, apoyos humanitarios básicos como pues desde unas estructuras como el sindicalismo de hogar, ¿no? Que está surgiendo ahora, ¿no? Con gran fuerza, como muchas personas del norte de África están entrando en esos espacios y también se está cambiando esa figura, ¿no? O esa socialización o esa criminalización de ese personaje, pues gracias a la incorporación en los movimientos sociales, ¿no? Y me parece que eso parte, insisto, de una apertura, de una acogida y también de una ternura de no criminalizar de una primera mano pues a las personas, ¿no? Y bueno, pues si bien esto ocurre a nivel comunitario, sí que es verdad que está ese reto de escalar y de que llegue a unas instancias mayores, ¿no? Es que ricasco, disculpa por la demora. Sí, ricasco, Sara.
Bien, ya por sintetizar y terminar, mañana, que me corrija Beatriz, 9:30, misma hora, en esta misma sala. 9:30, confirmamos. En la misma sala. Os esperamos mañana. Mila esker benetan denoi.